Estamos activos. Hoy se hace historia. Con Toy Gallo. Hacemos historia hoy. Hoy se hace historia. Aquí lo que se va a hacer es historia. De una vez vamos a saludar a la gente. El primer like no viene del patio, sino que el primer comentario viene de Quito, Ecuador. El despertar del mundo está aquí, porque él sabe que el equipo Bandits y MENA se va a llevar los 60,000 que están en juego. Y Hansel R dice, ¡mentira! El primero fue de RD. Oh, están discutiendo. ¿Que de quién fue? Bueno, por el primer comentario. No, porque le sale quizá a él primero. Ah, pues déjame decirle que ya estamos en vivo. Este hombre, espérate, que a este hombre no le mandé la invitación. ¿Sabe lo que es eso? Espérense, que este hombre es fijo. Este hombre es fijo. Oh. Oh, pero miren, señor, pero yo... Ay. Señores, no. La mejor comunidad del universo está de este lado. Déjame. Si van a pelear por like, dónenle al canal. Ahí, Luis Caraballo, poniendo el orden. Mi hermano, mi hermanito del alma, el ingeniero Eduardo Sánchez, driver X90, está aquí activo y yo sintiéndome maravilloso porque son amistades de más de 30 años, amistades de toda una vida. Y amistades que el videojuego nos une bastante. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas horas? Blanca versus el Gail de Eduardo. Incontables horas, señores. Eso tiene que ser prácticamente años en horas. Ay, con el cuchillo en la boca. Dice Hansel que soy de la parte de Barahona. Viajaba mucho a Barahona, pero no soy de Barahona. Iba mucho a Barahona, a la iglesia de... a la iglesia del pastor invitado. Dios. Wow, ¿cómo se me va a olvidar el nombre? A Barahona iba mucho, bueno, a las iglesias MI y a la iglesia del cine. Dios, ¿cómo se me va a olvidar el nombre del pastor? Wow, tengo a su mujer y al pastor en la boca. No puede ser, Dios mío, qué memoria. Qué memoria. Qué memoria, Dios santo. Activo. Viene buena la vaina hoy, muy buena. Oh, aquí están los capitaleños, aquí somos de la capital prácticamente todo. El señor Parra Art, miembro del canal. Parra Game, llegando y dejando el like de una vez. Juego Banias, miembro del canal Juego Banias, que el lunes estaba por allá en un reto jugando estábamos jugando este juego, la DuckTales. Mastericé DuckTales allá en el canal de Junior Polanco. Pueden ir a buscarlo. El live del lunes. Ay, que esta gente están hablando entre ellos, Fleming, Pastor Fleming de Barahona, por el amor de Dios. Y su esposa es Vidal. No sé por qué, no creo que era Vidal su esposa.
Pero el pastor Fleming de Barahona, Dios santo. Qué cosa, Dios mío. Buenas tardes, todo el mundazo aquí, señores. Hoy, saludos de Paraguay, Gary. ¿En cuántos minutos entran los Bandits? Los Bandits van a hacer la segunda pelea y esperemos que la última. Porque esto va de esa manera. Esperemos que van a hacer la segunda pelea y Dios mediante la última. Orlando Abreu tiene media hora esperando. Ángelo dice, activo con Gary. El centro de RD, también un gran amigo de más de 30 años. Mi hermano, centro de RD, Leandro. También. Lo único malo que Leandro jugaba con Blanca al igual que yo. No me gustaba mucho el middle match con... No me gustaba mucho el middle match. Aquí va a comenzar esto, señor. I would only be giving you half the story. Oh, sí. Street Fighter League is nothing like other. Oh, sí. This is a team event where no individual part is greater than the whole. Dos equipos están fuera de los playoffs. Solo 4 han pasado. Solo 4 han pasado. Rich activo. Y Rich saluda a la comunidad más agria del retro y mi hermanito Bonifacio Gamer del canal. Bonifacio Gamer está por aquí. Punta de lanza en YouTube. Retro Dominicana, el primer gran youtuber dominicano del mundo de los videojuegos, el señor Mr. Bonifacio Gamer. Respetos, respeto a mi hermanito Bonifacio. 40 gente y 22 likes. No puede ser, señores. Eso pasa. Eso pasa. Señores, hoy está todo el mundo hype. Allí está Vicio y Steve. Hi. Rolando Hernández, activo con el mejor del game. Rolando también, hermanito mío. Oh, señor, pero Rolando no jugaba. Ramón Vargas, Rolando desde Cacaramuz Studios, señores. Soy de la capital también, pero vivo en New York ahora, como debe de ser. José Ramón Suárez Villa dice activo. José Ramón, que no se ha despegado en ningún momento. José Ramón, hoy vamos a gozar. José Ramón es un artista plástico que sigue fielmente la liga de Street Fighter League desde el día 1. Siempre hay Gary, ¿cómo es? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Siempre pendiente. Y aparte de eso, también está yendo a los eventos. Que no tan solo un apoyo por aquí, sino que también estuvo conmigo en el Blink. Activo y dejando el like. José Manuel Castro, miembro del canal. Música, energía. ¿Dónde es que vives, Gary? Yo vivo en la capital. Ahora mismo estoy viviendo en Villamella. Sí, Charles Villamella. Ronald Hernández Sánchez, uno de los primeros casters de este país. Diego Papicheo, presidente del Team Anti-Bandits. Pero hoy, Cheo, hoy te tocará sufrir. Como nunca has sufrido, prepárate a sufrir y preparen a sufrir todos los anti-bandits. Mr. Coco RD manda saludos. La vuelta es real. Vamos a esto. Gary, estoy desde los Alcarrizos, Santo Domingo, Cruz G. Dice Cheo, que Team Antibandi activos. El Team Antibandi hoy cogerá mucho palo, Cheo. Y Cava viene duro. ¿Lo estás preguntando? Cava viene duro. Oigan bien, hoy solamente hay 2 peleas que no se pueden perder. Y hoy, en ninguna de las 2 manos,
En ninguna de las dos manos. Tenemos el evento agarrado por los moños. Por los moños. Pero miren hoy, señores, hoy mi outfit, gorrilla de Capcom. Un momentito. Hoy, agarrado, como una textura. They have the advantage of being in the home spot. In these parts of the matches, it's only going to be matchups that get you up to 50 points, right? Both of these teams are aiming for those first 50 points to advance on to the next phase. However, second place will be the one stepping in after that, right? They're going to be the winners facing off against the winners against third and fourth. A little bit complicated, but if we draw out the tree, guess what? Bandits, they have the preferable seating in the home spot. Again, another 50 points is what these teams are looking for. We've taken away the sudden death rule specifically for the playoffs just so we can see more of these matches. Then, of course, NASA being in first place, they have the most favorable seeding. Guess what? They're in the una señora trampa que tenía yo aquí. Again, we're gonna get the winner Bueno, of that ya me phase quité la of trampa del medio. We're gonna increase it a little bit more. We're gonna increase the tension, Señores, increase the todo el pressure, and we're mundo increasing the points. It's gonna be the first dejando 60 su like. points that will be the ultimate Todo el mundo dejando su like. Street Fighter Lamentablemente, US. Now, as convoluted no as sé that por can be, qué I'll tell you what, as soon as the game gets started, you'll be OBS like, hizo "Damn, esto, un cambio nuevo. Pero OBS, dame los OBS, dame los likes, a uno pedirlo. Bonifacio, a tumbate. Vamos a ver, un momentito. To see who faces off against SFL Europe as well as SFL Japan, and that is what is on the line. With everything going into place, let's talk about who's coming No. up versus Vortex going up No, against señores, el señor Eury de los Santos, comenzando esta transmisión, tira una de las donaciones más grandes del canal. Dice Eury: Gary, gracias por el entretenimiento, bro. Vamos a esto, que los dummies nos vamos a llevar eso, Chelito. Y esa declaración no viene sola, sino que viene acompañada de una donación de $20. Y esto se prendió, señores. Gracias, hermano Eury de los Santos. ¡Vamos, debe de ser! ¡Vamos, debe de ser, muchachos! Wow, hasta perdí la otra gente. Uf, señores, uf. Gary, MENA dejó 2 spoilers en Twitter. ¿Qué? ¡Cuéntame más de eso! Me dicen, Saya, cuéntame. Pero, por el amor de Dios, espérense. Espérense, señores, espérense. Esta bendita gente, aguanten. Oh, no hay que dejar anuncio. No hay que dejar anuncio. Ahora, déjenme ver, vamos a poner los miembros del canal, señores, ahí. Miembro agridulce, Richard Tato, Darnex, Gamer Bro, Bonifacio, Alexander Peña, Raimi Belmont, Spinel, Juego Banias, Davey, los agridulces también, los nuevos, son los que pasaron. Naranjas son William K. Y de lo más agrio es el Ixuan. Vamos a enseñarlo. Vamos a leerlo a todos los que están suscritos, los miembros, que me ayudan siempre, cada mes. Vamos a ver. Un momentito. Vamos a verlo a todos. Richard Tato, Manu Brox, Leorian Ricardo, Cero Fénix, Héctor de Hungría y Parra Art. Ismalvin Ortiz, Darnés, Harushiro RD, C-Gamer Brew, Wasa y Estilo Único RD. Al igual que más personas: Miguel Ventura, Elvio Fox, Bonifacio Gamer, Yamilka Pérez, Gaby Porte, Alexander Peña. Miembros agridulce del canal: Yuba Lux, Wilson Méndez, CIG Chrono Empire Game, Raimi Belmont, Papalín, Spinel, Juego Vania, Davey, Starling, Cirume, Malvin, Esa es la Buena, ex Demon King RD, que bueno que es ex.
Y estos son los nuevos, los últimos miembros: Darling Núñez, Anubis y Josué Núñez. Ven acá, falta Huascan, Waco Geek. Waco Geek se hizo miembro. ¿Por qué no está ahí? Mi hermano Waco Geek, que siempre está apoyando. ¿Qué me pasó que no puse a Waco Geek? Mala por mí. Y miembros Naranja Agria, William MK y Miguel Ventura. Y el X1 es el miembro más agrio que tenemos. Y le explico cómo van los asuntos. El miembro más agrio tiene un criminal anchivato por su membresía y también tiene una gorra. Esa gorra que yo diseño. Por ejemplo esta, miren. Esta gorra de Street en rojo con el logo de Street Fighter de la 3. Una gorra de esa puede ser suya solamente con la membresía de los más agrios. La casa por la ventana. Es la casa por la ventana que se tira aquí. Bueno, no están en anuncio. Vamos a dejar la pantalla en lo que esto comienza. Que no queremos asunto. Necesito una buena PC para transmitir de Nintendo 64 RAM. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nintendo 64. Y no apoyamos eso. Vamos con todo. Señores, disculpen, no voy a poder leer. Son pila de comentarios. Ya no los voy a poder leer. Es increíble, muchachos. Mil gracias. ¿Cómo estamos? La pregunta es: ¿cómo vamos de like? ¿Cuántos somos y cómo vamos de like? Somos 155 y son 89 likes. O sea, que aquí hay más de 60 gente que no han dado like. Más de 60 gente. La eterna lucha. La eterna lucha. La eterna lucha entre el like y el canal. ¿Cómo que dónde estás tú? ¿Tú te hiciste miembro? Tienes que hacerte miembro del canal para que estés en la lista de los miembros. ¡Ay! Evelio Alba Gaming, que es la producción del canal, dice: Gadi, ¿qué es lo que? Tranquilo. Sí, los antibandis están aquí. Si ojalá MENA que lo tiene en cuenta. Si ojalá que MENA lo tiene en cuenta a Gary. Gary es duro. Y lo más importante es que de corazón. Para el apoyo a los dominicanos. Exactamente. Miren. Se está armando un asuntico entre los mismos muchachos de Solomanco. Están diciendo: no, nosotros somos imparciales. Nosotros aquí no somos nacionalistas. Aquí nosotros vamos a lo que sean los mejores. Este medio está en apoyo total al canal hermano Solomanco de México. Pero lamentablemente al hermanito Solomanco de México tengo que decirle que este canal es primero los dominicanos. Primero los dominicanos. Y después cualquiera que hable español. Esos tipos, los de Puerto Rico, esos tipos, por encima de todos los otros, japonés, gringo, lo que sea. Y luego entonces, cualquiera, si están los mexicanos, vamos a los mexicanos. Pero y esa locura. Y que no, que gane el mejor. Que gane uno de lo de nosotros. Si no gana un dominicano, que gane la gente de Latam. Es tan difícil de entender eso. Es muy difícil de entender. Este canal es pro. Si usted tiene sangre dominicana, a usted que vamos. Se me importa con quién usted esté jugando. Y esto. Nacionalista hasta la taza. Eso es lo que somos aquí.
Bonnie, llama a Gary para que arregle el chat. Este chat está. El doctor Otto dice, Gary, saludito, activo como siempre. Team Bandits hasta la muerte, como debe de ser. Ey, Waco, que no está. Ay. Waco está diciendo, voy a dar cocotazos. Sí, señores, Waco. Tiene con toda. Waco puede dar cocotazo. Desde que me vea, dame mi cocotazo que me lo merezco. Cruz G le va al de la cava, como debe de ser. Hoy, ¡ay, señores! Miren quién está aquí. ¡Ey, señores! ¡Ay, se va a sufrir en Santiago! ¡Hoy se sufre en Santiago! Espero que tu señora esposa hoy te dé mucho cariño. Lo vas a necesitar. Palabras hoy, señores. El team, nada más falta Omar. No veo a Omar. Si Omar no llega, el team Antibandix no está completo. No está completo el team Antibandix si Omar no llega. Todo el mundo que me pongan si Omar llega. ¿Qué es lo que, Gaby? Un saludo para el miembro más fiel de RD en New York. Y también mi esposa, que se cura contigo también, mi barrio TV. Excelente. Excelente. Señores, ¿dónde está Omar? Uy, miembro agridulce del canal, el señor Sensei William. El Sensei William acaba de llegar. Oh, gorda y criminal anchipatos. Oh, sí, hay de todo, de todo. Manu Brox, miembro del canal también, dice que lo que, tranquilo. Viñeta Escuela, hola mi gente, todo esto es... ¡Ey! ¡Oh! Lance Tavares. El doctor Lance Tavares. Desde su nuevo curul, su nuevo centro de operaciones. Se está quejando Lance. Oyeron, Lance me está llamando. Dije, Gary, esto aquí, este frío y unos asuntos. ¿Sabes? Yo soy doctor y entonces... Lance, aguayar la yuca. Y tú lo sabes. Eso queda ahí porque tiene que quedar en acta, porque tú vas a triunfar día duro en Estados Unidos y ¿cómo va a ser? ¿Y qué tú vas a decir? No, yo llegué a Estados Unidos y de maravilla. No. Guayé la yuca. Se guayó la yuca. Triunfo, pero guayando yuca. Voy a ti, Lance, su querida esposa y su niña, que están allá en Estados Unidos con frío, pero nada. Se te quiere pila, mi hermanito. Guayando la yuca como debe de ser. Saludos desde Puerto Rico. Soy amigo de tu hermano, Smoke. Smoke. Desde Puerto Rico, amigo de mi hermano mayor. Nos parecemos mucho, lo único que él ya sucumbió. Él tiene menos cara que yo, pero sucumbió ya. Mi hermano está calvo. Yo soy frentón, señores. Eso no es calva. Yo siempre he sido frentón. Así que lo bueno es, señores, miren, le voy a dar un truco. La calva salta una generación. Por ejemplo, yo estaba asustado. Pues dije yo, wow, cuidado. Si mi hermano, el que no va a ser calvo, a mí me toca ser calvo. No, le tocó a él ser calvo, entonces me salta a mí. Pues siempre es así. Siempre se salta. Siempre se salta a uno, la calvicie. Así que yo no tengo problema. Y también ese asunto de que las gorras te dejan calvo. Mentira. Si usted va a ser calvo, usted va a ser calvo. Yo tengo bastante tiempo usando gorra. Hasta con dress, cuando yo tenía dreadlocks, yo usaba gorra y después de los dreadlocks no me ha apiado una gorra. Así que eso es mentira. Hey, Luis Caraballo dice, hey, el integral y el internacional, hey, como debe de ser. Primer dominicano después de cualquier latino. Así mismo, y después los latinos. Y los dominicanos caen, dan los latinos. Claro.
Pero claro que sí. ¡Ay, Cava, el alma secreta del equipo Bandits! ¡Oh! Y Luis Caraballo dice: Garibaldi, internacional, carajo. ¡Oh, carajo! Mi grupo favorito de rock en español se llama Carajo. ¡Carajo, Gary! ¡Internacional! $2. Luis Camilo Caraballo. Ahí. Con su familia. Grande la familia de Caraballo. Grande. Su señora esposa. Su niño. Creo que tienen 2 perros. Tienen un perro y un gato. No tienen un perro. Tienen un gato también. Terrible esa familia. Terrible. Terrible. Tiene un gato, Caraballo. Tiene su perro, sí. Tiene un gato también. Yo creo que sí. Qué cosa, Dios mío. Qué familias esta. Señores, Tony Game 24, mi hermano Tony Game 24, familia. Mi hermano Tony Game, ahí su familia en Estados Unidos, maravillosa familia. Y Cheo dice: el Team Anti-Bandits te regala 200 euros por el micrófono. Solo locura, lealtad eterna. No queremos nada del Team Anti-Bandits ni de Cheo, que está en Alemania ofreciendo euros, pero no, Cheo. No será así. Saludos desde Michigan. Team Bandits, como debe de ser. Claro que estoy emocionado, mi hermano. Mi hermano. Que se sepa. Una, no importa lo que pase. Una es: siempre yo estoy averiguando, haciendo cosas. No tengo, de hecho, no se puede, no hay forma, no se ha filtrado absolutamente nada. Pero, uno no es tonto. Uno va atando cabo. Esto, lo otro, esto y esto. Y tú armas cabos. Por ejemplo, ¿por qué Angry Bird no vino al país? ¿Por qué no vinieron al país? Esa gente tiene dinero para viajar. Tienen el respaldo para viajar. ¿Por qué no vinieron a RD? Tengo mis razones por lo cual no vinieron. Cava dará sorpresa hoy. Ay, Dios santo. Qué bonitas palabras. Ay. Ojalá yo tener el número de MENA para llamarlo. Eso sería un palo, loco, un palo. Gary, mándale un saludo a mi esposa. Y que no quiere que vea la final porque le quité el televisor. Esposa de Nebula 13. Este evento de hoy solo es por hoy. Tu novela, hay aplicaciones, porque a mi mamá yo le buscaba, hay aplicaciones donde tú puedes ver el episodio de hoy de tu novela. Déjate de eso, deja a ese hombre que pueda vivir la emoción en vivo. Hay llamada. Cortaron. Parece que hay algo. Vamos abajo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Juan Carlos Marcelino dice: gracias, Gary, por estas transmisiones tan buenas. Son el antiestrés del día y tira $10, mi hermanillo Juan Carlos Marcelino. Gracias, hermano, y esto va a comenzar, señores. Va a comenzar los gallos de pelea, los Red Roosters de Puerto Rico. Ajax Fidelity contra Oil King. Ambos han venido aquí al país. Oil King por más tiempo. Ajax Fidelity no pudo venir al Blink por asuntos que tenían que ver con la universidad. Nuestro hermano Tony Game 24 dice: maestro, porque Tony Game es mi alumno más aventajado, mi Padawan. Tony tira $2 y esto comenzó, señor. Ajax Fidelity con Yuri, Oil King con Ken.
Here we go. Oil King tratando y abre con media y dos patadas más. Consigue el Fireball. Uy, le leen el Drive Rush. Se bombea como que no hay un mañana. Sin miedo al éxito. Oil King lo pega a la Jirai. Le pokea. Ahora fue novato del año de la pasada Street Fighter League. El señor Ajax Fidelity. Porque su carácter es Ed, que todavía no ha venido. Uy, le lee muy bien el Drive Rush y consigue el throw. Ahora llevando la mejor parte, Ajax. Abren a Ajax y esto puede terminar. Bueno, termina con un Ataxu. Está en exhausto. Muy bueno ahí. El antiaéreo. En mejor posición ahora mismo Ajax. Ajax buscando, pokeándolo, buscando el Chimi. No consigue nada. Ahora es quien consigue el Chimi. Es Ken con Oil King. Oil King llevando la mejor parte. Sale del modo exhausto. Oil King con level 2. ¡Ay! Consigue el Chimi. Pero ¡ay! Consigue doble throw y se lleva el primer round. A ver, ¿quién me llama? Hermano. ¿Quién hay? Hay más donaciones en el chat. Ah, está bien, que usted no ha mencionado. Gracias, hermano. Voy para allá. Gracias, papá. Ok. Sí, señores, hay más donaciones que estoy atrasado con las donaciones, pero vamos a darle. ¡Ay, sí, pero bastante donaciones! El señor Maleco DR. Vamos allá, Gary, que hay que dormir a la 1 de la mañana tirando 2. ¿Qué son esos? Parecen dólares, yo le llamaré dólares. Saludos desde Michigan, Gary. Manuel Rincón con 250 pesos dominicanos. Pero Manuel, deja un mensaje para leerlo. Señores, Ajax Fidelity convierte a level 3 y está llevando la mejor parte de la pelea. Lo abren. Consigue ahora el daño y esto se puede ir a Critical. Sí, se va a Critical Art. Y creo que lo puede matar. Ay, no lo mata. Ay, no lo mata. Ay, no lo mata. Ajax. Ay, Ajax está en exhausto. Consigue. ¡Ay, lo abre! Y Ajax Fidelity consigue la primera sangre en la primera pelea contra versus Vortex. Johan Hernández, el Team Anti-Bandy va a llorar mucho. No pegan una. 5 dólares, Jonathan Hernández. También, Johan de la Nuez, saludos desde Estados Unidos, con 2 dólares, hermano Johan de la Nuez. Mil gracias a todos, muchachos. Uy, entra inmediatamente, señor. Uy, aquí la Jirai buscando el Chimi. Consigue el throw. Oil King consigue nuevamente el throw. En la esquina. Uy, consigue ese Hadouken. Consigue. Bueno, sale de la esquina por lo menos. Para adelante. Ajax lo abre. ¿Puede conversión a level 2? No. Por lo menos a level 1. El brinco estándar y lo gasta, señores. Chipeándolo. Pero creo que el último golpe entró. Uy, Gamer Sandy dice, pelea, saludos desde Gambita Garavito, hermano. Gracias por estar. No he ido a Gambita Garavito, pero sí tengo amigos de allá. Consigue el back throw. Uy, entra, señores, con el golpe fuerte. Y eso es dañino, convirtiéndolo a level 3. Gran daño. Quiere empatar esto. Oil King tratando de abrirlo, consigue el throw. En problema Ajax, que tiene ahora el CA activo. Con cualquier interacción, Ajax. Uy, buen salto de Oil King. Y se empata esto. You practice many times now. He try brush into after this. Se empató esto 1-1. Se empató esto 1-1.
Look, as a Ken player, I'm alright with that. Consigue el primer fireball. Consigue el throw. Ese es el juego de Yuri. Uy, lo abre. Consigue buen daño. Consigue buen antiaéreo ahora. La ventaja, consiguiendo el back throw. Consiguiendo. Uy, consigue el throw nuevamente. Esta es la mano de Ajax. Esta es la mano de Ajax. Uy, qué buen tech de parte de Oil King. Ajax consigue el throw. A punto de quedar en burnout. En exhausto. Uy, le lee muy bien, señores. Y Ajax magistralmente, señores, se lleva el primer round de esta mano. Recuerden que esto es primero a 2, o sea que Ajax está match point en esta mano. Dicen los muchachos, sería bueno terminar esta llamada con un equipo, con una llamada del equipo. Haré todo lo posible. Haré todo lo posible por conseguir esa llamada de los muchachos. Lo haré. Lo haré, muchachos. Se queda en exhausto Oil King. Ajax debe de capitalizar esto. Va por él. Oil King haciéndolo magistral. Uy, buen antiaéreo. El overhead, no consigue el overhead, pero consigue el throw. Aquí lo engaña, otro throw más. Y los gallos. Vamos, Ajax. Oye, Oh my God, he barely. Overhead, Oil King goes down to Ajax. Primer punto para los gallos de Puerto Rico. I can't believe it, too. He gave him a little Ajax fist bump, too. He was like, Fidelity. you know what? I got my utmost faith in this overhead. As soon as it hit, Tiger Woods, baby. Ajax Fidelity pone NL coming up right now. los primeros 10 puntos a su equipo, los Red Cluster. In the second match here, worth 20. Ahora sí podemos leer los comentarios. Eladio Bello, buenas noches, saludos. NL versus PR Rock. Corríjame si me equivoco. Luis Rodríguez dice. Oil King eating so many throws. Sí, Wilber. Mira, te explico cómo va de la siguiente manera. En Japón, la Street Fighter League de Japón no es grabada. No es grabada porque todos están en Japón. Lamentablemente, la europea y la americana tienen que ser grabado porque todos no viven tan cerca o la logística es más complicada. Por el momento se le hace a ellos mucho más fácil que sea una grabación posiblemente de una semana. A ellos lo agarran, lo hospedan una semana completa y logran todos los programas y lo van sacando. Pero hay un contrato de confidencialidad que te puedo decir algo magníficamente, señores. No se filtra absolutamente nada. Qué bueno que es así. Y estamos viendo de la manera que se ve. O sea, nadie sabe quién ganó. Christopher Hernández dice, Gary, creo que crossover está feo. He visto muchos videos de Brian D entrenando con MENA. No, hermano. No. Fierce, roundhouse, forward, medium punch, the whole lot. So a lot of tools that definitely Señores, ahora viene la pelea nuevamente. Yuri contra Luke. Está el jugador puertorriqueño, el OG Pure Balrog, que vino aquí al país, señores. Quizás el primer pro player que vino abiertamente al país, siendo el top 5 del juego, y vino al país por, creo que fue prácticamente una semana, a brindarnos nivel mundialista en el país. Este país está agradecido por Pure Balrog porque puso su granito para que la Liga de República Dominicana creciera. El verdadero OG de todos los que están jugando por el momento. Digo, seguro que hay algunos que son tan OG como él, pero él siendo un OG, siendo top player del Street Fighter 4. El señor Pure Balrog.
Enel está clasificado a la Copa y es uno de los primeros look de nivel competitivo que se han visto desde la 5. Él es main look desde la 5. Aunque también era main Kami, que la soltó en banda. Abre ahora mismo Pialbardo y consigue el throw. Pialbardo abre de nuevo, consigue el throw. Uy, se bombea sin miedo al éxito. Buen tech de parte de Enel. Buen tech. ¡Ay, lo abren, señores! Y esto puede ser todo. Terminando el level 1. ¡Pialbardo! Señores, los gallos. Consigue el throw. Consigue nuevamente el throw. El soneo con Luke. Consigue abrirlo con el golpe medio en Dive Rush. Se va a daño máximo. Consigue daño máximo y también level 3. Quitando, señores, un 45% del vital. No, yo diría que ahí hay un 55% del vital. Consigue el throw. Uy, lo abre y se lo va a llevar, señores. Se lo lleva. Se empata esto, un round on round. Hotel TJ, saludos caribeños. Aquí pasando a saludar desde Tijuana. Señores, Latinoamérica completa está aquí. Y Harvey dice un 55% porque le quitó un 55, señores, del vital. Luke es la vaina. Luke es la vuelta. La vuelta es Luke. Lo dicen todos los Luke clasificados. Y miren, por ejemplo, miren. Se fue a daño máximo con Yuri level 3. Y le va a quitar. Le quitó un 45. Ah, no, pero bien ahí. ¡Ay! Consigue el Dry Impact. Señor, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué buen salto de Nel! ¿Puede terminar? No. Pensé que iba a buscar level 2. Consigue el throw. La pone en modo exacto. Se levanta con... ¡Ay! Lo vieron. Se llevan, señores. Se llevan a Pialbardo en esta mano. Se llevan a Pialbardo. Y la eterna batalla del canal, somos casi 300 personas y hay 170 likes. O sea, que hay pileta de likes que nos faltan. Consigue el antiaéreo excelente. No, enfermo terminal. Bendito nombre con este hombre. No, MENA no ha perdido. MENA no ha jugado. Por el amor de Dios, perder nunca. Bien, consigue el throw. Almost had a conversion. There it is. Crouch, medium kick, drive rush confirmed. And right now, this player match looks like ahora mismo en peligros el OG, el equipo Red Booster. ¡Ay, Lele, señores! El antiaéreo. Daño bueno con ese level 1. Buscando el chimi. Brinco para atrás. Daño total. Viene el level 3. No lo tiró. Lo ven acá. Y esta gente perdonando. Estas son horas de estar perdonando, gente. Estas no son horas de estar perdonando, señores. Hay que tirarlo todo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Pia. Viene ahí. Termina el level 1. Está buenazo. Vamos ahí. Vamos a conseguir. ¡Ay! ¡Bárbaro! Ahora sí lo va a tirar. Se fue. ¡Ay, se le cae! ¡Se le cae! ¡Y buen salto de Pialbardo! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos los gallos! Vamos allá, que estamos vivos los gallos. Estamos vivos los gallos. Consigue el throw. Consigue el throw. Señores, todo el mundo a compartir esto. La mano que viene después es la de Bandits Gaming. Y todo el mundo a compartir este en vivo, señores. Todo mundo. Consigue el back throw ahora mismo. En él tratando de abrir ambos con level 3. O sea que cualquier interacción se puede ir a daño máximo.
y la consigue en él y se va a daño máximo. Y esto se puso feo ahora mismo para los gallos. Aunque ahora entra en Critical Art vía el barro, lo abren y se la pueden llevar y se la llevaron. Se empata esto 10 puntos a 10 puntos. Es el momento de ver quién será el mejor JP. Esto será batalla de JP. Ahora mismo veremos la batalla de JP. This is Q versus Banana King. Hola Gaby, me gustó tu post sobre este evento en el Instagram de Casidao. Seguro con Bandy te ganaste tu micrófono. Bandits, escucha al público, Bandits. Bandits, un micrófono chul de $200. Si ustedes quieren comprar otro mejorcito, no tenemos ningún problema. Pero nosotros con el negro, queremos el brillo. Miren el los negros, miren qué bien, miren cómo brillan las cosas. Lo queremos negro, sí, somos unos pedidones, unos pidilones exigentes. Pedilones exigentes. Queremos el micrófono, no cualquier micrófono. Chul de $200 negro. Que no vino This is Q. No puede ser. Miren a Top7 Game. Top7 Game dice: yo tengo un micrófono de $30. No, Top7 Game. No. Yo quiero uno de 200. Chul de 200. Miren a Top7 Game. No, Top7 Game. No. Ni tú tampoco te mereces de $30. Está igual que yo. No te lo mereces. Señores, y esta locura. Pero ¿por qué versus Vortex? Bueno, Cian prácticamente clasificado 2 veces a la Copa, porque él jugó en las 2 clasificaciones y la ganó las 2. Prácticamente entonces clasificó 2 veces a esta Copa. Consigue el teleport, Banana Ken. Esto aquí estamos viendo Cian está diciendo: yo soy muy bueno, le puedo ganar a cualquier JP. Banana Ken es, por números, es el mejor JP de el Street Fighter League. No quiere decir que sea el mejor JP. Puede que DCQ sea mejor que él. Pero, le abren el Dive Rush. Está en exhausto ahora mismo. El soneo de JP es de... ¡Ay! ¡Level 2 lo consigue! ¡No! ¡Entra el Dry Impact! Se le cae, pero no hay forma. Estaban exhaustos. No hay forma. Lo abre con la media. Lo abre con el Dive Rush. Se dice que es el Dive Rush más rápido del juego. El de DJ. Buscando la esquina. ¿Y cómo le huyes? Ven acá. Dije, mi hermano dice... mi hermano Junior dice que JP le da con el batón ballet. Tira ahí las 2 dimensiones, consigue la puya. Y mi hermano dice que no son fantasmas lo que tira JP, que son entidades, que los fantasmas son blancos. Consigue el level 3 Cian, y Cian está dominando muy bien esta mano. Cian está dominando muy bien esta mano. JP buscando, queden exhaustos y en problemas ahora mismo Banana Ken. En problemas Banana Ken y se lleva primera sangre de este encuentro de Cian. Esto es 1-3 por 20 puntos. El que gane esta mano pasaría a pelear con el equipo Bandits. Todo está puesto en esa mano. Dice Harvey Feli, Banana Ken, cuídate.
Wow, tries to dash rush in. Defense looking a little bit better. I was about to say for Banditic. As soon as I say hoy that, sí, micrófono with the nuevo. offense. Hoy sí. Oh. Wow. Pressure. Amnesia. Consigue back throw. el back throw. Banditic has a chance here. Low Phantom not going to do anything. Uy, Neutral jump consigue. gets air thrown. Uy, no Over. llega el Close Drag enough Impact. for the DI to connect. Banditic. Señores, uy, entra Couple of aquí. situations. What a scramble here in the corner. Cien's back to the wall. Llegan los Oh, portales. dash rush to get by. Quieren entrar con el batón Another ballet. jab Lo interrupt, pokean, lo but no frenan. anti-air. Buscando abrirlo. burnout. Bueno, And slasher. level 2. Creo que entra. Creo que va a entrar. No, sale del rango. With the defense. The Pero scientist, I'm ahora telling you, mismo, man. el buen soneo de DJ no se compara. El buen soneo no se compara con el de DJ. Entra a la puya. Entra de nuevo. Uy, entra a la puya. Y se salva porque no está. Se salvó ahí porque no estaba en burnout. Consigue el Dragon. Oh, the lock! What the? It was a lock! Too much Oh, block, son. parry! Parry! Oh my God, Cien! Oh, Oh my ¿Qué God, es eso? reversal. Ay, level 2. Level 2. Parry. Neisha. What ¡Ey, banana! Señores, qué increíble. Tengo que ver esa repetición. Tengo que ver qué fue lo que pasó en esa Bro, esquina. that scramble was In Street Fighter crazy. 6. Tengo que ver lo que pasó en esa esquina. Entra muy bien ahora con el combo Banana Ken. Vamos a ver Oh si my Banana God. Ken puede empatar No, esto I did. o si Cian lleva esto a más ventaja. Oh, Uy, nice. Gets the abren drive rush confirmed. a Banana. Gets the Banana en la corner on top esquina. of it. A ver, buscan. Uy, lo Tries abren y to esto va a ser move todo. after the OD version. Level 2. Level 1. Not even needed the level 1. Con el level 1 Answers back empatan instantly. este round. Medium kick. Comes after that roundhouse go. And again, trying to find the big opener against Bien. Sam. I'm glad that he's not as passive as he was in the previous rounds. He's looking to swing a lot more. Consigue. Does that mean Lo you're gonna be more engaña. susceptible to the just cools? I think Uy, so. buen Cien combo y con reading the reset situation, con- reading the room perfectly. Uy, entra la Neisha. No. Yeah, Misha. Bueno, por lo menos consigue el back throw. Big. Hey, that's gonna be Está great en for Cien. exhausto ya, Banana. But also just Y del level 2, por lo menos ahí para. Now you got the level 2. You got to make him guess now. He's not. Wow. gonna defensively Señores, get out of there. He gets out of it that Uy, time. la Neisha. Hands into Amnesia. Gets Eh. one hit. Dash ups to steal the Sale space, del modo and exhausto. instantly gets that drive bar back, but goes on the defense. Uy, abre. Tries to jump out. ¡Ay, le leen el Oh, no, teleport! no, ¡Ay, Eddie se vaya on the level way. 3! ¡Increíble, Eddie señores! on the ¡Qué level buen 3. combo What a de counter Cian! read on the departure ¡Qué buena jump de on Cian! The scientist. Oh, ¡Qué tell me buena more. de Cian! Playing something different right now. He is so ¡Ay, different. ese brinco estándar en la esquina es mañoso! Cian se va. Man's not breathing, 2 man's not a 0 blinking, Banana not even Ken. moving an inch. Y puede ser que Harvey tenga, Lab coat and some la razón. Y saludos a Cana. You don't need the Cana, fire. You don't need saludo the desde burner. aquí. He's lighting up Banana Ken thus far. Y Harvey dice, mi cuarto a Cian. Cosas que pasan. back to the projectile. Cosas que pasan. ¡Uy! Buen salto de Banana Ken. Y consigue daño máximo en ese salto. Y ahora sí, señores. JP haciendo el trabajo que JP tiene que hacer. ¿Qué es lo que usted está soñando? Usted no pueden ante el mayor soñador del juego. No lo deje caer. No lo deje caer. Palabras del maestro Jorge Po. Al que no dan, el que no da, le dan. Lo abre y se lleva este primer round. Man, Banana Ken looking so strong right now. Oh, and as soon as I say that, jump in. Get the punish counter throw. Vamos, Banana. Cien. Eduardo dice que Banana puede dar sorpresa. Buen perfect parry de parte de Banana. Consigue llevar ahora a la esquina majestuosamente, pero se sale ese hombre y tiene level 3 y lo va a usar y lo usó. That's a lot of damage. Un masajito ahí. Lástima que no en la espalda. Si fuera en la espalda, esos golpes de DJ, yo
Level 3 on the side of Banana King. That's CA. Uy. That's CA if you get hit. But he's Buen not salto gonna get y the se empata hit. esto, The señores. perfect jump in. See that, by the way? Buen The salto y se jump, empata as soon as the esto. purple came out, he was expecting a Yeah. command grab. He's already akin to what Uy, Anakin wants to do. consigue. He's looking for the ¡Ay, sweet level spot. 3! Level 3 confirm early. De esquina in a that esquina. round. Yeah, the neutral jump is definitely a JP good, like, siendo against, JP. like, especially versus certain projectiles. El A lot of daño, times, señores, un 60% de daño le quitó. Un 60. 60. Vamos allá. ¡Eh! Con el throw. Perfect. Banana Banana Kid, perfectly King. placed Está command vivo. throw from JP. Emociones cero. We got another one, and you can tell DC. Emociones cero. And he is definitely listening. It's the rule of Banana Can. You're gonna get hit once minimum by this command grab. It's gonna happen. And he's done it in some of the most clutch scenarios. Adding this one to it, staying alive, pretty clutch to me. Let's see it. Game number 4. Can he Victoria ahora find dice, the qué malo Banana. No, no, no. Banana no es malo. Y señores, Banana ha sido fiel To deal with the a su traje amarillo bananoso. Fiel. Tienen cábala los jugadores con los trajes, señores. ¿Oyeron? Wow. Tienen su cabalita los jugadores con los trajes. I like Damn! that. Oh, it's Esa es una buena pregunta. maybe it was too Ah, y consigue el Pelpe Parry Banana, llevándose la mejor parte. Ay, consigue el antiaéreo buenísimo ahí. Maximum OD. Vamos, señores, a dar like. Sé que nos faltan muchos likes. Sé que nos faltan muchos likes. Es el momento. ¡Uy, excelente! shot. Consigue el throw. Slowly but surely trying to win. Ay, le falla el throw ahora. Buena. Banana tratando de abrirlo. ¡Uy! ¿Qué es esto? Entra la Neisha. Oh, I love seeing those drive rush checks. Oh, I love seeing speaking those drive of, rush checks. Level 2. With this sequence, Lo puede resetear. Si lo resetea es feo. No, lo terminó. Le temo mal reset de ese especial. Queda en exhausto. Oh, you can put him in burnout. Oh, Banana Can's the one that does Banana. it. You thought you could depart your win? Banana, You thought you could depart your Rayimpa. win? Not here. What? Not now. No sé. Oh, conversion. Pero los pros son ellos. Banana Can. Yo lo que soy es un simple aficionado que ve que JP ese combo de esquina a esquina quitando un Half-Life, that's what he paid. 50. And tries to Un drive rush 50. out. Another conversion by Banana Can. Un 50 se llevó ese Spins the combo. OD. Doesn't finish the target. Álvaro, Gets the qué back raro que throw no out of entró the ese corner. antiaéreo. Oh wow, gets the Ay. sweep though. CN trying to fight back. Big life deficit on his Spameando side. ahí. Las entidades de JP, entidades, señores. No son fantasmas. No son fantasmas. Los fantasmas son blancos. Banana Ken consigue el Drive Impact del reversal. Another round on the board. Poniendo esto un round a un Maybe round. he's trying to catch the landing frames on. Match point para Cian de versus Vortex. I'm really not sure about the decision. I haven't seen it in a while. Match point para Cian de versus Vortex. Oh, Consigue aquí entrar. Cian Oh no. consigue el throw. Right rush. Va por él. Gets the corner. Se mete Barnaquén en la esquina. Tiene que tratar de huir de ahí como el mejor. Nadie quiere estar en la esquina caliente de Herrera. Nadie. Level 2 entra. Bueno, paga un pedajito. El level 2 Banana Ken lo ha usado muy mal con Cian. No ha conseguido, señores, el level 2 de JP es quizás el mejor level 2 del juego. Good block. Overhead. Ay. Not prepared for the hit that came afterwards. That was a manual block too. Con mucho miedo, mucho respeto en esta mano. Drive rush in once again. Hoy DJ. lo entra ahora a la esquina. Corner, though. Rayimpa, DI entra el gets the Rayimpa. stun. ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, Banana! ¡No me hagas esto, Banana! No me hagas esto, Banana, no me hagas esto, men. A level 3. ¡Oh, Dios, señores! Oil King freaking out in the back. ¡Oh! En exhausto ahora. Llevando la peor parte. Entra el punish counter en exhausto. Deja caer el combo entre el throw y esto fue todo. Esto fue todo para el equipo
We're switching it up. Let's see. Puertorriqueño Find a way to strategize and rebuttal. Red Rooster. They are now in the home position versus Vortex. They got Los established as one, being in the nervios home- or en being los in the playoffs, away position. dice Alberto. See, now the thing is, we've been kind of Noé talking about this Díaz. all season. All Ex Demon season, King it's put dice, se Banana fue King in a banana. situation where he is Los nervios the los main traicionaron. breadwinner of the team. Banana breadwinner. And when I tell you, it's so much more difficult to make this happen consistently, especially now when you have the rest of these other teams. Que la aiming fuerza te for this. acompañe. Like, look, we're gonna put our Que la fuerza toughest te gun there acompañe. to make them fight. Now the difference is now Red Rooster does have that home Lo field dio advantage, todo Banana. so they No, will no lo, get the todo chance no to lo dio. counterpick, Todo no lo dio. versus Vortex. But before we get to the other half of Game this Nemo team dice match que no. here in the playoffs for SFL, these guys need some time Se van to pa' Puerto configure their Rico. team, see what the lineup is going to be, get their picks selected. In that time, we will be Sí, taking a te break, amamos. but we will come back with the second set of SFL Season 6 playoffs. Join us right after this. Señores, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver. ¿Cuántos likes deben de faltar en este en vivo? Somos 380 personas y hay 232 likes. 150 gente sin dar like. Ahora viene mi discurso de los likes. Viene mi discurso de los likes. Ustedes saben que esto es YouTube, ¿verdad? Esto es un medio, ¿eh? Y hay personas que viven, que ganan un buen dinero de este medio. Y yo quiero ser una persona de esa. Yo quiero vivir de YouTube. Porque hay gente con menos talento que uno viviendo de YouTube. ¿Por qué razón yo no puedo vivir de YouTube? Si hay gente que no tiene talento que viven de YouTube. Entonces, no te pido que me dones o que te hagas miembro, pero sí te puedo pedir, hermano, que me des un like. Y hoy sería un buen día también de que se pueda compartir el contenido. Vamos a compartir esto. Tú le das a compartir y lo publicas en tu Facebook. Que de hecho, ni siquiera yo lo he compartido en Facebook. Voy a ir a Facebook ahora mismo a compartir mi contenido. Y me encantaría que tú me apoyes dándole a compartir en Facebook a este video o compartir en los grupos de WhatsApp, donde sabes que hay personas que les gusta Street Fighter. Lo voy a publicar ahora mismo. Cosas que pasan, no lo había podido publicar. En Facebook. Eso me ayudaría bastante. Publicamos en Twitter. Cosas que pasan. A veces no hace su tarea bien. Y me encantaría, muchachos, me encantaría que puedan apoyar el canal de esa manera. Hoy vamos a hacer historia. Hoy deberíamos de hacer historia en todos los ámbitos. Todos los ámbitos. Hay 1100 gente creando mal contenido, palabras malsonantes, cosas que no puedes ver con tu hijo. Sin embargo, esto es entretenimiento para toda la familia. Dice Harvey. Increíble. Vamos a dar like, señores. Dice Cheo, Cava se aprieta. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Pobre boricua. Llega Chanchi y dice, te amo, Gary. Tú sabes, Chanchi. Miren qué t-shirt. Miren qué t-shirt hay. El poder de Capcom. Ven ahí. ¡Ey! 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 ¡Ey!
No, pero no, la saga de los bombarderos no. Yo me quedo con este lado. ¡Oh! Y Lenny Rosario dice: ¡Mierda, Pailisei! ¡Estoy contigo, Lenny Rosario! $2, hermano. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Lenny Rosario. Y hoy es un buen momento para enseñar ahora, mostrar a los miembros, los miembros que patrocinan este canal. Mírenlos ahí. ¿Quiénes son? Son estas personas y Waka, de Waco Geek. Waka no está, pero Waco tenía que estar ahí en esa lista. Cuando Cava le ganó a Tokido y Araigo, yo dije, ya está en las grandes ligas. Hacia la bomba. Ay. Señores, Charlie dice, ese es un maco, Gary. Vamos a ver, es que Mena es el capitán. Entrando, Frangil llegó ahorita y no pude ver el mensaje de Frangil. Aquí está. Frangil dice, llega Frangil, señores. Mi hermanito Frangil de Chadalú Latino y de Aclarado de Show y del canal Yo Soy Frangil, que es, sin lugar a dudas, el mejor jugador retro, el segundo mejor. El segundo mejor. ¿Quién es el mejor jugador retro? ¿Han visto un meme que hay? Que es un tipo que está de que yo soy el mejor jugador retro. Frangil es el segundo mejor. Frangil acaba muchos juegos sin perder, pero eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Él es el segundo mejor. Cheo dice que no cree en Bandits. Creerás a la mala. A la mala creerás. John Jairo también está por aquí, señores. Está la gente. Gente mía, John Jairo y Charlie. Mío. ¿Y esto? Esperen, señores. ¿Y esto va a ser primero a 2? No, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Señores, ¿no va a ser muerte súbita? Is guaranteed points heading into this other half of the first player match. Now, here we go. Talking about what happened in the previous set, we saw a little bit of nerves coming from the side of Banana Ken. I think it's the biggest problem that we were kind of highlighting no es muerte súbita. What happens when you send up a guy who's had all the pressure? Pero arreglaron esta vaina genial. To play off in this exact scenario. Will he manage to clutch it out, or will he fumble? Kind of curious, man. Banana Ken. See if he can get a rebuttal from the previous set in the anchor spot right now. No entiendo. El mejor de 3. Massive damage into the corner now. Frames after that. OD amnesia, the throw tech, dissipating at least both. The Señores, defense is there. ¿Qué es esto? Excellent parry decision. Esto no es una repetición. Bolívar de la Cruz, el mejor Gary. Muy buen trabajo. Mena RD, el mejor. Bolívar de la Cruz, $2. Mírenlo ahí. Bolívar tirando $2 y Mena realmente es el mejor. Señores, yo estoy aquí impactado. Gets him with one projectile, perfect parry, and NL can close out to make sure he's going to spin the bar anyway. Yo estoy aquí impactado. Esta gente cambiaron la... Spend that meter. Spend that one bar. Miren, ahora mismo... Yo creo que nunca la ataque. Déjenme ver si puedo entrar. Oh, guess what? He's making Así que no estoy entendiendo. Pero el playoff lo arreglaron totalmente. Where's the normal? It's not there, see? It's not there, the confidence. And L, you ain't checking nothing, and you ain't going nowhere. You ain't going Esto nowhere. es Oh my el mejor gosh, de a 3. perfect with nothing but throws, huh? Brother.
Okay. Déjeme ver si entiendo. Estoy tratando de ver. Oh, the frame trap off of the target combo. Oh, Estoy no. tratando de ver No cómo way. entender esto. Están Ain't abriendo no Banana way. Ken. You don't even need the level 1. Banana Ken feeling all sorts of nervous. I Ellos gotta say, arreglaron man, el playoff. not the Banana Ken that we're used to seeing. I mean, look, man, it's gonna run out eventually. You know, he's been playing in Las these reglas del do or die playoff scenarios han cambiado. the entire season. Por ejemplo, ahora That's a mismo lot of data son for the other 30 teams to puntos get a contra 10. knowledge of, one. Están peleando un primero a 3, This la makes primera Banana mano. have to play that much harder. Deja ver dónde está, dónde estaría él. That was so slick. That was such a cool interaction. The very last second. Vamos a ver. Vamos a ver. Man, the big stop. Can he build up enough meter? No, he's still going to get an uppercut. Eso sobra total en él, Oh my God. en Burnout, y miren cómo va para adelante. ¡Uy! Lo abre con level 1. ¡Qué reacción! Hell, damn. ¡Qué bendita reacción! Vamos. Up to 40 Bro. and just 10 En él points se away lleva el from mejor. eliminating the red. I was about to say the Red Rooster. From eliminating this Rooster team from the playoffs. Oh, this is not good. Yo, and L, he hasn't dropped a No. single game when we started getting the entendí. quarterfinals. And L took 2 down against PR Balrog, Yep. one of the stronger teammates. Now Banana Ken, No arguably entendí. the strongest teammate from Red Rooster. Not like Es, oigan bien, I just want to point esto to the fact cambió. that Banana Ken has been in Él, this position the se va a entire jugar. season. You cannot Esta fue expect him primero to continue to put up every mejor time de in that tres. situation, especially when you're facing Porque a team dice like el versus mejor de Vortex. tres This is arriba. last year champions. Of course they're going to figure something out. Of course they're going to have a strategy. And obviously I feel like they were definitely trying to net those 10 points with Banana Ken, hoping that they would get someone else from versus Vortex, right? Like maybe a El Sid, mejor de right? tres manos. Maybe an Oil King because he went up. I don't Ya. think they were expecting the NL. Well, obviously I guess they did because they had the counter pick. That's They why had they it, sent yeah, exactly up, it, that's yeah. why they sent up Banana which is Ken. interesting because Señores, todo va a kind estar of bueno. lets me know that maybe they're Los nervous playoffs about no son setting muerte somebody up for súbita. NL for those 10 points. Like I would have imagined maybe Banana Ken going up second, potentially third, but They you were can't worried risk about it. it. Los Right? It playoffs doesn't guarantee no you son to get to that muerte third place súbita. spot. But Yeah. sending up Banana Ken first after a loss, in Que the end arreglar, spot prior, señores. that is tough. I understand Miren, wanting to miren, run back, miren. but still, man. I mean, Yo tengo cubriendo el Street Fighter League. Yo tengo como 4 años cubriendo el Street Fighter League. Y es increíble ver cómo un proyecto comienza y de los errores se va arreglando. Estos playoffs están fenomenal. Fenomenal. Esto está magnífico. El año pasado, señores, eso fue uno de los disparates más grandes que se han hecho. Esto es horrible. Muerte súbita. No tenía sentido. No tenía ningún tipo de sentido. Ahora mismo lo que estamos viendo es cómo tú arreglas un evento. Este evento está arreglado totalmente. Totalmente está arreglado este evento. Street Fighter League ahora mismo, lo único malo que tenía era en la final, los playoffs. Y ahora mismo ellos acaban de arreglar esta vaina. Del disparate tan grande que fue el Street Fighter League del año pasado a arreglar de esta manera este evento. El Street Fighter League, señores, se convierte sin lugar a duda en uno de los mejores eventos jamás hechos. A nivel de producción, a nivel de regla, esta vaina es el final. Hoy, lo que le faltaba al Street Fighter League se acaba de arreglar con esta final. Increíble lo que ha hecho la organización del Street Fighter League. always about El Street that high Fighter League level. americano tiene
do or die scenario this time for Ajax. 5 años, Do or creo. die, bro. 5 They have años. to win this match. He has to beat DCQ. I'm trying to give him hope. 5 I'm años trying tiene el to Street speak it Fighter into League. existence to some Y en degree 5 while años, still calling it señores, down the line. But he llega has to win a this tener set. He ahora mismo absolutely has to win this set versus DCQ. No genial. slicing it. Genial. Stay alive, that is for sure. Then you Tuvieron worry que about pasar Kansas. 5 años That para was arreglarse. even more Pero esto terrifying. es But here we go, Jury. genial JP, lo que han hecho. The usual suspect. Ajax Fidelity facing off against DCQ. This is for tournament live. Ajax Fidelity versus This Is Q. Que es. Uy, lo abre Ajax. Like that. Uy, consigue el Chimi. Ajax consigue buen daño, lo lleva a la esquina. Falla el throw. Lo pokea. Y consigue buen daño. Ahora This Is Q. This Is Q llevando la ventaja, ya que de esquina a esquina JP es muy efectivo. Entra el batón ballet. Y recuerden, señores, no son fantasmas los que tiran, porque los fantasmas son blancos. Estas son entidades. Lo que tira JP. Consigue el throw. Back throw, tries to dash rush up for another one. Not gonna work Entran out. ahí Just las backs dimensiones, away. las entidades haciendo lo suyo, puya, entidades. False ones. I like that, wasting a little bit of that drive while holding that parry. Really does put you in a little guess Uy, situation. consigue, señor, el drive dodge, buen daño. Y Departure. vamos a ver si Ajax puede traer la magia de su Yuri. Buscando el Chimi, no consigue nada. Entra el batón ballet, señores. Uy, no capitaliza esa entrada. El tiempo. Uy, está en exhausto. Está en exhausto, pero tiene level 2. Entra el level 2 de Yuri ahora. Viene la presión. Entra Yuri con presión. Lo pokea. En problema Yuri. Level 2. Level 2 pa. Entra el level 2. That was going to be tough. Even if Ajax, let's say he blocked the entire sequence, right? I'm pretty sure DCQ would put him in a position, put himself in a position where he's still. No, hermano. La regla ha cambiado. No muerte súbita. No doubt that Ajax would have been Oye bien. from that time over the lead. Still, a knockout even better for DCQ. ¿Por qué yo me quejé del evento de ¿por qué yo me quejé del evento de Japón? Los top 8 se juegan primero a 3. No se juegan primero a 2. Si tú tienes un juez, si tú tienes esa regla, ponen primero a 2, estás mal. Consigue el throw. Lee muy bien, pero la Gneisha. Wow, JP entra. El antiaéreo. Pero JP, muérete. Pero JP, muérete, JP. Señor, esto se puede ir lejos. Este live se puede ir lejos. El overhead, entra el throw. Yo no puedo creer que le vaya a quitar la mano. ¡Ay! Álvaro, ay, que no entre, señor, este level 2. Que no entre. Excelente. 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 Álvaro. Álvaro, el throw. Esto no puede ser cierto. ¡Muérete, muchacho! Por el amor de Dios. Y este hombre vivo. Ajax Ajax Fidelity, el novato sensación de la Street Fighter League pasada. Novato del año. Sí, ese JP está consigue el throw. Señores, las emociones que vamos a tener hoy con el equipo Bandits, porque después de esta mano, Está bien, muy bien, muy bien. después de esta mano, Acuérdate que él tiene casi el level 2. Y es un capero así de que te queda. Yo no sé por qué te queda. wow. Uy, consigue buen throw. Ay, entra feamente. He hit the stand roundhouse, got the full target combo, and now once again full screen distance away from JP, and now Ajax. Uy, vamos a ver si lo logra abrir. Almost did it.
bien? Entra el level 2 y señores, esto es horrible. Entra, es que entra muy fácil. Entra muy fácil. Entra muy fácil. Sí, eso fue una capa. That was the first game? Yeah. That's crazy. That's actually crazy. The pace ¿Cómo of están both los games likes, felt like it was señor? a full ¿Cómo están los likes? You can see it too. I mean, it's gone down to the wire, to be fair. Bueno, nos faltan algunos 60 likes, 70 likes, pero ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, señores! El miembro, Alexander Peña, dice, faltan 62 likes. Pero en lo que faltan los 62 likes, tómate esos $10. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Alexander poniendo las cosas como son. Alexander, miembro del canal. Gracias, hermano. Tratando de abrir Ajax, Fidelity. Increíble, increíble, señor. Estoy sorprendido por el Street Fighter League. Estoy sorprendido. Arreglaron el evento. Me arreglaron la final. Estoy contento. ¿Por qué? Porque a muerte súbita gana cualquiera. Muerte súbita no gana el mejor. Gana un chapazo. Aquí no. Con esta regla no. Con esta regla ganan los mejores. No se gana a chepazo. Romperemos récord de audiencia. Queremos romper el récord. Hoy se tiene que hacer historia. Somos 368. Hemos sido 400. Hoy tenemos que romper. Tenemos, señores, que compartir estos en vivo. Uy, consigue el level 1. Se lo lleva. DCQ, they're one round away from moving on into the semifinals to face off against Bandits. Unless Gallo Rojo, with the hopes of Ajax Fidelity. Buena de Ajax. Ajax consigue el throw. Llega la Amnesia, consigue el throw en el aire y logra quitarse la animación de la Amnesia, del golpe de la Amnesia. Punish counter. Tick throw. Ajax llevando la mejor parte de esta mano. ¡Perfecto, señores! ¡Perfecto! Quieto el pan. Quieto el pan. ¡Uy! Muy bien. Lo abre con el level 2, vamos a ver. La Marvel, colmo Marvel. Entra la Inesha, no logra el throw. Vienen los palos. Entra de nuevo. Álvaro, pero qué buena animación con JP. Mira, no se queda quieto siempre en la defensa. Álvaro. Mira, eso mismo parece que fue que vio uno de los muchachos. No sabía que JP hacía esa animación. Álvaro, Capcom, te pasa. Capcom, te pasas. Capcom. Tranquilo. Entra el level 3, tranquilo. Yo no estaría tranquilo. Banana, ¿quién votó ese juego? Dice Ramón Martín. Ahí entra el batonazo y se va esta mano. Match point. No, match point no se fue. Moves on to the next stage to face off against the Bandits in the semifinals. Oh man, a nail-biting situation, a nail-biting season for Red Rooster, who only made it to the situation with a 5-point success. And that was shout-outs to Mono, man. Shout-outs to the entire team. That Red Rooster team is definitely something special, man. Valiant effort. Did make it over 2 other teams here, and that did come down to the wire like we said before. Man, shout-outs to the entire team. Ajax Fidelity,
Of course, PR Balrog, it's been such an honor. Mono, PR, oh my gosh, Bananakin. The entire team has just done such an amazing job. Great representation this time around. Always, especially when you have a player like Mono, but just a lot of history between those players. And it's been an honor to hear how they feel about being on the team throughout the SFL season. And I really hope we get to see them back next season. A roster amongst legends in their own right as well, stamping their legacy in the very first season of Street Fighter 6 for Street Fighter League. No doubt in my mind, they should be very proud of their performance. Hang your heads up high, gentlemen. This was a wonderful performance throughout the entirety of this roster from Red Rooster. Not going to be the last you hear from them, that is for sure. Whether it's in Street Fighter League, whether it's in their own individual accomplishments, best believe these guys are something pero la última mano going into the future no la entendí. Of the Capcom Pro Tour. So there you have it, ladies and gentlemen. Again, it's going to be versus Christopher Rodríguez, mi hermanito del alma. Previous season of Street Fighter League. Bandán, vamos a los 900 That's hoy. right, ladies and gentlemen. You do not want to miss this. When we come back, we have more action-packed bangers coming your way. You do not want to move it. Vamos. Viene Bandits versus Vortex. Ya de aquí para adelante, Bandit por todos lados. Señores, ¿ustedes sabían que es posible que aquí, estamos llegando casi a las 400 personas? Y ustedes me van a creer, si también le digo algo, ustedes se van a echar para atrás cuando yo les diga esto. Cuando yo le diga esto, que ustedes se van a echar para atrás. Cuando yo le diga este dato, es que ustedes se van a echar para atrás y van a decir, esto no puede ser. Aquí hay gente que está viéndolo en vivo y no está suscrita al canal. Puede pasar. Mr. Maquito dice, Gaby, por favor, un saludo para Oscar Castillo. Un saludo para Oscar Castillo de parte de uno de los JP más fuertes de RD. Lo es. Mr. Maquito. Vamos a leerlo, señores. Hoy vamos a tirar a todo el mundo. Barra me mandó un mensaje. Barra me tiró un mensajito, vamos a ver. Gracias, hermano Parra. Gracias, hermano Parra. Espérate un momentito. Vamos a ver. Vamos a leer esto. Vamos a leer esto. Esto es muy importante porque no entendí bien cómo pasó. Waco Geek tira 1,000 pesos. 1,000 pesos. Gracias a mi hermano Huáscar del canal Waco Geek, que tira, señores, tira 1,000 pesos dominicanos. Milonga. Dice Pardal, milonga. Vamos a leer esto, señores, que está muy interesante. Y es la siguiente. Los partidos de 1 al 2 se juegan en formato primero a 50 puntos. Utilizando el mismo formato que utilizan durante la fase de grupo. O sea, en vez de 10, ahora es 50. Después de la partida 3, de 3 jugadores, los equipos cambian de bando y comenzarán nuevamente desde la partida del jugador 1. No hay partidos de jugadores adicionales. La Grand Final se juega en formato de primero a 70 puntos, utilizando el mismo formato que he utilizado durante la fase de grupo. Determinación
del estatus de local y visitante para la etapa final. Equipo visitante. El equipo inferior en la clasificación final de la fase de grupo, es decir, el equipo 4 para el partido 1 y el ganador del partido 1 para el partido 2, el ganador del partido 2 para la gran final. Señores, regalaron 5 membresías. Ex Demon King RD es sponsor de 5 membresías, señores. Denle a la membresía o le va a caer a 5 gente membresía gratis. Déjame ver. Fase de grupo, es decir, el equipo 3 para el partido 1, el equipo 2 para el partido 2 para la gran final. Se va el equipo 1, el equipo 2, el equipo... Pues mira, ahora estoy más perdido que Lola con esta información, señor. Oíste, Parra, estoy más perdido que Lola con esta información. Porque pelearon en la segunda mano, peleó Banana Ken. Banana Ken perdió. Estoy más perdido que Lola. Señores, se regalaron 5 membresías. Nada más tienen que darle a un regalo que aparece ahí para que ustedes sean miembros. Lo está regalando. Ah, pero miren, por ejemplo, miren, ya cayó. Cayó el primero. Brian Shelley es miembro agridulce del canal gracias a Ex Demon King RD. Ay, Cavalucci hablando. Mata en él, en verdad. Dale durísimo. Mata en Siempre compañerismo en todo lo macho. Esto es un día normal. Esto es otro día normal de cómo han sido todos los otros días anteriores. Ay. Y estamos súper relax, súper tranquilos. Con Dios mediante, que pase lo que tenga que pasar y que ganen los mejores, que somos nosotros. Esa es la que hay. So his goal is to kill NL. And he just a Enel le vamos a dar en la madre. Whatever's gonna happen, you know, it's gonna happen. So good. We're gonna be chilling. Dice Cristian Bandani que Waco, tú le des esos $1000. No, señores, Waco es... hours of preparation, all those days, years even, to get you up to this point. How prepared are you for Team versus Vortex? I'm imagining that you might have preferred to play up against Red Rooster. We don't come with preference here, you know, because I don't want to sleep on any team. I was prepared for Red Rooster to win, and I didn't want to be, you know, cocky, like, oh, if they won, it's easy for me. MENA está puesto para que sea que le pongan ahí I was expecting Vortex to win. MENA no está contra quién es que va a ganar o no. Es a todo el mundo que se le va a dar palo. They helped me get this experience and be relaxed, you know, try to perform in the clutch and not underperform. Like I've seen some players. The Gled, señores, uno de los mejores tatuadores de RD y aparte de eso, with all the experience that I have, un I'm gonna be able to play well, you know. Siempre con I want to know, how do you believe that you guys match up specifically with versus Vortex? These are the returning champions, Kaba. They know what this is all about. They are absolutely godlike. How does Team Bandits beat them? And is it gonna fall all on MENA RD again? Siempre el trabajo depende de todo el equipo. Obviamente tenemos al capitán que es MENA RD, pero siempre se hace un trabajo en equipo. Y claro que sí, nosotros estamos preparados para ganarle a todo el mundo, a todo el equipo del mundo, incluyendo todo el Street Fighter League de todos los lados. Nos sentimos bien, estamos preparados, así que
Tira la siguiente pregunta, que ya se está resuelta. He says the duty, you know, the responsibility relies on the whole team. They have, you know, their captain, but that all of them have to perform, and that we're ready to Brian, any team le damos la in any bienvenida, Street Fighter Brian. League, you know, Tranquilamente. in the world, not only US, but Japan and Europe too. And to get the next question ready, because that one is sorted out. Talk that. ¿Qué fue lo que dijo? No sé. I love it. I love that energy. Kaba is clearly ready, and we are ready to see what is going to happen. Team Bandits against versus Vortex. Bandits has fought so hard to get up to this point, but they are about to go up against the reigning and defending champions who... Ustedes no saben que están ahí los dos mejores del universo. Kaba engordó y es presentador ahora. Gary empieza con Duolingo, Gary. Más me va a valer. Más me va a valer buscar Duolingo tranquilamente. Ponerme ahí tranquilo. Me dice aquí Parrar que llegar a 70 no creo, porque ellos están hablando de 50 ellos están hablando de 50 puntos. Cambia el puntaje. Habría que darle para atrás. ¿Cuántos puntos tenía versus Vortex cuando ganó? Con la última mano acumulan 50. Con eso sacaron a los boricuas 70 puntos. Con 10 y 10. Ah, sí, mira. Mira eso. 10 y 10 al final. Ah, está bien. Está bien. Excelente. Gracias, Parra. Sí. Gracias, papá. Gracias, hermano Parra. Es el que llegue primero a 70 puntos. Pero todo va normal. Las dos primeras manos siempre son 10 puntos. Y o 70 si ellos tenían 40 puntos. Que son 20 y 10 que habían ganado 40. Ahí estamos mal. Ellos no podían tener 50 puntos, tenían 40. La mano, a menos que cambien la puntuación de las manos. Mr. Nendo dice: podemos cumplir la aldea del Chupi completa con esta victoria. Podemos a sufrir la aldea del Chupi completa con esta victoria de Bandy. Como la aldea del Chupi. Pero hay $5, señores. Hoy se va a romper récord feo. Hoy se está rompiendo récord feo en el canal. Dice Papalín, viene micrófono nuevo con estos super chat y membresía. No. Oigan bien, quede claro esto. En este canal solamente va a haber micrófono nuevo si Kaba dice: Gary, te hemos regalado este micrófono, tómalo. MENA dice: Gary, te mandé este micrófono, tómalo. O el equipo Bandits dice: Gary, toma ese micrófono. Pero no, señores, no. Solamente por vía de esas 3 personas vamos a tener un micrófono nuevo en el canal. Ese micrófono tiene que ser patrocinado por la persona a la cual este canal le da apoyo. MENA, Kaba y Bandits. Sí. Bueno, pero cuando Crossover le den la visa, el Crossover va para allá. Necesitamos que Crossover, The Demon of Savannah Love, tenga su visa
Bien, le pedimos el asunto a Coco, tranquilamente. Micrófono chul de $200 negro. 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 El micrófono negro. Hay blanco y plateado. No, no. Negro. Primero la técnica. Entonces, si yo estoy con qué? Con lo del micrófono. Pero claro, hasta el final. Hasta el final. Ah, pero usted no entiende. Espérense, vamos a ver, espérense. Aquí ahora con mi outfit de bling, díganme. Y la gorra viene. Y la gorra de Bandits. Díganme ahí ya. Díganme ahora. Díganme ahora con mi t-shirt, con mi abrigo de bling y mi gorra de Bandits. Díganme. No tiene que darle vergüenza. Vergüenza tiene que darle a Bandits que yo esté con este micrófono tirando esta crema. Ustedes ven. Entonces, mi equipo, el equipo Bandits, mi equipo Bandits no me puede dejar, no puede. Ey, esa gorra y ese t-shirt no combinan con micrófono. Con este micrófono, esto es lo más barato que hay. Eso no combina. Desafora, miren, eso desafora. Señores, vamos allá. Vamos allá. This is gonna be a big match. What's he guys. gonna do? This is the third place spot here for Vamos SFL allá. Season 6 for the playoffs. Vamos allá. It is going to be versus Vortex taking on the Comienza Bandits. esta But vaina. first, Cien Directamente, versus Shanghai señores, to start it el off. gran fichaje de Remember, Bandits. this is for 50 points. El gran So there fichaje will de at least be one Bandits, reset here. Xiao There Hai. will be no sudden death overtimes. Directamente. We're getting it done in sets. And Xiao Hai, Cien, Bonao, DJ, Luke, it looks el like it's gonna be the chino first match. de Bonao, Ooh, I mean, Xiao Hai, I don't think so, right? He's just chilling. He's waiting for his notes. He's looking su to see what he familia, needs la to do to familia take down Xiao Cien. I Hai, mean, overall, his character selection has been con el Ken and expreso, Yuri. Xiao Sometimes Hai JP, but en if he does well Bonao. in the loop, color me surprised, genuinely. Allá en Bonao, en el peso Xiao Hai. Characters, bro. Una sola I mean, he's got pantalla, lots of señores. them. Todo el mundo. Here we go, game number 1. Todo mundo. Xiao Hai, Cien, Vamos allá. Bandits versus Vortex. Xian. Es increíble. Pressure looking real strong. Increíble, already. señores. Xian Surprise con goal for the JP. Like he JP. highlighted Yuri a little bit ago. Xian de Immediately Bandits. switched over to the JP, Uy, perfect excelente parry. salto. Not a tool, man. Pero mucho mejor el Like perfect that parry. reset, gets the forward Devolviendo el throw. perfect Ooh, parry. even better, Ahora, perfect ni parry. pelea de Gets alto the nivel lo que carry estamos back to the viendo. end of the screen. And that corner Consigue. was looking like it was in favor of JP. Oh, Cien Uy, dropped the combo. buen salto Gets the de parte knee de shot, Xian. Now, that's Llevando how your casi a la combo. He's looking esquina. for a situation to force the guess against, Uy, consigue Xiao ahí Hai, el batón guys. ballet. And he's used that a couple of times over to get the strike Tratando de throw game abrir. going. Uy, buen That's the antiaéreo medium punch he can connect de to the crouch parte. medium punch for the damage. El chino de Bonao, But again, Xiao I Hai. love the mind games Xiao that Cien's Hai starting to logra implement abrirlo. here. No consigue Man, capitalizar. Xiao Hai really trying to get Uy, something excelente started right now. antiaéreo. Like pretty identical On point con los both antiaéreos. Xiao bars. Hai They le abren el have die rush y esto puede ser bars in todo. the first Se va a cash level out. 2. It's gonna come on the Puede side of venir Cien. reset. The DJ gonna No keep the viene positioning as reset. the Termina el roundhouse. combo. Xiao Hai se Yeah, para. the interruption coming in from Xiao Hai. Consigue el The spike is level there. 13. So is the confirm into the No, group level squad. 2 fue. Juggle him Buena, up. buena, Yes, let's sir. go. And Está expect bien, to start está from bien. both ends. Pensé que era el level And 3. Xiao Hai willing to spend Pero como some quiera lo resources to mata. get the first Sigue round tranquilo. in. Estamos. Bars
life and drive were all identical in the Aquí last abren seconds el of that dive round. rush y Big consigue pickup here daño for máximo con DJ. Entra la amnesia. Amnesia still gets the knockdown. Uy, still gets entra the la puya por lo conversion, menos. even though Ese daño triple extra, combo ese daño because extra. this guy Eso lo Shy is on necesitamos. another one Cada right vez now. que se puede hacer daño extra, que ese daño entre. And we've seen him suffer Y aquí a tremendous es donde loss to se, Reynolds before the aquí season es started, donde or before the playoffs even no started. queremos saber de eso, señores. Aquí ahora mismo es Xiaohai, el de nosotros. El chino de Bonao, el de nosotros, entidad de Oh, patín. wow. I like the range Uy, on that consigue drive el rush. throw. Gets the four throws. Entidades. Bárbaro. Left Qué buen himself dive open, rush. sends out the Phantom. Cien finds an open. Qué Trying buena. to bait out a reaction. Neutral jump just to see. No anti-air. Uy, excelente, señores. Entra el batón ballet. Consigue buen daño de esquina a esquina. No hace el teleport. Lo más seguro lo estaban leyendo. Que está ahí agachado ese DJ. Uy, entra en exhausto el DJ. Entra en level 2. Uy, sí, entró. No. Wow, qué buena. Level 2 ahora. No lo mata. Si busca el reset, no busca el reset. Ah, so lo mataba. consistently. Shen is actually one of those guys that Se gets empata such esto un round on round. big damage Yes. off of some of these legs, and it's so impressive. Even back in 5, right, we've seen the counter hit crouch jab into like full-on sequences. The first thing Consigue you el say is throw, like, man, back these throw. confirms are insane. I'm glad that he's kept it Entra up. con el Obviously, I feel teleport, like lo those abre. things are- Deja el portal. Pepe Parry de parte de Xian. Consigue daño, llevándolo casi a la esquina, lo reempuja. Excelente en el aire. Uy, el brinco estándar, consigue daño. Consigue el throw. Uy, aquí. Archer, departed, trying to walk forward. Almost gets that. Lo abre. Vamos a la esquina. Still has to hold it in the defensive series. Uy. Jumps out there. Cien. Uy. Drive rushes back Señores, in, and once ¿qué es again esto? puts himself in the corner. ¿Qué es esto? Bien, entra. Interrupt. Word. Casi llegando a level 3, level 3, level 3. Cualquier interacción, te premiamos. Entra en exhausto. Te vamos a premiar. Level 3. Álvaro entró con level 2. Bien. Bien, está bien. Está bien. And level 3 is there. Dash up, looking for something big. Está bien. Level 2. No, burnout is there. Jumps forward this time. ¡Uy, bárbaro! ¡Qué buena la hizo Xian! Cien. ¡Guay! ¡Qué buena la hizo! ¡Wow! Fixes his glasses, writes something on the clipboard, dash up anti-air while the level 2 from JP is still going on. La hizo genial, Xian. Uf. Qué mano nos sacó de la mano. Qué mano nos sacaste, Xian. Un solo televisor allá en Expreso Xiaohai en Bonao. El mejor pollo agridulce de Bonao. Expreso Xiaohai. Yo le doy su payola porque cuando uno va a Bonao, esa gente son de uno. Y le dan su combo 2 a uno tranquilamente. Entonces ustedes me ven dándole payola. Guay, qué buen anti-idol. Ay, bárbaro, el level 1. Bárbaro, Xian. Muérete ahí. Pero bárbaro, Xian. Que level 1 pegó. Y bárbaro ese tipo. Game 2. Remember, señores. First of 50. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Tengo una duda para comprarme un buen micrófono para hacer videos, podcasts y demás cosas. ¿Qué usted me recomienda comprar? Te recomiendo, hermano, que compres el Shure de $200. Es el micrófono estándar para la mejor calidad, precio. El Shure de $200. El que yo estoy joseando. Consigue el throw. Ahora tiene CA. Tiene CA. Lo abre y se va de una vez. CA de una vez. El trono. Miren, el trono de hierro. Mírenlo ahí. Pero de puya. Toma y lo deja en exhausto. Y ven, te vamos a chipear ahora. Ven, te vamos a hacer un chin de daño. Chipeando, te ven.
No, tranquilamente, te vamos a chipear, Mega chévere. Man stage out here. ¡Ay, sí! ¡Ahora te vas a morir! ¡Te vas a morir! Porque JP es el mejor del juego. A little too anxious. Ay, mucho tire list. No que fulano, no que mengano. No te salvaba nadie de ahí. Nadie te salvaba. Yeah, taking a look at the amount of life that Cien had under his belt, I think he could have taken at least a sequence and a half. Se está, señores, se está cayendo Bonao ahora mismo. Se está cayendo Bonao. Se está cayendo Bonao. Señores, compartan y den like. Hoy se hará historia en este canal. Se empata esto 1-1. Tremendo antiaéreo. Y miren lo que hay. Guay, qué bueno. Excelente. José Ramón Suárez Villa es ahora mismo miembro agridulce de esta comunidad. Gracias al artista plástico José Ramón Suárez Villa por formar parte de la gran familia de este canal, que ya tú lo eras de por sí, hermano. Gracias, hermano. Check right there. After the dash rush. Spameando las entidades de JP. Porque no son fantasmas. ¡Excelente! ¡Se le cae! ¡Oh! Y él levantó y se va, señores. ¡Se va! Tenemos la primera, el primer round. Dale este lado. Vamos. Wasn't prepared that time. Zhao Hai. Yeah, now on player match point. Using the lows. Vamos a darte pullones, ven, coge pullones, Cian. Ay, sí, le leyó el Dive Rush. Lástima que no pudo capitalizar ese daño. Viene el level 3. Big damage. Counter into the big damage indeed. Full body assault. Damn. And the damage to the drive counter as well. Sorry, the drive gauge. El daño es increíble. Buen antiaéreo. Y aquí se va a pelear. Aquí se va a pelear. Tú vas a tener que matar tú. Guay, entra ese salto. Estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos. Spameándolo ahí con las entidades. Uy, pokeo y se empata esto, señores. Esto se pone, se va a las máximas consecuencias ambos. Uy, logra abrirlo y se va a daño máximo. JP logra abrirlo nuevamente. Gracias a Dios se le cae. Uy, el antiaéreo no entra. Entra el daño, muy bueno. En presión total. Presión total. Y llega el perfect. Y los primeros 10 puntos son del Team Vortex. That is a perfect example of give him an inch, he will take a mile. Sin problema, sin problema. Something fierce. It could turn into something fierce. Sin going problema. into the drive rush, because best believe that crouching jab into the crouching fierce, that's going to give you that route to get into whatever super art needed. But Tranquilo, again, Xiao Hai. it's so difficult to Tranquilo, contest. Xiao Hai. Just couldn't find the discipline to hang on against. Oh, miren, la familia de Cristian tiene una ferretería en Herrera. Oye, pero qué buena información da. Carlos Vázquez Polanco. Muy buena información esa. La tengo que hacerme. Señores, hoy hacemos historia en el canal porque ya somos 507 personas viendo este en vivo. Y se está creciendo, señores, bastante. Solamente faltan 206 likes. ¿Qué son 206 likes? Solo son 206 likes que faltan. Cava se aprieta, sí, Cava se va a apretar mucho ahora. Kaba. Oh no, Kaba's going to be coming up, right? Oh, Kaba isn't there. That might be the call. Kaba probably coming up next. Kaba se va a apretar ahora. Kaba for this Bandits team. I can't believe I missed the Kaba for Christopher for a split second. I'm like, wait, there's ¿Qué está Balanjón, señores? That's not Kaba, not at all.
Well, vamos, baby, háblame del Team Bandits, Ben. Hair always looking ridiculous, by the way. Chequéate. Multiple hairstyles Oigan I've seen this man use throughout the years. Always swaggy. Cava y Mena. I'm a big fan. But here we go. Cava y Mena. Right. Couldn't be me. El Team Bandits. It should have been me. Not him. Al que salga. No, but he looks great. Lo mío para lo que venga. Cava also looking great in terms of his en él, con Luke, really shown the spotlight on him se much. puede cuidar. Like overall record has been pretty stable, se puede cuidar, Luke. But overall, as a contender, as an individual, in terms of the damage he does on a weekly basis in all of these weekly events, he's doing phenomenally. Again, se he's one of the winners. Cuidar, he Luke. was the Defend the North champ a while ago. Also taking down some of the big Cava versus NL. Todo el mundo a dar like y a compartir. Faltan 200 likes nada más. Nada más faltan 200 likes. Señores, vamos a dar like por el amor de Dios. Opportunity to know the player order ahead of time of the opposing team, so you can set up your roster around whoever is coming up. But remember, this is first to 50. They will be switching sides. Esto no puede ser so cierto. That means the home advantage will go to versus Paranjón va a Enel. Miren, no hay manera de que Enel le vaya a ganar. No existe forma. In which case it would be do or die. ¿Por qué no estás aquí, Paranjón? Right now, the lead is in favor of versus Vortex. All right. See it. NL coming out of a hot streak again. He, I feel like he hasn't really dropped any games thus far. Morfeo, todo muy bien por acá. 4 games straight. Vamos allá. Since the Cava versus NL. Cava comienza haciendo daño en él. Entra el fireball. OD right there. Uy, Cava comienza con la patada media. Llegando muy bien. Uy. El antiaéreo de Cava, la flash kit en brillo, leyendo el drive rush, comienza con el antiaéreo, Cava llevando la mejor parte de esta mano, entra la soba kit, entra el Sonic Boom, entra, ¡oh, señores, se fue! Y convincentemente, punch them in the jaw first, it's like, come here, boom, boot to the face. NL. Consigue el throw, Cava. Find a way to open up Cava, but it is not working. Cava holding his ground. Bien. Double soul bot at that. Uy, consigue aquí. Buen daño, Cava. Cava ya tiene level 2. Still trying to figure out the wall that is Cava. Nope. ¡Uy! Corta el level 1. Wow. Señores, Cava lo está viendo todo. As good as he is, as confident as he is, too, Cava he just has too much experience. Entra la media de Cava. Specific matchup because of MENA RD. You could tell he's so well versed in what he wants to do in every aspect of the spacing too. Like, están haciendo daño los Sonic Boom. Drive rush. He knows what the What's going on? Let's go. Perfect, Cava. Let's go. Yes. The perfect amount of fun. You're playing very good because you're waiting for him to jump so good. When you done, good fireball. Just nothing can do. Yeah. Hola, Balanchai. Maybe heavy punch. Hola, Balanchai. Okay. Thank you. Not so much from Cava's side. He's more about stationary normals, keeps you at bay. But the minute he finds an opening, the knockdown is there. Then he'll make you make you hold that pressure. But he has no problem being pushed back out to that range where he can start placing those normals again. And right now, NL is trying so hard. Comienza el throw de NL. And Cava is not Cava giving it comienza, to him. entra. Uy, excelente. Sin miedo a nada se bombea Cava y consigue la flash kit en brillo. La batalla en brillo. De nuevo el super punch de Luke. Y yo le voy a explicar a usted de ahora. Entra aquí Luke, consigue buen daño. En la esquina. Cava, media Gillette. Excelente. Cava avanza. Uy. Cortando todo, entra, ahora sí, entra el level 1 de Luke.
Actually gets the level 1 to work out. Cava en la Look at that. esquina. There's those normals again. Uses the drive rush to get out of corner. NL trying to keep him there, though. Trying to En keep él Gal tratando stuck de in that ver corner. si se lleva este primer round en presión. Okay, En él, needs to be careful of the Cava back throw, lo so abre. back. En él. NL dashes up. That could have Uy, been en él dangerous. lo abre Puts him in ahora. burnout. Cava está en Gotta be exhausto. careful. Oh my God. En Gotta be problemas careful. Cava. Level 1 de Cava. ¡Acción perfecta! Wow. ¡Acción So ready to cancel to the Sonic Hurricane. Wow. This is a different shade of Kaba. Ooh. Cava that's se lleva actually kinda messed up. la Actually, primera both mano. hitboxes and hurtboxes. Little Entra Kaba Cava con el target combo. correctly. Yo, when I tell you, Consigue Mena el is throw. has the biggest smile on his face right now. My man is happy. He was like, I told you. Entra Cava I told you nuevamente, this is who I trust the buscando most. en presión My man total. looks so proud. En la esquina en Yeah, él, yeah. tratando de That is a abrirlo. proud En él mother consigue moment, what that is. golpe medio. And the smile. No se va a daño máximo. Cava a punto de llenar el level 3. ¡Consigue! ¡Y Cava! Yes, sir. 2-0 over NL. Cava. ¡Puta loco! Over NL. Who has been unstoppable this season. And now MENA going up for that 20-point spot. Cava heading back to the bench, and you heard it during the interview. He said he was going to kill NL. He said his job was to kill NL, and he did exactly that. Putting NL down, especially in this lineup in the home game, is important. Now you force the 20-point game. DCQ coming up for the Vortex versus MENA RD. Let's go. The run back from the end of the season, now in the playoffs, a lot is on the line. A lot is on the line. This first set is pivotal because then it goes over to versus Vortex at home. They'll have the opportunity to see the lineup and counterpick, much like Bandits did themselves. So this is getting very interesting. So I like this too. Just right off the top with the Blanca, you had talked about their interaction from the previous week. Not even trying to entertain the Luke first. DCQ already getting the full course meal. Blanca on deck. JP already geared up. DCQ, he's ready. MENA RD looking as stern as ever. Tasty Steve about to turn me into a crushed can of Diet Coke because he squeezes so hard. All right, this is it right here. The anchor match from the first set between Bandits and versus Vortex. You can't ask for a better storyline, ladies and gentlemen. Yo, chat, right now, who do you got taking this? They dap up, but I'm asking you to dap it up in the chat. Is it DCQ for the Vortex? Is it MENA RD for the Bandits? Let me hear it in the chat. Let's watch this match go down. Blanca. This is for 20 points, and it's first to NL 50 here. Wow. entra ahí, Sit MENA. down. Okay. Bola. Right now, not being able to Toma tu deal golpe. with Blanca ball properly. All it takes is a couple of times Buscando for el those bad trade. boys Si to hit. Uy, consigue he was muy sniffing buena out that bola en el anti-air aire. weeks ago. Logrando That was evitar el actually antiaéreo. really and he's done that numerous Entra times el over, golpe right? medio. Airball No just consigue can't- capitalizar el golpe Just for the completo. record, so you This guys is Q. know, once Red Rooster was out, Bandits went straight to them for training against Excelente Shen antiaéreo and the rest of versus de Vortex. How parte effective would de it have been? We're This going is to Q. find out. MENA lo abre. Well, Hay un Blanca Chan en medio de todo este asunto. there. Blanca Chan also Consigue standing la by. puya. Don't get shot of Earth. Do not get shot of Earth. Okay, full screen. Try to make him find another way in. It's still going to get the conversion side switch. Bien. Blanca Chan still there. He wants it active. Llevando la mejor parte ahora mismo. This is Q. MENA consigue el barrido. Oh no. Entra la Amnesia. Amnesia. Rainbow MENA ball logra not gonna la be bola en enough to brillo, stop the pero offense. la First Amnesia round, hace su DCQ. trabajo. Y This is Q pone la primera mano You know, he's wary of that con hop too. But we noticed throughout the season how DCQ and quite a JP. few other people reacted to Blanca ball pressure. Consigue el Air throw. ball, how they were reacting to it. A lot of them was trying to hit buttons after it. Not so much this time, keeping them at bay. Yeah, especially in that scenario when it's the command hop, the command jump, I Bien. should say. Best MENA believe buscando la is able manera to de cómo maintain his poder charge, conseguir to el throw the trade air con ball. ese golpe. DCQ, that's what he starts to anti-air. Buen He salto knows, de he's MENA, starting to pero recognize consigue it. el antiaéreo, Oh, that consigue one el he took the antiaéreo risk? nuevamente. Está on point. Bueno, se están dando los dos en Great el buttons antiaéreo. nonetheless, still has the life lead. Spamea ahí. Couple of fake outs. MENA buscando acercarse. Viene el level 2. Beast installed. We got the roller Buen cannon. parry de parte de Parry, This is and he's Q. still grounded? No way. Oh, wow. I'm No learning. way. I'm learning right now.
my first time seeing it. But Bien, consigue el throw, Mena. He's quite a series Mena lo lleva a la esquina. Excelente reacción al Dry Impact de parte de This Is Q. Y This Is Q se lleva la primera mano. You want to know how this ends? In ruin. Mena, I think you are not fast enough. You need more speed, not just punish, but not the jump. You need some pass. Let's go, baby. JP is a menace. Did you notice his intro to the fight? Somos 582. Vamos a compartir y a dar like, señores. You know his idle animation? Look, he's hiding his hand. Right? He's actually hiding his hand. Hay un Blancachan en el suelo. That's actually so sick. Oh, wow. Full screen. MENA RD having a hard time traversing all of this. And he waves his hands to summon the beam. Oh. Bien, está activo. Señores, Blanca es un jugador de engaño. A psycho-powered cow. It's one of the M-Bison here. Entra el Pepe Parry de parte de This Is Q. Consigue buen daño, no consigue daño máximo. Mena lo abre y si viene bola en brillo, viene bola gratis también. Y entró la bola en brillo. Uy, excelente lectura de parte de This Is Q. Entra ahí. This is not looking too good right now. Entra el barrido. El Amnesia. Logra ver el Chimi. Ahora Mena. Sets up the blocker chain. Wow. Pepe Parry de parte de Mena. Viene daño feo, pero el scaling es diferente. This Is Q se lleva este primer round. Vamos allá. Bien, Mena logra engañarlo. Consigue buen daño. Entra el throw. Entra el bolitazo. Entra. Uy. Dry Impact a la bola en brillo. Level 3. Level 3. Uy, buena. Mena sale del overhead. Consigue el throw. En la esquina ahora. JP. Oh, that Blanca ball is going to be heavily punished. Decently punished. Logra ver el barrido y consigue daño. Mena salta con... No lo había usado. Uy, consigue irse la Amnesia. Consigue Mena este round y estamos vivos. I couldn't say it. There was too much on the screen. That was best case scenario for MENA RD. Oh, wow. Estamos vivos. Mena consigue el salto, tratando de ver si podía engañarlo con el brinco estándar. Consigue el bolitazo normal. Consigue el back throw. Ahora JP consigue ahí el batón ballet en drive rush. ¡Oh! Y Mena consigue verle y se va. ¡Viene daño feo! ¡Viene daño feo! ¡Sí, señores! ¡Consigue con esta! Se empató esto, señores. Se empató esto 1-1. Ya se empató 1-1. Así de fácil se empata esto 1-1. Hello. Yes. Así de fácil se empata esto 1-1. I think maybe sometimes close up, you just forget. He never. Okay, he never talks, especially in the. Randy Fernández dice: no me gusta Blanca con JP. Siento que tiene pocas opciones para encontrar, pero bueno, MENA RD es capaz de hacerlo. Señores, eso es, Frank Hill, todo el mundo apoyando a MENA. Todo el mundo apoyando a MENA. Señores, hay que saber. Hay que saber que Blanca no es un jugador top.
Blanca no es top. Y señores, estamos haciendo historia a una persona de llegar a las 600 personas en vivo. Estamos rompiendo. Bandits goes up in celebration. A collective silence from Versus Vortex. No one put their mic down. DCQ just sat there in silence with todo el mundo a dar like, por favor. Game 3. Viene el juego 3. Game 3 between these two, knockdown. Entra la media, entra el back throw. Uy, entra la bola. La bola Gillette. MENA lo abre ahora, consigue el throw. En la esquina ahora. The feint almost got him in trouble. Neutral jump. Vamos a ver si lo volvemos loco. Excelente, entra. Level 1. Estás en exhausto. Usted, si está en exhausto, usted se va a morir. Está saltando tanto. Sí, está bien, salta todo lo que tú quieras. Salta todo lo que tú quieras. Haz todo lo que tú quieras. Ese bolitazo iba en el nombre del Padre. En el nombre del Padre iba ese bolitazo. Okay. Complete stoppage against the drive. Bolitazo en el nombre del Padre. Consigue buen antiaéreo y consigue buen daño. Uy, MENA lo engaña. Consigue. Oh, the jump back actually didn't clip the Blanca ball, so now MENA consigue el brinco. Uy, consigue buen la gilet en brillo. Activa el Blancachan. Entra el barrido. El Blancachan lo asusta y tiene que saltar. El back throw. Wow. No pensé que lo iba a dejar. Pensé que no lo mataba. Uy, MENA le abre el antiaéreo. Entra ahí el batón ballet con JP. Buen salto de MENA. Viene daño feo. Viene daño feo. Vamos a ver si logra engañarlo ahora. ¡Sí! Viene el Blancachan. Bien, entra el throw. Entra el level 3 ahora. Sí, no level 3. Excelente de MENA. Excelente de MENA. Ahí el trono de hierro. MENA ahora está en exhausto. Va a sufrir. Oh, the juggle. Do it again. Oh my God. That's not a kill. Oh, we jump back. Oh, oh my Jesus. 2-1. Somebody call an ambulance. 2-1. Go una. MENA RD over DCQ, and now DCQ's talking to the bench. I can't feel any Dos, blood una. flowing through my hand right now. KCC. Eury de los Santos. Let's go. Vamos a esto. Te dije que vamos a llegar a llevarnos esos chelitos. Esos chelitos están en los bolsillos de los bandidos. Very good reason as I recovered. Damn. Listen, man, the story behind it. Red Rooster ¡Los obviously went to bandidos! coach their fellow brethren and bandits immediately after their L against versus Vortex. And they're well invested. Consigue They're MENA. definitely well invested. Oh. La bola. ¡Ay! Entra el Vallimpat en la esquina. Aim for the shoulder next time. I got you. Buen tech de parte de This is Q. This is Q ahora consigue daño. Excelente de MENA. Entrando esas dos pataditas ahí tranquilamente. Consigue la bola en el aire. Consigue abrirlo de nuevo. The air ball hit success rate is ridiculous. To be fair, that's quite tough to catch on. Uy, consigue el throw ahora. MENA en exhausto. Consigue nuevamente el throw. Right now, DCQ is in trouble. Wait a minute. Okay, finally gets the hit. MENA Sets up the departure. spameando. Level 2. This is actually a situation where Guay. you get the closeout if he's. Sí, pero estamos vivos. That's a lot of Y ahora.
Y ahora. La bolita en el aire. A ley de una. A ley de una, Cheo. Se prende de una vez en level 2. Consigue el throw. Buen perfect parry de parte de This is Q. Entra la bola en brillo, la bola en el aire. Buscando el chimi, no lo consigue. Entra ahora. Consigue el throw. Llevando la mejor parte el campeón. Consigue el throw nuevamente. You can throw him again. It's exactly what Xiaohai was mentioning, right? Don't be afraid to throw some of these throws. Is it going to be enough? Drop the power, activate, to do it. That is a confident win. Hey, that looks like MENA of old. He took the L in the first game, 3 games straight afterwards. Super impressive. With the Blanca nonetheless, and they get the home field win, which is exactly what you want in the playoffs. That way, even if versus Vortex gets the opportunity to get to this third set, it still will be in the Bandits' favor once it's done. But now versus Vortex has quite the task in front of them. A buscar estos 20 puntos que nos faltan. Going into this next playoff, because right now, MENA RD and the Bandits have their number picked. Ven acá, hay Cheo que no comenta. From a ways out, and versus Vortex is in trouble and in danger Balanjón, pero if they don't have a plan before they get to this next match. A ver los mensajes. Quite the shake-up too. Bandits, they have to submit their No order veo being in the away spot. It's up to versus Vortex to maximize on this advantage. No veo Balanjón. Ay, sí, miran a Balanjón MENA RD aquí. is going to be antsy and not be in the anchor spot. But I gotta say, man, está bueno que le pase. Tenía que tirarle hacia a ese loquito de But it is MENA. right now 30-10 in favor of Bandits. But here we go. It's going to be prime time between these two teams. Who moves on to face off against Nasser and who says goodbye? We'll find out after this break. Let's get this mission started. Mi hermano desde Puerto Rico, que está ahí, tiene que estar ahí. Señores, mi hermano tiene 2 niños pequeños con su esposa, pero no pueden estar cerca de mi hermano cuando estamos, mi hermano y yo somos iguales. Cuando mi hermano tienen que estar cerca, porque mi hermano de una vez comienza, puede ministrar a cualquiera que esté al lado de él. Así que mi hermano que me llama y me dice, Gary, no, tú sabes que yo no sabía esto de los eSports, pero me encanta y estoy enganchado. Así que desde Puerto Rico, Barceloneta, mi hermano Junior José Asensio, mi hermano mayor, que me ha enseñado tanto en la vida, está aquí presente con nosotros. Somos 642 personas. ¿Y cuánto like tendremos? Déjenme ver. ¿Me ven? Oh, pero miren, señores, pero han crecido los likes. Esto es diferente. ¿Y usted sabía que es posible que entre estas personas que estén aquí existen gente que no estén suscritas al canal? Pues suscríbanse al canal en este momento y vamos a darle gracias nuevamente a los miembros. Los miembros que se han hecho hoy.
miembros de esta comunidad y los demás. Para usted hacerse miembro, la membresía cuesta de $2, desde $1 en adelante. Es la membresía del canal. Mil gracias, muchachos. Estoy buscándole sitio a ese control. Faltan 200 likes. Ellos llegan, ellos llegan. Cari, los haters de Cava y Omar. La pregunta mía es, Omar está viendo esto en silencio, Omar, yo sé que tú estás ahí, Omar. Entre la sombra está Omar, que le ha tirado tanta pete a Cava. Entre la sombra está Omar. No ha comentado, no ha dicho, esta voz que es mía. Cheo sí, porque Cheo es valiente. Mira, mira, mira Cheo. Bandy con la victoria de hoy, para gozo de todo. Exactamente. Exactamente. José Miguel García dice, compartan, compartan. O tienen que buscarme un video del Napo diciendo eso. A Napo, señores, yo fui la primera persona que le hice una sesión de fotos y diseños profesionales a ese cantante, al Napo. Y también fue la primera vez que le hice una sesión de fotos a un rapero que era realmente un delincuentazo. Es la primera vez. Fue la primera vez que me asusté. Lo admito. Cuando fui a hacer la sesión de fotos, yo dije, creo que estoy en peligro. Para mí, Cava es mejor que Nucledut. El estilo de Cava me gusta más. Claro que Cava es mejor que Nucledut. Lo que pasa es que en el Street Fighter League, Cava no tiene, Cava en equipo. En el Street Fighter League, en ninguna Street Fighter League, Cava ha brillado tanto. Pero Cava es mejor que Nucledut por mucho. Lo mejor es MENA y Cava. Y Cheo, en verdad, es cierto. Cheo dice que su equipo es todo aquel que enfrente a los bandits. No tiene su lógica. No tiene fisura su lógica. Pero yo pensaba que Balanjón se había retirado de las redes sociales después de la vergüenza que pasó opinando en la anterior Capcom Co. Deja ver, vamos a ver ahora. Ahora van Cian contra Cava. So much of an advantage because you're playing cats that you would beat Cian up or even see contra in a Cava. grand finals position at any given major. I have talked about that numerous times. Elvis over, Roa and it's true, dice, right? I've had full heart-to-heart conversations like, you know what, even if we don't en win, cuanto va la deuda, Balanjón, toma tus $2 ahí. Gracias, Elvis Roa, mi hermano, mi hermanito Elvis Do the Roa. most with it over at Capcom Cup potentially, right? But here we go. El We're still Che. trying to find who moves on to face off against Nasser. It's the second set with versus Vortex. Now with the advantage. Llega Positioning. Cien Cava versus Cava. contra Let's see if we get a Cian. different story here. Cambian de lado. Bien, el soneo. DJ es mejor sonen que Guy en esta ocasión. Pero Cava demostrando. Cava demostrando. ¡Uy! ¡Qué buena, Gile! ¡Uy! Cava entra con ese Ray Impact y consigue un target ahí pequeñito ahí, tranquilamente. Tranquilamente. Consigue el throw, Cava. Brillante. Aquí lo pokean. No, I totally agree, right? Just the presence of mind, the game sense also from Cian knowing full En el neutral, Cava entra. Lo deja caer. Uy, no entra la patada.
Bien. Early on the pair. Estaba llevando la mejor parte en esta mano. Brinco estándar. Se lo lleva Xian. Xian en exhausto. Kaba tiene level 2. Ahí lo va a matar, Kaba. Porque con ese soneo no puede nadie. Nadie puede con el soneo de Guy level 2. Usted se murió. Diga el activa. I don't want to be an accessory to murder. Even though he sent Kaba to kill in it, huh? He built this machine. Oof. Consigue ahí en punish counter. Sigue buen daño. Because positioning has typically been a thing that Kaba's excelled at. Uy, OD entra to aquí. set the positioning back still to Uy, the el level 2, wall. entra. Dios mío, pues tipo si corre el level 2, por el amor de Dios. Lo termina, no lo resetea. Kaba level 1, conecta. Se paró con level 1. Como que no hay miedo a nada. Lo abren y esto va a ser todo, señores. Se empató esto 1-1. Se empata esto 1-1. Kaba logra abrirlo. Viene. Uy, entra, señores. El overhead con Guile. No dash rush. My man is. Oh, okay, wait. Gets out of the corner. Better be careful. Uy, aquí se bombea Kaba. Y viene la recompensa de Xian. Uy, pokea. Y consigue buen daño. Consigue el throw. Empatando las acciones. Ambos empate. Xian ahora está en exhausto. Kaba tiene el level 2. You better be careful, Kaba. Pero exactamente. Okay. Tiene level 3 Xian. Xian en cualquier interacción. En cualquier interacción. Kaba, Kaba consigue el throw. Level 3, entra y era CA, bárbaro. Entró en CA ahí mismo. Estaba, o sea, tenía la energía perfecta para irse a CA. La energía perfecta para irse a CA. That's like leaving yourself a positive Yelp review for your own company. Oh, I love the service here. 5 stars. Aren't you the owner? Maybe. Can I speak to the manager? I am the manager. Vamos. Fully aware Vamos, Kaba. of the situation. I love his game sense too. The reactions on top of that to expect a new bowler. So smart. The new bazooka, excuse me. I'm about to say take up a different move name when you're in drive rush. I ain't know that. Uh-oh, big jump in. Damn. That's a lot of. How many times can you fill up the screen with like counter hit? Bien, en el neutral. Like, that's pretty impressive. I like Kaba logra entrar con el Sonic Boom. All counter hit. El soneo de Slasher. JP. The fireball war continues here. El DJ llega. That was full screen. Punish counter. Oh, too far out there, Kaba. Bueno, it makes it hurt a decent daño. amount, right? But more No fue importantly, considerable. Consigue el throw, Kaba. I was gonna say, yeah. The positioning is really what gets Kaba to these W's that he finds all the time. Okay, Air Slasher once again. Looking for a button. Ooh, Uy, qué buena. Really Xian. Tries to get a reaction. Kaba logra. Wow, se le cae. Vamos a ver si Kaba puede llevarse esta mano. Level 2. Xian entra en burnout. Tiene level 2. Y ese level 2 de ese hombre corre como que no hay un mañana, Kaba. Kaba sale del modo exhausto, trae impact y empata esto 1-1. ¡Ay, llegó mal! Que no estaba aquí, Perfect Parry de parte de Xian. Resetea, consigue el throw. Kaba en la esquina. Tiene daño feo, señores, para Kaba. Puede terminar en level 3. No lo terminó en level 3. Uf. Aquí lo mata con el level 3. No importa. Señores. No, Xian. No, Xian. No, Xian. No, Xian. No, Xian. Tú no puedes estar dejando a Kaba.
No lo puede estar dejando acá. Lo perdonó. Lo perdonó. Y eso lo perdonó. And he still gets to maintain all of the super art gauges. That's crazy. 3 bars to his name. He needs this. And by he, I mean he's got to dump it out now, right? Corner carry. Yo estoy viendo visiones. Yo pensé que estaba 1 a 1. Álvaro, lo tiró todo ahora. But it's better used here. No, I agree. Whatever you say. Damn, Mosh. Medio player. Le quita pila, Cava se para, con Gilén Brillo, consigue el throw. Ven acá, es el momento de Cava. Cava buscando el Chimi. No le regala nada a Xian. Xian con un buen salto. No le va a dar para matarlo. Cava tiene el CA. Y ahora sí. Xian consigue esta mano. Consiguiendo los primeros. Esto es por... Denos puntos, denos puntos. Denos puntuación. Denos puntuación, por favor. Towards the tiebreaker. Or at least tying it up, excuse me. But denos puntuación. So, NL is confirmed to go up next. That's what it looks like. He's gearing up to face off against Xiao Hai. So that means MENA sitting in the 20-point spot again. So if they get this, let's just say, no matter what happens, no matter who's sitting in that 20-point spot for Bandits, if they win, 30-20, dice, todas valen 10. In that grand final spot. They will be confirmed. 30, exactamente, no, 30. Bien, 30 por la de 20 que ganó MENA. Excelente, 30-20, bien. Bien. I would not be a fan of that one. That would be kind of wild, though. Yeah. Bien. So let's kind of break it down a little bit as they gear up. NL versus Xiao Hai right now. If Xiao Hai takes this W, that'll put the team at 40 points, right? Not just there yet. However, what if DCQ happens to take down MENA RD? Perfecto. Well, guess what? It's going to be 40. La ventaja de confiar en tu capitán. Obviously, versus Vortex, moving from home to the away spot. Bandits going to get the home field advantage again. Then it comes down to the final NL match versus Xiao Hai. Esa pelea la vimos. Vamos a ver si Xiao Hai vuelve de nuevo con JP. And by this room, I mean that room. Because I'm telling you right now, not this one. I mean, don't get me wrong. It's leaking over here, right? It's leaking over to this room. But these guys got a lot of pressure on them. And here we go. NL going to be the next person up against Xiao Hai, looking to at least tie it up in points, right? If Xiao Hai manages to take this down, ¿Cómo están los likes? Nada más faltan 120 likes. Solo faltan 120 likes. Uy, se fue con Ken. Ken contra. Yo hubiese querido que la juegue con JP. Tajirai, sin miedo a nada, se bombea. Y nos bombeamos también. Oye, esto es así. Lo abre y consigue el Shoryuken de nuevo. Consigue el throw. Consigue el dry impact. Lo abre de mala manera. Consigue el throw y fácilmente se lleva Xiao Hai, el chino de Bonao. Y ahora mismo en Bonao, allá en Picapo, en Expreso Xiao Hai, un solo televisor. Todo el mundo. Uy, qué buena reacción al tag impact de parte de Enel, yéndose a daño máximo con Luke. Buen tech de parte de Xiao Hai. Consigue el throw Luke. Ahora Enel. Enel se queda en exhausto. Consigue el fireball Enel. A Duke para ti. Vamos a. Oh, quiere chipearte.
Le quiere hacer reacción al Hadouken, parece. Bueno, pues te chipeamos esa. Ven, consigue el throw. Ambos tienen level 3. Cualquier interacción y pasó esto. Consigue el throw, back throw. Cualquier interacción y pasa esta mano. Cualquiera que entre pasó esta mano. Más del chino de Bonao. ¡Oh! Consigue. Oh, that could have been it. Oh, ¿Lo ves qué? Consigue el back throw de nuevo. Esto prácticamente se empata. Ambos. El tiempo se está acabando. Ambos llenando barras de drive. Lo abre en él y en él se lleva esta mano. Level 1. En él empata esto. Un round a un round. And now this offense finally starting to pay off. Granted versus Xiaohai, but got a reaction out of him. One round apiece. Bien. Buen perfect parry de parte de Xiaohai. En la esquina ahora consigue el throw. Oh man, the stop sign. Le abre el drive rush. Be careful, those perfect parries. Oh, what a whiff. Le abre bien ahí. Esto puede irse al level 3. Y no. Y esta gente. Y esta gente perdonando level 3. With like 3, maybe 2 drive bars, and then he goes right. Consigue el throw. And look at that, 1 bar. And now you really got to be careful. Tratando de entrar. Buenos parry de ambos. Entra aquí, se va a level 3. Y aquí sí lo va a dejar feo. Aquí sí te va a dejar feo en Vital, papá. El chino Bonao se acerca en la interacción. ¡Consigue el backthrow y se lo lleva! La primera es del nuestro. So smart. Nacido en Bonao. Reassuring NL. Xiaohai. Expreso Xiaohai en Bonao. El mejor pollo agridulce del país. Cuando usted esté en Bonao, uy, entra con la Jirai y se va a daño máximo con Ken. Entra el Drive Impact. En peligros en él. Ahora en la esquina, comenzando la mano. Entra el Jimmy. Consigue daño máximo Xiaohai. Xiaohai working on a perfect right now. No, le quitan el perfect. Se bombea. Puede venir daño feo. Ahora de parte. ¡Uy, no! Entra el level 1. En mejor posición ahora Xiaohai. Y este puede ser el combat. Level 1 lo chipió. Excelente combat de casi estar en perfect de parte de Enel. Esto es nivel, señor, esto es nivel. Esto es nivel lo que está tirando. Consigue el throw. Se bombea como que no hay un mañana. Eso parece que no, los bombeos a mí no me parecen mucho nivel. Y le soy sincero. Consigue buen daño, señores, y lo capitaliza con el level 1. Ahora está en problema es Xiaohai con la Jirai. En problema Xiaohai. Xiaohai está en Critical Art. Y ahí con la Fireball en brillo se empata esto, señor. Se empató esto. Se empató esto. 1 game apiece. This is a pivotal game for versus Vortex. Once again, no matter what happens here, they cannot lose any more matches. Nets this 10 points. It really does come down to just ¡Uf! Yeah, it does. Lástima que no fue bien. Consigue buen daño. Uy, le cortan aquí el target. Ven acá, lo abren. Se le cae hacia Xiaohai. Be careful. Level 1 on deck for NL, so that means 5 balls are a little risky. Trying to fish with that crouching strong. Recuerden que el coaching de los muchachos es ahí mismo. Entra.
full conversion here with the drive bar on top of it, the frame kill. Viene al engaño con Luke, llevando la mejor parte ahora mismo en él. Lo abre y esto puede ser todo. Level 1 y sí. Make sure se va arriba. Eneo. Right now. Arriba Eneo. Match point, excelente salto de Xiao Kai. Enel lo abre. Buen tech de parte de Xiao Kai. Que, señores, increíblemente. Sí, lo vieron. Lo vieron. Viene daño feo. Viene daño feo. Seguro que se va, señores. Level 2. Se empató esto, señores. Se fue a las últimas. A las últimas. A las últimas se fue. And the Vortex really want this win, but if they lose or win, they cannot lose this next player match. Lo abre aquí Xiao Kai, yéndose a... No consigue ese daño, consigue el throw. Mejor posición de parte de Enel, consigue el throw nuevamente. En problemas el nuestro. El nuestro sale de ahí. Consigue el tech en él, muy bueno. En él tratando de abrir. Xiao Kai le abre el Drive Rush. Ahora en él está en exhausto. En él sale level 3 y Eneo empata. Empata Eneo. You know what I'm saying? Like, that's ¿qué really samurai a tall order to look at. Maybe just one. If there's ¿Y qué es samurai ahí? one, and he just so happens to be hanging out in grand finals with the rest of Una moña es lo que hay de premio. I feel like DCQ, despite Una that record in moñe. terms of, like the entirety of the matches, 3 games straight is so difficult to do. 3 games straight against MENA RD, 0 losses taken in episode Yasuhiro 5. dice, me da miedo dar like. Maybe he could do it again. Just maybe. Who knows? Señores, a dar like. Hoy es un día histórico para este canal. Of the Bandits,
This is the last match between these two teams. A second place showing, a grand finals showing, a $0 reward showing for the loser. You can't do that. Yo, you gotta let people know the stakes. So it's all or nothing is what you're trying to tell me. All or nothing. Somebody's going home, and they will be watching the grand finals from the bleachers. Gary, el micrófono. Hoping that Eso viene por ahí, lo más seguro. Versus Vortex, hoping, trying not to make that team them right now. They are on the ropes, I feel like. The last set did go to MENA RD. DCQ took a while to think about it. What Nuevamente, is his señores. go-to now? Nuevamente. He's already down a set, especially with the Nuevamente. same 24 hours. You don't even get time to think about it. You know what's MENA RD the post-game interview versus DCQ. In regards to the matchup that's about to ensue, because this is going to be completely unpredictable. Looking at the actual regulation season, again, we talked about this. Dice primero la técnica. ¿Alguien me puede decir de qué cultura es el moreno comentarista que usa tantas benditas cosas en el brazo? El gringo usa y usa él donde quiera que él va. La gente le regala, pulsa y vaina. Ese es su way. DCQ trying to loosen up. MENA RD looking loosened up. Yeah, let's go, MENA. Let's go. Let's go, MENA. Here Let's we go. To see who goes on to face National in the grand finals. This is the last one between these two for SFL Season 6. Crouching medium kicks right out of the gate. Go. Entra la barrida de MENA, blanca. However, the recovery on that, not the best. Consigue buen perfect parry a la bola. Consigue ahí el batón ballet. Buen salto de MENA. Consigue ahí el throw. Knows that you want to set up shop. Mixing in the throws very strong. Boquea. Blanca's jumps in general are a lot more different than the rest of the cast, right? The sharp angle, it comes out a lot quicker. It's a very, very tricky thing to navigate against when throwing up. Bien. Ahí el tray con la bola y el batón ballet. Uy. Le leen el barrido a MENA. Batón ballet. No llega. Daño. MENA consigue la bola en el aire. MENA buscando el chimmy. Bola en el aire de nuevo. Consigue el throw. ¡Oh! Y el primer round es del nuestro. Ahí consigue el garrazo fuerte hacia abajo. Ahí. Buscando el trade, señor. MENA, el barrido, se lo leen. Consigue daño máximo. Ahora mismo DCQ. MENA spameando. Consigue. Buen daño. MENA con el salto. Ahí. Consigue ahí la Gilén brillo. MENA tratando de entrar. Consigue el throw. Vamos a ver. Entra el golpe en la esquina. ¡Oh, señor! ¡Esto puede ser todo! ¡Esto puede ser todo! ¡Primera sangre para MENA RD! Tranquilo el toro. Tranquilo el toro. ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está Cheo? ¿Dónde está Balan Jones? La primera es del toro. Porque por ustedes no saben, al que hay que ganarle es al toro. Down a game. DCQ needs a major rebuttal right now. Y esto es primero a 2, señores. Yeah, if you're thinking about it, that's technically 4 games straight against DCQ. Consigue con el drive rush, el throw. ¡Oh! Y consigue el daño con el brinco estándar. ¡Hay un black catch! ¡Wow! ¡Qué buena reacción! De parte de DCQ. Buenísima. Mete ahora a MENA a la esquina, consigue el level 1. Y todo eso. Level 1 de MENA. Entra. El Blanca Chan estaba ahí, consigue más daño, consigue el throw. His defense against throws has not been good. And the air Blanca ball combo is going off in the crowd. ¡Ay! Primer round. Even after the double knee bombs.
forward medium kick with that. Uy. Bueno, el salto. Uy, bueno. Man, I'm telling you, that thing has such a wild range. Ven acá. Ustedes saben que si la bolita entra, la otra es gratis. Un 2x1 tiene Blanca en bolita. Un 2x1 de bolita de Blanca. Si te... Oye. Oye, ven acá. Ven acá. ¡Te fuiste! Ustedes no sabían que Blanca tiene un especial. Por cada bolita de brillo, Blanca te regala un bolitazo gratis. Por cada bola de brillo de Blanca, te llevas otro bolitazo gratis. And think about it, he can still switch to Luke. He probably won't, right? No. But even still, the fact that the Blanca is doing so well, last year's champs in player roster only, on the verge of elimination now, versus MENA RD and the Bandits. Trying to steal this one away. Vamos allá. It's still 30-30 in terms of the points. Bien, entra. But in terms of this anchor match, MENA RD is looking absolutely dominant, 2-0. Really trying to make this lead hurt. DCQ. MENA agresivo con Blanca ahora. Consigue la bolita en brillo, pero ustedes saben que eso es el 2x1. Consigue el back throw. Uy, consigue buen salto, MENA. Consigue la bola en el aire. En presión, MENA buscando el perfe. Le quita el perfe este malvado. Uy. The big punish, but nothing behind it really. Okay, I lied to you. Está bien. Está bien ahí, ven ahora. Ven ahora que MENA. Cuando MENA, ven ahora, ven, vamos. Dale perfe parry, ven. Ven que te vas a morir, Tú toma. Tú no tienes un level 2 bueno. Pues mira, el de Blanca también, uno de los mejores. Consigue buen daño ahora, interrumpiendo el Guy Rush. Consigue la barrida MENA, buscando el overhead, no consigue nada. La bolita, es el parry normal. Consigue el barrido MENA, MENA consigue el throw. Consigue la bola normal. Está asustado el hombre. Está asustado el hombre en la esquina. MENA a punto de llenar el level 2. Buen brinco de MENA. Level 2 de MENA. Level 2 de MENA. Se prende el level 2. Se le cae. Level 3. Level 3. No CA, but the thing is, Burnout is definitely on the table, and he has the lightning beast is definitely. Oh my God! There wasn't a lot of hits behind it. There weren't a lot of hits behind it. We weren't sure. Ni yo ni los comentaristas de allá pensaban que lo iba a matar y lo mató. Yes, right. That's exactly what was happening. DCQ respira, tiene un chance más para respirar. MENA lo abre en la esquina de DCQ. MENA consigue el throw. DCQ, wow, qué bendito antiaéreo. DCQ, Barbarazo. Barbarazo, JP, bárbaro. Ven acá. Come on, as he drive rushes in, crouch medium. Bien. That wasn't even a fierce blockable. That's the second time MENA has gotten away with that, by the way. MENA RD. A little bit antsy, a little bit overzealous. Careful the slide. Todo esto es un engaño, señores. Todo esto es un engaño. ¿Cómo entra Blanca? Todos son engaños. ¿Cómo entra Blanca? Wow, qué buenos golpes tiene JP. Qué buenos golpes tiene JP. Blanca tiene ahora level 2. Oh, no way. Oh, no way. Are we going to see another game? There's no level way. 2. Vamos a tirarlo. Vamos a llenarnos. Vamos a ver. Vamos a ver si tú caes. Ven acá. Vamos a darte el throw. Qué bien lo hiciste. Qué bien lo hiciste. Ven acá. Vamos a darte el throw. Ven. Ven que falta poco tiempo. Vamos a darte el throw de nuevo. One more. Ven acá. Another one does it. MENA RD takes out
DCQ ¡Está with loco, nothing but throws. They go to grand finals and what ¡Usted an está loco, immaculate series of throws. Vengan from ahora. Bandits, MENA RD to take this Vengan set, ahora. and our grand 3-0 final como lo picture is here. vaticinó. There will not be a repeat Harvey lo champions vaticinó. in team name or in player. Lo voy a It's buscar. going to be either Bandits or Nasser versus Vortex goes Harvey, home. There you 3-0. have it. Bandits securing their Harvey, spot to face 3-0. off against the number one Harvey, ¿tú tienes alguna contender, and you do información? not want to miss it. It's ¿Tienes been alguna hotly información, contested Harvey, que before we debamos de even start. saber? We will see Harvey, ¿tienes who's alguna gonna be the información best que debamos of the de best saber? here at Street Fighter League right after this. Let's get this mission started. Hoy se sabía que se iba a hacer historia. Se sabía que hoy se iba a hacer historia. Hoy se va a hacer historia. Somos 737. Ahora quien gane 70 puntos será el campeón de la copa. De la copa no, del Street Fighter League. Mi hermano Vegeta está ahí. Comiéndose las uñas ahí. Mi hermano Vegeta. DCQ le ganó en un pasado a MENA. Solo era para él se confiara. Es que esa mano no tenía importancia. Más de 700 conectados y solo 500 likes. Vamos a esto, señores. Por el amor de Dios, señores. Ahora mismo no hay pelea. Miren. Vamos a darle like. Y no tan solo like. Vamos a suscribirnos al canal. Vamos a suscribirnos al canal. Porque muchos de los que están aquí, quizás por un asunto de que no lo saben. No sé. Señores. Hachuhiro RD regala 10 membresías. O sea que van a ver 10 miembros nuevos del canal. Si ven algún regalito por ahí, ábranlo para que usted sea el próximo miembro. Haruchiro RD, gracias. Señores, agarren ahí. Hay uno, ustedes mismos lo agarran. Agarran la membresía. Señores, miren ahí. Elvis Roa. También Elvi, pero tú ni siquiera eres de miembro y estás regalando membresía. No, pues esto es increíble, señores. Elvi también. Elvi, tú no eres miembro. Elvi, tú no eres miembro. ¿Qué tú haces regalando membresía? Esto no tiene mamacita. Señores, hay 20 membresías ahí en el aire. Cójanla. Miren ahí. Y ex Demon King regaló 5 membresías también. Boros, si tú ves que hay unos regalitos ahí donde están los muchachos, tú le das un clic ahí y te haces miembro de una vez, regalado. Dice Samuel Pie que nunca tiró a Amnesia. Realmente no lo vimos tirando mucha Amnesia, pero se supone que MENA tiene que estar preparado para eso. Se supone. Pero el Birroa, pero espérate. ¿Dónde está mi hermano Elvi? ¿Dónde está Elvi? Un momento. Señores, nada más denle ahí a los regalos que están ahí arriba, señores. Hay pila de gente regalando cosas y ustedes no la están agarrando.
Sechilo RD también. Señores, en el chat, arriba en el chat, miren, en el chat, hay pila de regalos. Todo eso son membresías gratis. Y usted como miembro, hay la pelea, usted la va a ver primero. Porque nosotros tiramos pelea para los miembros. Esto es un asunto, señores. Elvi, escribe ahora en el chat para que tú veas una cosita. Escribe ahora, Elvi, en el chat. La agarrate, claro que sí, míralo ahí. Primero la técnica es miembro ahora mismo del canal. Eres miembro. Desde que aparece una llama y tu nombre. Ya tú eres miembro. La agarrate como el mejor. Lástima que no me dice aquí cuáles son los que le están ganando para ir anunciándolo. Tan fuertes los regalos. Señores, Grand Final. Grand Final. Zhao Hai, Chris Houstatarian. It comes down to this. De una vez, Finals mielquina, SFL pero Season qué. 6 for Street Fighter 6. Oh, I'm getting hyped. Let's go. I'm getting really excited. I'm getting really excited. Who do we have going into this interview before we get things started? Well, I'm glad Primero you a guys asked. 70 puntos. Well, too bad because MENA RD is going to be stepping up to the plate for a very, very juicy interview to see how he fares up and how he's feeling. Primero a 70 puntos. ¿Qué? ¿Cómo que donando veces? No, y eso. Que donando veces de $20. ¿Y dónde están esas donaciones? ¡Ay, sí! Miren aquí. Pero ¿y esto? El chat estaba frisado. El chat estaba frisado, señores. Espera un momentito. El chat estaba frisado, un momento. Y el chat estaba frisado y no puedo ver. Estaba frisado el chat. Vamos allá, señores. Miren. Gracias a un momentito, señores. Gracias a Moda Technology. Vamos allá con el toro Moda Technology con $20. Gracias, hermano. Moda Technology. Se frizó el chat, señores. Ustedes están dado al pecado, Ustedes están dados al pecado. Y José Luis Randon Torres regaló una membresía. Dímelo, Belio. Estás al aire. Te mandé un link ahí para que lo ponga, que es el grupo de WhatsApp. Está bien. Los muchachos se entren ahí. Ah, está bien, gracias. Dale. Señores, vamos a tener aquí el grupo de WhatsApp del canal. Fijamos el mensaje para el nuevo grupo. Está ahí arriba. Es el nuevo grupo del canal. Ahí, usted, si usted tiene una pelea, que usted dice, mira, esta pelea es buena para que Gary la narre, pues nos lo puede hacer saber por ahí. Y también ahí vamos dejando los links y todas las noticias relacionadas con el maravilloso mundo de Street Fighter y la escena competitiva de República Dominicana en Teresita. Mike RG regala una membresía. Él no es miembro, pero él está regalando una membresía
para que usted sea miembro de esta comunidad. Gracias, Mike RG. Está malo el link. Déjenme ver. Está malo el link. Evelio, revisa el link y dime si está malo. Está bien. Ah, perfecto. Está bien. Está bien el link del chat. Está arriba, señores. El link del nuevo chat. Nuevamente, gracias a Moda Technology por esa aportación que hizo. Y ahora, señores, les voy a decir algo. Les voy a decir algo que dijo Mena. Mena dice que este torneo lo puede ganar quien sea, menos Angry Bird. Y Angry Bird, el que está ahí vivo. No ahí donde está. Ay. El favorito de los solomancos. Oh, solomancos. Oh, Rebelinsky, oh, triste. ¿Qué van a decir cuando vean a su caballo caer? El link me manda a descargar a WhatsApp. ¿Cómo va a ser? El link te manda a descargar a WhatsApp. No puede ser. No debería. A descargar a WhatsApp web. Jonathan Montero. Muy duro, mi hermano Gary. Gracias, hermano Jonathan. Ay, vamos a entrarle a palo a estos pájaros. Vamos a comenzar a desplumar pájaros de una vez. Qué bendita chaqueta más dura. Quizá el color, quizá un chisma negro, mama, o un rojo encendido, pero está dura la chaqueta. Cuando le da el link, creo que si tú le das el link desde el celular, te dice que no tiene WhatsApp. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Voy del celular. ¡Viene daño feo! Muy posiblemente el daño feo aparezca en este asunto. Vamos a ver algo. Le doy al chat y... No, pero dice de una vez. No. Tú le das el link y te de una vez te hace miembro. Tú le das el link y te hace miembro de una vez, papá. Ya tú estás dentro, ya. Tú estás dentro de la familia, ya. Ya tú estás dentro de la familia. Gary, tú vendes chaqueta más dura de ahí. He vendido chaqueta más dura de ahí. Pero esa está dura. Esa está dura. Mieida para el Licey. Top 7 Game. Ahora sí, activo con la comunidad más agria del retro, señores. No sale el grupo. Sí, sale el grupo cuando tú le das ahí. ¡Oh, señores! Kiko Master. ¿Cómo vamos? Hablando de Kiko Master, señores, públicamente, no he hablado con él. Voy a decir públicamente. Venimos con una gran entrevista con Kiko Master. Él no lo sabe. En el canal venimos con una entrevista y es en donde él va a hablar. Le vamos a preguntar a una de los jugadores que Kiko, aparte de ser una leyenda en Street Fighter en este país, es también uno de los jugadores que más conoce el juego.
y vamos a tener una entrevista con alguien. Tú no tienes, oigan bien, tú no tienes que ser un excelente jugador para ser un buen manager. El manager es quien conoce. Y para mí, la persona que más conoce Street Fighter como en su conjunto, EcoMaster lo es. Queremos ver vamos a ver Street Fighter, pero por dentro. Esta es una entrevista en donde queremos que Kiko nos diga qué es lo que hay en la mente de estos jugadores, la jugada y qué hay detrás de todo eso. Así que una increíble entrevista, una charla con Kiko Master, legendary, un OG legendary de Street Fighter. Primera pelea. Now up to the front, and it's only going to be one winner and only one team representing the USA. I can't wait till we figure out who it is. There's no doubt. A little bit of difference in terms of the demeanor and the energy coming in from the Nasser bench. They're looking strictly to play. They're not even going to try to antagonize MENA RD. They're not even going to say a word to him. 633 personas ahora mismo. Estos son las finales, señor. Instead, they're sending in their strongest guns as soon as possible. Dale volumen. Going up ya le di volumen, ya le di volumen. High to kick things off. Here we go. Más volumen todavía. Comienza esto, señor. I like how you added that in there. They comenzó esto. Said he's not talking to MENA RD. I like that. I love that approach. Xiao Hai tiene nice. 3 caracteres en el juego. Speaking of, Xiao Hai gets one of his own with the jury. Xiao Hai con Yuri. Abre de nuevo a Pong. Consigue el throw. Knockdown in the corner. Xiao Hai with the lead. Oh, nice throw. Consigue. Punk trying to dwindle that lead. A ver, consigue taquito. Uy, buen salto de Pong. Uy, se bombea sin miedo al éxito. Xiao Hai se bombea de nuevo y consigue bombeo. Pong lo abre. Xiao Hai reacciona y tira level 1 y lo pega. Xiao Hai llevando la peor parte porque ahora está en burnout. En exhausto, lo abre y esto va a ser todo. El primer round es de Pong. On the ropes, 2 gauges to 1 round to none in this first game. Señores, aquí valen toda la mano. Oh, sí. Pong se bombea. ¡Ay! El Jimmy consigue buen daño. Pong ahora mismo. Uy, qué buen throw de Pong. Pong está en CA. Consigue. Oh, wow. Gets the hit. No combo, though. Goes y consigue el Drayin para Pong. Y esto puede ser todo. Pong. Increíble. Increíble. La deja viva. La dejó viva. La dejó viva. Pero estaba en exhausto. La primera sangre es de Pong. Remember, this grand final set is for 70 points. I could have done the drop rush first combo. Oh, yeah. But I actually, bro, for some reason, Grand final por 70 puntos. Got hit in the sky. 70 puntos es esta gran final. He looked airborne. He did a DP, right? It just, yeah. No, they're talking about that instance where the uppercut did come out. Like you see Jury do it, but still a grounded DI hit. So very strange. Maybe because it wasn't OD. I'm not exactly sure. No, what happens is like you're just gonna catch him airborne. You're gonna get the punish counter. You're not gonna get the wall splat. So it's a different type of sequence that you have to catch. But either way, Punk still able to Uy. land that combo. Obviously, getting the big confirms on it. Consigue el throw. Oh, that is a punish counter. That's way too close for that round. Uy, se me fue el monitor. Volvió. Oh, wow. Early crouching medium punch off of the drive rush, doing full well. Consigue aquí abrirlo. Buen bombeo.
de parte de Pon. Pon llevando a la esquina hacia Ojai. Hacia Ojai en problemas aquí en la esquina. Pon tratando de abrirlo. Hacia Ojai. Sale de la esquina. Consigue. Buen daño. Uy. Resetea, consigue el throw. Ahora Xiao Kai es el que está en mejor posición. Consigue el throw de nuevo y se lleva la mano Xiao Kai. El chino de Bonao. El chino de Bonao con la Yuri pelo blanco. Yuri pelo blanco. Yuri pelo negro. No, llega el level 3. Es SF6. Lleva la mejor parte el nuestro. El chino de Bonao se bombea, Pon. Y el chino de Bonao está buscando el perfect. Pon se bombea. Y llega el level 3 en CA. Álvaro. Álvaro Pon. Pon, pero usted está muerto. Usted no lo sabía que usted está muerto. Esto se puso 1-1 ahora. 1-1. El chino de Bonao bebe agua. Yo también. Si el chino de Bonao bebe agua, yo también. 1-1. Haruchiro RD lo dice. Haruchiro RD lo dice. Estamos 1-1. Sí, no dejen que le den los labios. Le den los labios, esos bandidos. Tienen infiltrado. Obviously not an only Street Fighter player, but now that he's son unos bandidos. Played lots of games in this league, you can tell he looks a lot more comfortable in this matchup, especially against one of the best players in the world, Punk. Vamos allá, señores. Miren qué respeto. Lo abre de lejos. Xiao Kai. Consigue el throw, back throw. Punk. Xiao Hai was asking if Punk was nervous. I don't know what he meant by it. I don't think it was anything, anything mean or negative. But Punk, he popped off on him immediately. So getting this run back in and of itself will be perhaps something pretty big emotionally. We'll see consigue el throw. Ahora Xiao Kai, el chino de Bonao. Consigue el antiaéreo. Tratando de abrir a Pon. Pon, una defensa espléndida. Abren ahora a Xiao Kai. Se pone esto prácticamente igual. Buen DP ahí de parte de Xiao Kai. Llevando la delantera en esta mano. Entra con el Cannon Drive. Nuevamente. Buen perfect parry de parte de Xiao Kai. Consigue el back throw. Ahora es... Uy, level 2. Vamos a ver. Uy, Drive Reversal. Ven acá, antiaéreo. Ven ahora, coge presión. Level 1. Guay, lo consigue. Sí. Ven acá. Allá se nos acabó el level 2. Está bien. No se consiguió nada con ese level 2. Antiaéreo de Xiao Kai. Buscaba el overhead. Sale. ¡Uy! ¡Ay! Se bombea sin miedo al éxito. Pon, charlatán. Así te bombea tú, Pon. Así te bombea tú, Pon. Excelente antiaéreo de Xiao Kai. Pon lleva la delantera en esta última mano. Pon con esa pata fuerte. Los antiaéreos están on point con Xiao Kai. Xiao Kai, a Xiao Kai no se le puede saltar. Tratando de abrirlo, Pon. Pon buscando la primera sangre para su equipo y lo consigue. Sí. Eso fue todo. Pon tiene los primeros 10 puntos. El equipo Nash Art. Big Bird already standing up, making his way to the podium in Cabo.
de chino de ahí. Quite the win. 3 muñecos y no gana ni una de chepa. Performance of MENA. And now Mariso, hoy se ha roto récord en el canal, señores. Consigue. Uy, entra el Dash Impact. Excelente reacción de parte de Big Bird, que consigue daño máximo con Maris. Ustedes no están viendo. Ustedes no están viendo lo que esa mujer hace. Esa mujer es destroza. Destroza. Destroza a esa mujer. Pero sin problemas. Sin problemas, Cava. Vamos allá. Pelpe Parry está jugando. Está. Vamos, Cava. Bien. crouch medium kick. Sobot finds his mark. Charge heavy punch. Uf. Change in the air. Oh, that is gonna hurt something. Increíble. Oh, señores, hasta ahí. Las interacciones son muy pocas. Mariso no tiene que hacer muchas cosas para matar. Pero es el momento, Cava. Wow. Vamos. Vamos, ríete. Ríete muy bien, ríete. Ríete muy bien, no te preocupes. No te preocupes. Vamos allá. Vamos allá. No, la cara de Cava. Mariso. Vamos. Vamos, Cava. Respira. Respira. No te preocupes. Oh, man. Balanjón. Dime, Balanjón. Dime, Balanjón. Balanjón riéndose. Si Marisa hace 3 interacciones, ¿te mató? 3 interacciones y te mató. Vamos allá, Cava. Bien, abre Marisa. Bien. Consigue el back throw. Cava ahora. Marisa. Señores, miren el daño. Consigue ahora el command throw. What are you going? Consigue Cava el target. Ven acá. Control back here. Gladius. Great block on the overhead after drive rush. It's still close. Ven acá, excelente reacción de Cava. Gonna keep Cabo alive. Ven acá, ay, no lo aguanta. Yeah, Cava not having enough life. Gamers are left over the tank. Cannot make that trade. So really good awareness from Big. Vamos allá. Bien, excelente brinco estándar de Cava.
Cava consigue el throw. Consigue el throw nuevamente. Bien, lo abre. Consigue el back throw ahora. Marizo. Cava sin miedo al éxito. Gilén brillo. Y la pega. Ojo ahí. Marizo le ve. Uy, el Gladius llega. En exhausto. Cava. Murió. Muere ahí. Steve, you're the Marisa player. Yeah, you're dead. That's game. More than enough damage. 2-0. Damn, that was fast. That's the angry look. That's the big bird we all know. The one that we watched actually cater to a whole bunch, a whole new age of Marisa players out there. I saw so many people tweeting Big Bird like, "Hey man, you, I'm now at platinum of blah blah blah." Now Ahora I'm mismo. Master. I'm like, man, this dude just converted Nazar a whole tiene 20 puntos. of Street Fighter players with the Marisa. Tiene la pelea por los 20 puntos. Yo, Big Bird, MENA what a win, contra what Angry a quick Bird. work though. Zhao Hai still talking to the people, and MENA RD coming up to the plate. That means Angry Bird will be the player taking on MENA RD. Let's go. The Evo run back in grand finals of SFL. Remember, this team is coming in undefeated, right? This is not going to be the first time they've encountered each other in the league. So there is a potential for a 40 bomb to happen. Oigan bien. Oigan bien. Remember, it is to 70. And they still embrace, not even adapt. They still embrace. I don't know if you guys were even remotely Hipócrita ese aware, abrazo. Street Fighter Abrazo 6 hipócrita. Vas a morir, Angry Bird. For not just Street Fighter. Vas a morir. One of the largest fighting game tournaments in the world. If not the biggest. It was the biggest, if I'm not mistaken. And that means the number of Molilas, Angry Bird. on the main stage for grand finals. Nuestra venganza será terrible. Compartan y den like. Angry Bird. Compartan y den like. Llegan. MENA RD. It does MENA RD. These two were the people headlining that event from pure skill alone. Angry Bird. Ken for Angry Bird. The Luke for MENA RD. Yo, I still remember the aura coming in from both. ¿Viene con Luke, MENA? ¿Viene con Blanca? MENA RD coming in with the Admiral's jacket. Yes. Like actually, the Admiral's jacket. Actually, way too buff. Oh my God. Does he still have that? There's no way he doesn't. And if he doesn't, Marizo quita demasiado. I would. All right, Parece un búho. Here we go. Angry Bird parece un búho. The run back from Evo. This time for SFL. Only one team's going to Luke win. versus 70 Ken. points is the goal. 40 points 20 might be on the table puntos if Angry Bird can para. get this W. Let's see what happens, though. Bien. MENA buscando abrirlo. Fireball, ambos. MENA lo abre y se va a daño máximo con Luke y lo consigue. MENA consigue el back throw llevando a Angry Bird a la esquina. Angry Bird se sale. Llega la Jirai, llega el back throw. Ahora MENA es el que está en la esquina. MENA se sale de ahí, no quiere estar cerca. Entran las patadas de Ken. Uy, entra ahí el cross-off de MENA. Se bombea Angry Bird y MENA no quiere mucha espectacularidad. Cero espectacularidad. Usted se muere de un back throw, muérase de un estrellón. Muérase de un estrellón. Vamos allá. Llega en la Jirai, MENA lo abre y se va a daño máximo, lo consigue. Lo abre. Level 3. Consigue muy buen daño. Emmanuel Vázquez se hace miembro del canal. MENA lo abre y señores, convincentemente, el toro se lleva la primera mano. Marking his territory already. Game 1 for Bandits in the anchor spot. Bravo Shin tried to get another throw. Angry Bird at the ready. Buen DP ahí de parte de Angry Bird. Dash rushes into a fireball. MENA le lee el die rush. That medium kick gonna do the job.
Excelente. Excelente DP de parte de Angry Bird. Angry Bird lo abre ahora. Casi en la esquina Mena, con interacción puede morir y muere. Even after the crouch jab, I love that slight delay. I can't tell if it was an error or not, but either way, the confirm would have been there. Angry Bird getting the target combo with Art. Yeah, if I'm not mistaken, he definitely got Qué buena esta que dijo el centro. La voy a leer ahorita. Consigue el DP en brillo Mena. Que Mena no es el toro, que tiene que ser el burro porque vive cargándola todito. Uy, buena, Beast Mode, baby. Increíble reacción de Mena para entrar con ese level 2. Esta mano está empate en vital. Llega en la Jirai de Ken. Entra ahí en Punish Counter Mena y se va a daño máximo. Lo consigue. Entra de nuevo y esto puede ser todo. Y sí. Se pone 1-1. 1-1 esta tercera batalla. Acomódate las gafas, muchachos. Acomódate las gafas, muchachos. Acomódate las gafas, muchachos. ¡Oh! Y llega al level 3. Angry Bird se va a daño máximo. Mena no tiene que pagar peaje para salir de ahí. Y esto se empató. Perfecto de parte de Angry Bird. Y esto se pone 1-1. Hoy, aquí, Mena consigue el chimi. Ven acá, hacia antiaéreo. Hasta yo lo vi. Hasta yo lo vi que soy un mago. Uy, excelente el daño de Angry Bird ahora, llevando a Mena casi a la esquina. Excelente back throw de parte de Angry Bird. Level 1 de Mena, lo consigue. Reacción. Álvaro Angry Bird. Uy, entra. La Jirai. Contra ese Fireball y Mena se lleva el primer round. En busca de los 60.000, dice mi hermano. Entra de una vez Mena y consigue daño máximo con Luke en la esquina. Perfect party de parte de Mena. Vuelve a tu esquina. Es ahí donde perteneces. Buen take de parte de Angry Bird. Angry Bird tratando de abrir a Mena con la Jirai. Entra en combo. Perfecto. Entra el back throw. Mena entra a la esquina. Level 3, lo falla y viene daño feo. Viene daño feo. Beast Mode, baby. Se le cae. Se le cae el Beast Mode a Mena. Mena se bombea. Mena está. ¡Oh! Se lleva la segunda mano el nuestro. El nuestro se lleva la segunda mano. ¡Oh! Consigue ahora. Mena el chimi. Angry Bird lo abre. Lo lleva a la esquina. Mena barrea. Angry Bird lo ataca ahora. ¿Verdad, Mena? Bueno. Uy, Mena consigue buen salto. Consigue buen daño con level 1. Consigue el throw. Consigue el throw nuevamente. Mena consigue el throw por tercera vez. Overhead. Bárbaro, déjate pegar ese overhead, barbarazo. ¡Qué cuerda! ¡No! Bárbaro, Angry Bird. Muérete rápido, muchacho. Ven acá. Te abre Mena. Consigue el throw. Consigue el throw nuevamente. Ay, sí. Aquí puede venir. Sí. Viene el level 3.
Angry Bird, tíralo todo, mijo. Tíralo todo. Tíralo todo, que Mena no te en ti. Consigue abrirlo. En problemas, Mena en la esquina, se le cae. Se bombea Mena como el mejor. Logra intentarlo. Consigue el otro, señores. Y esto va a ser todo. Esto va a ser todo. ¡Dios! ¿Dónde está el mejor del mundo? ¡Va de ahí! ¡Va de ahí! ¡Buena seca! There were a couple of drops. Yeah. There were a couple of drops. There were definitely a couple of drops. Quite the scramble. Pregúntenle a algún dominicano viejo ¿qué es una seca? First intermission between the teams. Man, that is quite a way to ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está Balance Jones? ¿Dónde está Cheo? Pues son mudos ahora. Ah, pues son mudos ahora. Oh, ¿y los anti-Bandits dónde están? Ay, pues son mudos ahora. Es que son mudos ahora. El toro. La celebración, la celebración. Celebración, señores, todo el mundo. Escriba todo el mundo que está ahí en automático. Escriban que sube. El burro. Escriban. Tatavian Win. Pregúntale a Balanchón por Mena. Son mudos ahora. Que Viga le ganó. Dominicano. El toro. Cheo llegó papá Mena RD. Llora Cheo. Y es el momento para poner esto. Vamos a un mensajito. Vamos a un mensajito, Miren, miren este mensaje. Miren este mensaje que me llegó. Miren este mensaje que nos llegó, nos acaba de llegar aquí a redacción. Mi gente, mi más sentido pésame por el team anti-Bandits. Yo sé que ustedes, la vida de ustedes está difícil. Ustedes no pegan una, lamentablemente. Lo quiero mucho. Espero que se puedan recuperar a tiempo. Que dejen de sufrir algún día. Y ya ustedes saben, con mucho amor, MENA RD. Su mayor dolor, lo quiero mucho. Su mayor dolor, lo quiero mucho. Su mayor dolor, su mayor dolor. El campeón los quiere mucho a ustedes. El campeón los quiere mucho. Y ahora, ¿y los miembros de este canal? ¿Y los miembros? Que vi al miembro de Arnex por ahí. ¿Y los miembros? Ahí están los miembros del canal activo. El toro. Super Cheo. El mejor MENA RD. Todo el mundo, casi somos 800 personas, señores. En este break vamos a dar like. Like todo el mundo. De nuevo el video de los miembros. Porque los miembros están aquí. Todo el mundo a dar like. Todo el mundo ahí celebrando el toro. Todo el mundo festejando. The champ is in the house. El toro. El toro. Esto se empató, señores. Se empató este asunto. Y los likes. Señores, es el momento de dar like. Es el momento de dar like. ¡Uy, Rufino! ¡Rufino está por aquí, mi hermano Rufi! Tiempo sin saber de ti. Señores, sí, Rufi está por aquí. Me alegra saber, hermano, que estás aquí en sintonía. No, los miembros nuevos van a estar para el otro live, porque hay que preparar el arte. Señores, todo el mundo a dar like, señores. Faltan como... Y suscribirse, señores. Like y suscribirse. Porque increíblemente somos muchos y hay muchos que no están suscritos. Esto no ha terminado, dice Cheo. Es cierto, no ha terminado. Esto no ha terminado. Ay, se comían al pájaro, señores. Y están los miembros ahí poniendo los stickers.
¿Dónde están los solomancos? ¿Dónde están Tristi y Rebelinsky? Mira dónde tienen al mejor del mundo ahí, a palo seco. A palo. Mandó a decir a Lanjón que Angry es un novato. 20-20 se puso esto, señores. Esto todavía falta algo. El mejor programa, José Hermoso de Villa. MENA RD. El chino no puede volver a jugar, Gary. Pero estamos activos en WhatsApp. Hey, bien. El mejor MENA RD. Recuerden, señores, tenemos un WhatsApp del canal. Está en la descripción del video. Queremos el dinero para acá. Queremos esos 60,000 de este lado. 60,000 de este lado. ¿Dónde está el Team Anti-Bandits? ¿Será que Cava saca su otro personaje al fin? Con Gail, Cava lo hace. Tranquilo. Con Gail, Cava lo hace. Like, señores, like. Es el momento de dar like y compartir, ¿por qué no? Y suscribirse también, ¿por qué no? Señores, recuerden que tenemos en Casi Dao el Criminal Anchivatos en 500 pesos. Es el juego de mesa creado por un servilleta. Es mi juego de mesa. Nada, vayan a Casi Dao. Son 500 pesos este maravilloso juego. Señores, y parece que vamos ahí mambo. Gary, yo prefiero a Cava versus Pon, Tataria versus Angry Bird. ¿Dónde estaba Alan Jones? Pregunta todo el mundo. Team Antibandi unido. Me gustó el Street Fighter gracias a MNGD. Cuando vi el video me encantó. Ah, pero mira, da tiempo a leerlo. Según la letra se queda la aplicación. Tatarian. Ay, mira, pues se le dio. Se le dio a uno de los muchachos. Se le dio a uno de los muchachos. Ah, no. Le había dicho era Cava contra. Vamos a ver. But that's going to be hard to come by, especially considering how many games, how many sets has Punk lost this entire Se viene la venganza de Cava. That's right. Yeah, this is going to be real as it gets. Here we go. Punk is going to be sitting up first for Nasser. Chris Tatarian still trying to find the confidence within him. We've seen what he's capable of in the States. Let's see how he does in the grand stage. It's going to be Ken versus Cammy. Here we go. All right. Chris T going up against Punk. I can't remember how many times we've seen this even in Street Fighter 5. I really don't know. I don't think we saw it too often. Tatarian consigue el DP. Le cortan el combo de patadas. Entra la Jirai. Buen tech de parte de Punk. Aquí lo abren y consigue con la Tatsu. Buscando el Chimi. Tatarian consigue el DP. Consigue el overhead. No maximiza. Buen tech de parte de Tatarian. Uy, Tatarian ahí consigue abrirlo, la Jirai de nuevo. Lo abre. Pong se va con el level 1. Pong ahora mismo está en modo exhausto. Pong consigue buen daño en exhausto. Consigue ahora Chris. Y llega el Dry Impact. Y esto fue todo. Con el back throw se lleva a Chris Tatarian el primer round de esta mano.
man, there's no way you can't talk about what MENA RD has accomplished with this team. Ooh, punish! Ooh, nice sweep. Back Todos queremos que MENA desplume. Uy, MENA consigue Tatarian. Uy, qué buena reacción de parte de Pong. But it's going to be so important for Punk to make the most of this side. Pong. Well, he does so, spending the level 1, excuse me. Pushes back to the corner. Uy, Tatarian se va a level 3 y esto se va a poner sabroso. Sabroso, sabroso con este daño. However, Chris T in a very strong viene, consigue. Had to confirm, didn't get the full combo though. Bárbaro Pong. Termina con level 1. Y Tatarian ahora en exhausto. Uy, entra el Dry Impact y esto será todo para una mano que estaba muy buena para Tatarian. Estaba muy buena la mano para Chris Tatarian. We hit the top of the beat. That Cammy thing doing extra work right now. Punk trying to get him to the corner. All quiet on consigue the el back throw. Ahora Tatarian. To get the corner. Tatarian abre a Pong. Pong se para sin miedo al éxito en brillo. Tatarian ahora lo abre muy bien, buscando la interacción, buscando el juego. ¡Oh, y ahora sí! ¡Viene daño feo! ¡Viene daño feo! Tatarian, level 2. No one's ever ready for that. Possibly the throw, who knows? ¡Sí! ¡Pong! ¡Esa fue muy buena, Pong! ¡Esta fue buena! Y Tatarian la hizo mejor porque sabía que esa era la que venía. Pero fue buena, Pong. Perfect parry de parte de Tatarian. Tatarian consigue buen daño llevando a la esquina. Entra el throw. Entra el throw nuevamente. Buscando el chimi ahora. Ven para que salga de ahí. Ven, perfect parry de Tatarian. Quédate ahí en la esquina, tranquilo, Pong. Pong, pero bombeate, Pong, ¿qué te pasa? Estamos esperando que te bombee. Ven acá. ¡Ay, sí! Míralo ahí, el chimi. Viene daño feo y se fue. Sí, claro que se fue. Claro que se fue con el level 1 tranquilamente. ¡Vamos, Tatarian! ¡Vamos, Tatarian! Una más. Una más en esta mano. Una más. Lo abre Tatarian. Consigue daño máximo. Casi en la esquina. Buen tech de parte de Pong. Ven acá. Coge tu tipi. Coge tu trayón. Ven acá. ¡Uy! Uy, tenía que dejártelo pegar, Pong. Pong queda en exhausto ahora. Pong, el que está en exhausto. Bueno, exhausto están ambos ahora. Sí, consigue el throw, Pong ahora. Pong tiene level 3. Sale Pong y creo que no se fue level 3. Pong, eso te puede costar, Pong. ¡Eso te puede costar! ¡Pong, muere! ¡Muere por Mako! ¡Muere por Mako, Pong! What if he did though? All he had to do was spin it. He wanted to conserve the bar for the next round. And you can see the eyebrows of Angry Bird start to move on the bench. And now the lead for this finals falls into the hands of the Bandits. Ooh, who do you send up next to face off against Big Bird? With the way that Big Bird was playing, man, it looked like nothing but Twitter versus Big Bird. He was supposed to be playing this entire time. Who are you going to send up against the big bad Marisa? It's going to be Xiao Hai stepping up to the plate. So this is going to be so pivotal, right? If it goes by the wayside, if it goes by Angry Bird taking this W, we're going to have Xiao Hai apiece, and that makes it versus more difficult for the anchor position to net that final 20. ¿Con quién vas, Xiao Hai? What's going to happen here is 30-point lead. ¿Con quién va Xiao Hai? Xiao Hai no ha ganado hoy. On the home side, so this Let's go, Xiao Hai. No ha ganado hoy. You got it.
Big Bird in a very important situation right now. Ahora es que Xiaohai tiene que hacer la mano. ¿Oyeron? La mano es ahora. Xiaohai con Yuri contra Mariso. Lo abre Xiaohai de una vez. Inmediatamente la primera interacción de Marisa. Segunda. Marisa nada más necesita 3 interacciones para matar a una gente. 3. Excelente DP. Stops the approach block on the overhead. Consigue ahora abrirlo. Oh, wow. Vamos, lo abre de nuevo. Consigue el throw. Okay, oh, like the way. Ven acá, lo abren y creo que eso puede ser todo. ¡Esto puede ser todo! ¡Ey! La primer round se lo lleva Xiaohai. Start off for Xiaohai. Both at 1 bar apiece. The Phalanx bringing in early. Superman Punch. Wow, lo jaló fue. Más agresivo ahora. El pájaro grande que usa a Mariso. Consigue la interacción. Muy buena ahí. Uy, consigue en Punish Counter. Tiene daño. Entra ahora con el level 2. La Marvel, señores. Se activa la Marvel. Se activa la Marvel. Se activa la Marvel, entra. ¡Ay! Se le cae. Lo mata. No lo mata. No lo debe de matar. No lo mata. No lo mata, pero que lo vayan a ver. Uy, entra el Gallín. ¡Uy, entra, señores! ¡Y la primera sangre! La primera es del chino de Bonao. En la que tiene que ganar. You're playing so good. So good. Good patience in the neutral. Good patience. Just be careful. Don't whiff because he will do things to make you whiff so he could do stand heavy punch. So esta es la que él tiene que ganar. No es la otra, ¿no? Sufre Gary. Mira lo mucho que estoy sufriendo. Tú no me ves cómo estoy sufriendo, Omar. Mírame sufrir. Buen take de parte del pájaro grande. Ready with the uppercut. Eso es. Cúbrete bien, muchacho. Cúbrete bien. Earlier season, Xiaohai is gone. This is cúbrete bien, Xiaohai. Same for Christitarian. Yeah. Both of these players, excuse me. And if you think about it, that could have been a lot of pain. If you think about it, these guys have been set up. Cúbrete bien, Xiaohai. Situations the entire season. And now MENA confident putting them in these starting spots. Bien, lo abre. Whether it be Chris T. Consigue el throw. Them a win. Xiaohai trying to net him another. Uy, lo abre de nuevo y esto puede ser todo. And he's not even going to need another level. And right now, another player match point on the board. Una más. Oh my God. For Bandits. Bien. That would give them the lead here. Oh en my Punish God. Counter. Buen daño. Counter. Dash up. Consigue el throw. Uy. Level 2. Level 2. The big counter against the fireball. The first one that we've seen from Big Bird, he hasn't really been able to catch any fireballs thus far. Ven acá. Tú estás como muy. Vamos aprendiendo ahora. Ay, no, level 3. Marisa, she has a little more life than most. But this situation is still level 3. No bars on her side. Vámonos cerquita ahora en interacción. Buen tech. Buen tech. Really effective. Buen Looking tech. for the DI, but she's getting a lot of it back soon. Buen Superman No retaliation. DI not close enough. And now in burnout again. ¿Quedan en burnout los dos? Sí, pero ahora adivina quién no está en burnout. Oh my God. If he was stand blocking that, do you think it would have Adivina quién no está en burnout. Adivina quién no está en burnout. Huge. We gave him the look. Fam, I got this. Roll forward again. Xiaohai definitely not looking nervous in that set. That's a 2-0 victory for 40 points. 40 points on the board for Bandits. And if they get this one, that would be a clean sweep. That would be a clean sweep and 40 on the board. Vamos de nuevo. Bandits in this grand final scenario. Angry Bird. Vamos esta mano de nuevo. Otra cosa, muchachos. But ladies and gentlemen, Christitarian, otra cosa importante es not dropping a single game. Los nuevos aquí dieron su like. In the league, Hey. Nasser.
They're bleeding right now. Mark the God fell Faltan short. nada más Big Bird not 70 able to close likes. it out. It's up to these two legends. Big Bird only has to watch his brother. Esos 70 likes, señores, que faltan. Yo no tengo, oigan, no, yo no hay forma de yo pensar. Yo estoy más que agradecido por esos 700 likes. Somos 773 personas, pero el tener 700 likes, hay 73 personas que no le han dado like, pero y Tony Game 24 dice, mi alumno más aventajado, mi Padawan, dice, maestro, tenga sus $2. Close out. Close it out. Lo recibo. Lo recibo. I mean, don't get me wrong. I do like the idea of being like, all right, we're going to put him last. Just mi alumno más aventajado, Tony Game 24. If they get 20 here, that'd be 40, and then they would need 30 to close out. That's a 10-point and a 20-point. So why would you save MENA for that last? Viene ahora. ¿Y dónde están? No, not the last 20. ¿Qué hacemos? Llamamos a los muchachos. Hay que llamar a Tristillo y a Rebelín, que yo debería llamarlo. Yo debería de llamarlo. Emma, eso es lo que voy a llamar cuando termine. I mean, look, that's the situation you put yourself in. Ven acá, ¿y dónde está Omar, y Cheo, y Baranjón? Chris T has definitely been ¿Qué le ha pasado a esta gente? has been stepping up. Kaba did his job, has been stepping up. So any person that you send up here, I feel like when it comes to the matchup wise, it's actually going to be super Vale, tengo una pregunta que no me deja dormir. ¿Por qué Poña no se ríe y se va a reír, Browdy? Él se va a reír, Browdy. I see. They now have all delivered and done exactly what they needed to do to keep this team afloat, and now they have the lead. Why wouldn't you send any one of those players up? But that is all by the wayside. A very big, important situation right now. Another run back. MENA RD of the Bandits. MENA Angry RD, Bird of Nasser. el toro. This is Grand Finals of SFL Season 6 for El Street Fighter toro. 6. Luke Se fue de nuevo. Ken. Luke Let's go. versus Ken. Fireballs as the introduction, trying to set the pace to drive. Llegan los fireballs de Luke. Not really getting the opener. Looking for just yet. MENA buscando. Fireball handshake between the two. Parries. Perfect parries with that. Buscando. Señores, que respeto a ambos. Uy, consigue el Chimi, MENA. The Bandits team saw the whiff punish. Lo abre ahora Angry Bird. Side switch here. Angry Bird. Ambos empaten vital. MENA consigue el crossover. Ven, paga peaje. Toma tu antiaéreo, lo abre de nuevo. MENA llevando la mejor parte de la mano. Consigue el throw. La Jirai. Uy, se bombea sin miedo al éxito. Oh my gosh, the follow-up from the OD uppercut from Luke. Son $60,000. We saw Angry Bird try to hit some buttons. Son $60,000. Dash up, gets the crouching jab, goes into the target, uppercut on the follow-up, stays in front. No jump, keeps the ground control. Consigue el throw. The Genrai kicks. Offense. Entra el puño fuerte. Esto parece que puede ser perfecto. No, no quiso. Al final quiso. Y esto se pone, se empata, perfect. Y Manuel Vázquez dona su hamburguesa y $2. De una vez, Angry Bill, sin miedo al éxito, le tira. Uy, entra el daño impact. Buen daño. Vamos a ver si MENA tiene el combat. Vamos a ver si MENA puede reaccionar. Uy, se bombea sin miedo al éxito. Critical art para MENA. MENA. Uy, consigue el critical vacío. Qué daño. Qué daño. Consigue el back throw. En la esquina ahora. Fierce punch. That camera, this camera. Yeah. First game, MENA RD. Cruje la cabeza.
Confirm off of the crouch jab. Full confidence. Pero hay que trabajar. Again, this presence Consigue el so throw. difficult to contest against. I love it. Escaping the pressure. Finding a way to backdash the throw. Jesus, perfect parry. Conversions now. Back throw. Here comes the offense from MENA. We've seen what this Vamos does to allá, a round señores. and what it spells Ay, for a consigue bunch el of these dry impact. And right now, Consigue el another throw. Life lead just barely out Lo of the abre. reach of MENA. He gets the hit. Puede There's venir, no way he's señores. not Esto spinning. puede. Uy, se le But he cae. drops it. Oh, yo. Ahora number tú, two. Angry Bill, tíralo todo. No lo tiraste todo. Ay, no lo tiraste todo tú. La impact. Uy, llegó. Llegó a la esquina. Yo, the EX Tatsu to close out. Angry Dice Bird, mi hermano que la última vez que vieron a Baranjón lo vieron por la frontera de Haití. No buttons after the flash knuckle. He's in the corner, a little late to pull the trigger, but he still get the Lo target tira, combo. tiene que Spins tirarlo the level todo. three. Tiene que still tirarlo sitting on all todo, three Angry bars, Bird. though. Tienes que tirarlo todo. Big Todo damage tiene que once again. tirar. What cost, Steve? Excelente 45% of your daño. life, majority of your drive gauge gone. MENA ahora está en exhausto. Be careful. We've seen MENA willing to throw Consigue the el dry level threes out there. impact. Another early stun. En problemas MENA what's the ahora setup? en la esquina Takes the caliente de uppercut. Herrera. Throw, put him in critical art. Trying to pepper it down. Oh boy. No Uy. interruption there from the RD, so trying to Álvaro, fight ese for his Chimi life out of the no corner. llegó. Y Angry Bird He got the level one. He can close empata out. estas That's gonna acciones. do it. Poniendo esto the perfect 1-1. KO and an instant answer Perfect. from Wow. Angry Bird and Nass. Go ahead, Xiaohui. I say first two things. The easy thing is he always heavy punch cancel Ese asunto ahí habla el hombre, muchacho. everything. So if he cancel, You're saying you can drive impact everything if he does stand tiers? Señores, a punto de ser 800 en este live. A punto de ser 800 personas en este live. Compartan, den like. Dije que no iba a pedir más like, pero ustedes están ahí. Puede Yeah, I was ser. gonna say it looks like Que you're den trying like. to escape every time that he's in. So I trust your reads. Just be careful about getting clipped. Okay. You're playing godlike. Let's go. 700, somos 788. No headphones. MENA goes back in with the Luke nonetheless. Uf, MENA. Damn, the delayed fierce. You're starting to see some of the different strategies coming out. Bien. from Angry Bird. Just MENA trying to se catch bombea some sin timing, miedo al but éxito y lo consigue. Consigue Yeah, ahora not after that el medium dry kick. impact. MENA se va a daño máximo y lo consigue con el level Oh 1. my gosh. No burnout, but he's right there. Lo logra Flip, abrir. not gonna be Se enough. cae la Jirai y no entra. El combo ahora sí lo Stagger completa. from the crouching jab. Consigue el Dragon throw. Lash. Defense En la wasn't esquina looking caliente too de good. Herrera, Now the MENA, lead just donde nadie barely quiere out of the estar, reach lo of abre. Level 2. Y con el level 2, ese daño se da muy Look at the burn bueno. marks on the ground. No meter, we've seen the OD uppercut. MENA and se there it bombea, is pero lo again. ven. Now Angry Bird getting wind Angry of it, Bird starting to understand. Pone el primer We noticed that round de la MENA RD segunda definitely pelea. used that OD uppercut very sparingly. La but he's tercera. been pretty on the money for the most part. I feel like that's the first one we've seen one fit. First time we've seen one fit. Aquí lo abre MENA. Now that I'm thinking about it. Va con el. Jumps out of there. Uy, consigue buen perfect parry, They're MENA. gonna get the screen carry, but mostly, yeah, that damage. Their combo is Uy, perfect parry. Oh, DI of his Perfect own, parry al exhausted dry drive impact bar, y el and dry he's gonna impact. get the corner switch. Dry impact ahora de MENA. Pues y este festival de dry impact, señores. We haven't seen this Daño many DIs máximo, in no. a hot minute. Se OD bombea como el mejor. OD uppercut Angry Bird coming in está hot ahí for al Angry frente. Bird. Llega el Sneaking into Jirai. Dragon Lashes so many Llega el times over. combo. The MENA mic tiene el confirm level as well. 3. Block on the overhead. You are looking to Uy, smother puede MENA llegar RD, aquí. but no, Daño this is máximo. gonna be lights Se irá out. MENA. He Daño decides to máximo. spend it. Of course he Sí, decides se va to daño spend it. máximo. Quiere Putting a asegurar lot el of weight on campeón. himself in this third round here as he spends all his resources to close out the second Señores, llegó round Baranjón. versus Llegó Baranjón Angry y Bird. dice: Oh, nadie man, puede the back con mi and forth pájaro is enojado. crazy. Vamos a ver si es One round cierto, apiece. Baranjón. Runs into a fireball, Aquí MENA lo abre crouching, strong, y se va a big daño máximo. conversion. Sí, No meter needed lo for this, but only consigue. drive bar. Oh, wow, confirmed Angry Bird into the se va al level level 3, gonna get 3 the full inmediatamente. CA animation. Hay What que a good tirarlo call, because it's todo, gonna put him in dice burnout, I think, Angry and Bird. he Todo doesn't hay que have to tirar. bar for retaliation. This is a good spot for Angry Bird.
Angry Bird con la Jirai. Into the corner, no question. Mena se sale. MENA RD finding a way to finesse out of the corner up until this very moment. EX Tatsu, OD Tatsu, excuse me, to bring Uy, consigue verle el dry impact. Muy buena de MENA. Vamos a ver si MENA puede conseguir este combat. No, le leen el dry rush y Angry Bird toma la delantera 2-1. In the set versus MENA RD, instantly puts back on the headset, wants to know what the team has to say, and smiles are on the Nasser bench. Pong se ríe. It's hard, man. It's really difficult to se even call ríe. out Angry Bird, once he put MENA RD into a situation where he was burnt out, having 0 bar, he gets a full sequence of pushing. Like, he gets to be giving himself llega el combo de patadas. Towards the corner and building this meter while shipping you out. Ooh, DI not close enough. And you have to put Uy, lo abre MENA. Right? Consigue ahora en punish counter, gran daño. MENA lo lleva a la esquina. Está en modo exhausto. Excelente DP. Tiene el level 1. Entra normalmente. Ambos están en exhausto. Entra la Jirai. Sweep in favor. That's gonna Uy, hit. entra muy bien. Gets his drive bar back first too. Don't jump it. Oh, my God, he MENA still did the AFK. se sale bien, pero Angry Bird viene con el chip damage. MENA sale. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Excelente CDP! Somos 803 personas viendo la final. From that distance. Tries to go for the throw, not gonna happen. MENA holding strong when it comes to the defense, standing heavy kick. First time I MENA consigue daño. The Dragon Lash is not working out. Tried to commit to cae the aquí, OD. Angry It's not Bird. gonna work out with the flash knuckle. But Uy, sin miedo al éxito, MENA sale. Bien. Another one ringing out. Uy, target combo terminado con level 1. MENA RD with the target combo, level 1, dash 2 times over. Angry Bird right back into the fray, trying to do a running step kick, trying to catch MENA off guard. La Impact queda en exhausto Angry Bird. Ahora Angry Bird es el que está en problemas. Está en problemas. Buscando el chimi. MENA. Oh, just wait. Step kick. Wow, life getting lower and lower because he is taking chip. He does have 2 bars though. Angry Bird está. ¡Oh! MENA lo abre y con el level 1 se empata esto. RD is ridiculous. 2-2. To the tendency, knows he likes to swing right there. MENA RD. Somos 815 personas, señores. Todo el mundo dejar el like y suscribirse al canal. La pasión de toda una comunidad, señores. Toda una comunidad encima del nuestro. MENA RD. Buen take de parte de Angry Bird. Adaptations. Medium kick is putting in that work against the drive rush thus far, and overall it's been a big stoppage towards Angry Bird's tactics. It's going to be so difficult to get past this while he finds it with medium kick of his own. I like this. Lots of parry in this matchup already. Es el juego, es la pasión, pero más que el juego es saber que uno de los nuestros, sangre nuestra, está en este juego siendo cabeza. Lo abre Angry Bird y Angry Bird tiene el primer round de esta mano. La Genki Gama, todo el mundo. MENA lo abre, termina con el level 1. Confirm into the level 1, spending a lot of resources to make this happen. The parry's coming out. Burnout for Angry Bird. En exhausto Angry Bird. For MENA as well, but we've seen how he operates in these burnout situations, especially when it's the opponent. Walks under, tries to get the jab. Text to throw still. Lots of Angry Bird tiene level 3. Jump in was looking pretty El salto fue bueno, pero no entró. Excelente DP de parte de Angry Bird. What's crazy is he said it with the jab to make sure he could still catch it if there was a jump. You saw it again right there as he jumped out of the corner. Oh no, it's too far. He tried to buffer the normal. It's the consigue el back throw. Just wasn't in range. Go forward, he's looking for it. Consigue el throw. MENA looking en la esquina, really MENA on the legs right en problemas. MENA en burnout. Level 3 there. He didn't get the build. Se cae. Oh my God. He's hella dead. He's hella dead. 2-man enter, 1-man lead. Yo, you good? Vieron
Esa reacción. Damn. Yo. Takes it off like it's nothing. However, this might be a big problem. Going into it, Angry Bird has fully stocked level 3. Angry Bird tiene level 3. Cualquier interacción con Angry Bird tendrá buen daño. MENA consigue el throw. Brave throw right there for MENA RD. Backs up a little bit, looking for a shimmy. He's looking for it too. Yes, sir. The medium kick coming in full force from MENA RD. Trying to find an opening. There's a lot of drive rushes on the screen. En exhausto MENA, entra el Dry Impact y esto será level 3. Ahora mismo, MENA se encuentra en una muy mala posición ya que Angry Bird llena barra de Dry y MENA se encuentra en exhausto. Pero MENA con el level 1 se sale MENA. Buen tech de parte de MENA. Buen. MENA sale del modo exhausto. Buen tech de parte de Angry Bird. Angry Bird está en modo exhausto y Angry Bird se lleva esta mano y se empata esto de nuevo. Se empató esto de nuevo. Angry Bird confidently wrapping the stick back up as we go into another set. Se empata esto de nuevo. 40 right now. Oh my God. That was 100% a bait. Se empató todo de nuevo. He did it so 40-40. Y esto volverá is something fierce. La mano nuevamente. Game, recognized game, no doubt about it. That's why we're stuck here at 40 points. We're bringing it to another set. Ladies and gentlemen. Esto se va a todo. Se va esto, señores. Les diré algo. Capcom acaba de Capcom no Capcom, sino la producción del Street Fighter League ha hecho una final buenísima, buenísima. Miren cómo está hecho. Está hecho de tal manera que los 70 puntos es por si, por ejemplo, si es apabullante, la dos primera derrota es el primero que llega a 70. Entonces ahora esto se pone una mano normal. A todos le faltan 30 puntos. Son, pero pudieran irse ahora a 20-21. Señores, esto está de apaga y vámonos. Esto está de apaga y vámonos. Esto está de apaga y vámonos. Porque esto está descomunal. Vamos a leerlo a todos. Muchachos, todo el mundo a dar like. Éramos 800 personas en este live. Haciendo historia. Se sabía, sabíamos que hoy se iba a hacer historia. Todo cae sobre cava ahora. Pero Gary, mi hermano, tú te estás dando el mismo tinte que yo. Está blanquito con los cabellos. Sí, no, yo estoy. A mí se me cuentan los pelos blancos, que a mí se me pegan. Los tintes terribles que uno se está dando. Vamos a ver, señores, vamos a dejar. Vamos a dejar los comentarios, que todo el mundo se exprese, para que vayan saliendo ahí. Que salgan todos los comentarios. Vamos a poner los miembros del canal. Ahí, los miembros que salgan ahí. Cava está on fire. Cava tiene que ganar una. Cava tiene que ganar esa.
Gary bebe café. Sí. Omar Vera, Gary sufre. ¿Quién es el 800? Señores, todo el mundo a dar like. No, señores, pero bárbaro, señores. 800 likes. Suscríbanse, suscríbanse. A mí me gustan las suscripciones hoy. A mí me gustan las suscripciones hoy. Tan buenas las suscripciones hoy. Tan buenas, tan buenas. No me puedo quejar de mi comunidad. Mi comunidad está demasiado adelante. Tenía que ganar MENA en esa mano. Bueno. De tener cualquiera. Gary, como el velorio, deja ver. Gary, estoy como en un velorio y no te quiero dejar solo. Ah, wow, terrible. No me dejen, no me dejen. ¿Cómo vendrán ahora, señores? En una pelea normal ahora lo que viene. ¿Cómo vendrán? Obviamente, MENA al final. Son... ¿Cómo están ellos ahora mismo? 40 y 40. ¿Cómo que están? Es así, 40 y 40, sí. 30 puntos que hacen falta. Me alegra que haya perdido MENA para que aprenda de humildad. Canal tecnológico. ¿Y cómo así, hermano? No, pero él puede aprender de humildad de otras maneras. ¿Por qué tiene que aprenderla de esa forma? ¿Qué te pasa con el campeón? Oye, eso de que pierda para que aprenda de humildad. Pero le podemos enseñar humildad de muchas formas. No tiene que ser así. Por el amor de Dios, ¿por qué? Y esta. Pero y esta gente, señores. Que tú me ofreciste en casi dado. Gary, te tengo un par de juegos clásicos. ¡Llévame eso! ¡Llévame eso, mijo! ¿Qué te pasa? José Franco, tira todo eso para allá, para Casidao. Bárbaro. Llévame esto el sábado. Ve, Casidao está abierto todos los días. Si yo estoy allá los sábados, si yo no estoy allá, tú me lo dejas. Con todo el amor del mundo, yo lo tomaré. Gary, rifa. Gary, rifa una Game Boy para el Live 2000. Para el Live 2000 en vivo. Ahí. Para el Live 2000. Vamos a dar una Game Boy. Hoy, si llegamos a los 2000, esa Game Boy puede ser suya. Puede ser suya esa Game Boy con Tetris. Señores, ¿todo comenzó de una vez? Level Evo winning Ken out there. Mariso. What a smart move. Let's see how this third phase of the grand finals here goes. Cristataria. We're asking for a different look. We're really asking for a different look. Yo, that was actually the crouching combo that he could have asked for. Cristataria making the big confirm against Big Bird thus far. Yo, that's the second time the Phalanx is trying to snipe out the fireball. It was just too late. Oh, he actually got the counter Superman punch. The double jab target combo. Tatarian lo abre. Like a follow-up, but yes, consigue el throw. The throw in the corner. Chris T. Uy. Oh, he still pressed the button. Where were you going? Bárbaro. Oh, wait a minute. We're out. Termina ahí Dash rush con in, su... makes him hold the heavy punch. Chris still swinging in this neutral section. And right now, what's the guess? Oh, bien. Oh, you talked about it earlier. Todavía. Level 1. Cristataria se lleva el primer round. I mean, like, it could have been like, oh, the uppercut. I think Vamos, Tatarian. just really trying to nail it Tatarian home and not worry entra about the wake-up opportunity. con la gira y el throw. Logra abrirlo. Fireball. Aquí es el momento de Mariso. Mariso consigue el throw. Consigue ahora el command throw. Bien, viene nuevamente el level 1. That was actually something crazy. Hoy consigue el combo.
Big Bird in a situation there. Uy, lo abre, señores, y esto puede ser todo. Christitarian Esto is in puede the ser zone. todo. Can we get the Esto knockdown? puede Can y we va a get the ser level todo. 2? Level 2. Y usted. That should be a done deal. He's still Álvaro no se on. murió. ¡Eso! Oh my God! I can't. The neutral jump, heavy punch. Buenísimo ahí con ese brinco for estándar. Chris T, not for Big Bird. Game number 1 in favor of the Bandits. And that's so tricky. That is absolutely so tricky. That was a do or die moment. Big Bird had to try to get potentially an Esto es anti-air if he primero a could, dos. if he could Primero stand a out dos. quick enough, because if he were to sit there and block, he would have ate a lot of chip damage, I think. Ahora esta gente I didn't viene see con the mala drive fe. glitch fully, but one of them was in burnout. I gotta say, Christitarian making all of it hurt too, spending all the resources he can to ensure he takes down the Christitarian que se le caían los cabellos, señores, jugando este fight. fast. Literalmente se le caían los cabellos. Let me in there. Overhead block still gets the legs though. Oh, the uppercut, get off. Of En la 5 lo perdió todo. Él entró a jugar a 5 con cabello, lo perdió todo. Mariso lo hace fácil, señor. Playirai entra. Buena confirmación. Buen combo. Se le sale al Ray Impact. Buscando la forma de salir del modo exhausto. And now he gets the bar back, but it might be too little, too late. Yeah, gets the confirm off the standing medium kick drive rushes. Álvaro Marizo. Conversion, Big Bird. Answers back in the second. Álvaro Marizo. Llega el Superman Punch. El overhead no entra. Patada fuerte. Buen salto. Entra. El back throw. Still got counter hit. Gets opened up low once again. OD up. Entra el daño, señores de Marizo, y esto puede ser todo. Drive rush forward. Yeah, level 2 incoming. Do you even need it? You definitely do. Welcome to the sand. Bro, that was 2 rounds. That was a full game. My man Punk just opened his already. That was so quick, 1 game apiece. Esa mano pasó de una vez. He always drive as heavy punch. He never shimmy. I think he never shimmy. Maybe just fall or cross like it. You just down, no step. Okay, I got you. Mañana tenemos la retro subasta aquí en el canal. Una retro subasta especial, señores. Grasa. Mucha grasa de Nintendo NES. Oh, punish counter. That's gonna hurt. He spins meter on top of it. Half-life. No. Jab out of there. Consigue buen daño. Perfect parry. OD uppercut coming for Chris T. Driver of Spinature. Oh, counter hit. Now, yep. Beautiful. Still within range to get a light sequence afterwards. Oh, yo, y get out of consigue. here, Gladius. Meet Dragon Punch. He has that counter super, so you really have to be careful putting pressure on, especially in situations like Vamos that. a ver ahora. ¡Uy! ¡Bárbaro! Gladius, El Gladius aguanta el Ray Impact. Dragon Lash. Uy, buen take. One of the few characters Buen that really take. deal against Drive Impact despite being in burnout because of the armor, right? Oh. Entra en burnout ahora. Chip damage on the table. Tataria More chip damage. aguantando. Phalanx. Yep, there it is. Damn, that's so much chip damage. Needs to be careful. Any hit confirm here will actually get a But he has round. to keep the strings tight. There's 2 bars at the side. Uy. Oh, Christitarian. Oh, that el phalanx. Superman That was Punch actually entra. So lucky. Christitarian Como el mejor. was buffering the uppercut. And he had just put himself in burnout because he missed the driver rush. So Big Bird lucking out right there. Trying to find a low situation to get the opening. Not going to happen. Low forward to challenge the Entra Gladius Dragon uppercut Punch. to stop the jump in. Chris T. Buen in control. take de Slightly, parte but in de control. Marizo, el pájaro grande. Didn't believe Damn. it. Oh, Sweet. man. Counter hit. Too Entra early. ahora. Overhead on the drive Álvaro. rush. Fue How eso. did that happen? Hasta yo quiero saber. Pursued. Uy, sin miedo al éxito se bombea como el mejor. Christitarian on fire. No pun intended with some of these reversals. Better be careful Hay que dejar a esa with mujer en those exhausto, fireballs, mijo. bro. One-way trip to the corner. Para la Bloody tranquilidad de todo el interrupt. mundo. Damn, and what a confirm off of crouching jab Uy. counter hit. He's got the eyes locked Level in. 3, esto va a doler He's about pila. to get his eyes punched in. Pila va a Man, doler. Marisa, level 3 incoming to the wall. Big damage. Oh, you can die right now. Now you know actually could history. die. Ooh. Damn. Entra el throw. Y esto puede ser todo. Y así fue. Drive rush forward. Christitarian. 10
Si hubiesen puesto a Cava, yo no sabía si venía del futuro, pero ahora sí vengo del futuro. Vengo del futuro, señores. Vamos allá, Pon. Haz lo que tú quieras. Excelente. Toma. Viene. Combo. Nítido. Coge golpe. Oh my God, he's feeling it. Coge tu golpe, Pon, tranquilamente. Perfect. Back-to-back Kens from the side of Bandits. No, oigan bien. Seeing Punk fall to no vamos a vaina. This makes sense. Pon está demasiado roto. Pon, tú le vas a ganar al Chino Bonao. Tranquilo, ya yo vine del futuro. Tranquilo. Wow. On the standing roundhouse from Cammy. Eso es lo malo de venir del futuro. Que uno lo calcula todo, pero vamos a narrar. Llega el throw. Said he was going to double down on it. And this offense looks like counter doing just that. Más falta que el Chino lo mate ahora. Another consigue el throw. Perfect timing on the DI. Punk has an opportunity here. Side switch. Consigue. Forward throw to keep the corner. Life lead still in Zhao Hai's favor. Another el throw nuevamente. Punk trying to make it el back. Throw de nuevo. Let's just keep doing it. Consigue ahora el back throw. Zhao Hai. This is huge. Absolutely huge, staying within roundhouse range. Zhao Hai lo abre. Does he do it again? Ven acá, lo abre no, su rayón, tranquilo. Pon en CA, en burnout ahora. No. Be careful, you can't eat a level 3 here. Oh, better be careful. Pon, consigue el throw. Kicks. I'm telling you, Zhao Hai, he's got those reactions. You don't want to keep testing them. Pon a punto de salir del modo exhausto. Pon, consigue. He can do it. He gets the juggle. Bien muerto, Pon. Bien muerto, Pon. Por mato que tú eres. Game 1 to the young man. That new juggle system in Street Fighter 6 really does open up a lot of possibilities. Gets the counter hit juggle and the uppercut to the level 3. That's going to be the first game. A very important game for NASA. Not even trying to interrupt the dive rush. We're seeing a lot more of a patient Pon style. siempre está muy creído, siempre. To counter the dive kicks, and if he gets closer, obviously, consigue el back throw, Zhao Hai. To check the advance of Punk the God again. Zhao Hai ahora consigue el DP. Coming in from Zhao Hai, already in the corner, is Punk standing medium kick to create that space. And you can already see. Tranquilo, tranquilo. Wow, the perfect space, and you pointed no, out that porque el futuro a veces se ve medio borroso, tú sabes, pero uno como que... And look at this offense, it's really starting to add up against them too. Punk in a bad situation in the corner, looking for the low forward, gets another uppercut combo. No, it's gonna be, oh my God, back-to-back OD. The interruption, Zhao Hai snipes it out with the reactions of his own. Zhao Hai, mijo. No spin knuckle here, not Zhao Hai me está quitando. Looking at match point. Zhao Hai me está quitando mi visión del futuro, no sé, mi visión del... Está borrosa mi visión del futuro ahora mismo. Está borrosa. Bien, entra la Jirai, consigue ahora. Señores, ¿pero y qué es esto? No, mi visión del futuro está muy borrosa. Mi visión del futuro está muy borrosa. Oh my God, se lo llevó! Level 3, that's 2 rounds. Who's nervous now? Zhao Hai se la tenía. Oh my God, the set is tied. Zhao Hai se la tenía. 50 points. Zhao Hai se la tenía. Points. The last set. Oh, Zhao Hai se la tenía. He's been being trained up. Ay, señores, ya, pero ya, miren. By the Bandits mi pronóstico del futuro ya se acaban. Look at what it's gotten. Look at what it's gotten him. Señores. It's gotten a second chance at life for this Bandits team. Señores. The embrace goes well as Angry Bird and MENA RD step back up once again. This MENA, is it. 70 points to go here for both of these teams. MENA, and it is a best of 5 set away right now for both Nasser and the Bandits. Who do you send up in this clutch situation, Jeremy? Who do you send up? Que Cava iba a terminar esto. Yo venía del futuro pensando que Cava iba a terminar esto, pero no, send up the person who has the best record on both teams. That's just how it goes. La pelea de los 60,000 viene ahora. On your very screen. It's going to be Angry Bird versus MENA RD. Ladies and gentlemen, this is right here, the pinnacle of
Street Fighter. You do not want to miss it. You do not even want to blink. Hold your breath the entire time. Also getting Señores, todo nos llevó llevó a It's esto. gonna be a banger no matter what. Todo nos llevó a esto. First to 3. 20 Gran points on the final, line. primero a Last Street 3. Fighter 6 set of SFL season. Come on Primero I a hope 3. you're ready. Gran I final. hope you're ready. We've seen them fight Pensé time que and time Cava again, the iba a biggest poner stage, el último EQUIPO, clavo and en el it was one ataúd, winner, and we going to pero Gimbo no. Temple with the theme. Let's go. Oh, low forward to start it Bird off. abre a Mena y consigue el throw. Angry Bird already pretty aggressive. Buen tech de Mena, thus far. consigue The el drive actually impact does not get checked from y Mena Angry RD. Bird está Take throw again. Está puesto para Mena, señores. Se lo piensa llevar de un perfect. Puede conseguirlo. That's a perfect. I said just spin it all. That's No. still alive. I believe you. I believe you. Sí. Consigue el perfect. Y gracias a Jordi por First time we've seen it. In burnout, nonetheless. super chat Perfect de parry. 100 pesos, hermano, gracias. Perfect parry. Entra el perfect parry de Mena y se va going to the corner. por lo menos a golpe máximo, no daño, pero por lo menos se fue a todos los golpes. Consigue el throw. Not a single expression on their face. These guys unblinking. It's crazy. The Omar big interruption Veras too, ringing out from the drive rush pone. very early on in the jab. Getting the full Omar conversion, Veras, and now miembro the del full team swing from NRD. Anti-Bandits, Looking pone en to el repay chat the favor. We might just see que the back-to-back Angry turnovers. Bird le Swinging ganará for both a Mena players. You already know it. 3-0. Guess what? That's a hood perfect. Y Mena That technically empata counts. esto. The only damage, that was great 1-1. life. Coming Miren from ahí the a DI. Omar. Mena RD bringing it right back Omar to del Angry team Bird Anti-Bandits. Yo, shout outs to Mike Ross. The hood perfects, they still count. What Consigue a buen punish daño with ahora the perfect Angry Bird. parry on the fireball. Mena en la Takes it to the esquina. corner with the Tatsu. And try to find Entra something, la finds the Jirai. mark. Little Jinrai loop in the corner. Instantly Mena checks the block overhead. ahora Nice a la awareness. ofensiva. Ahora es Angry Bird que Closer and está a la closer to this ofensiva. corner. Discipline. Ooh, Angry Bird está en exhausto. Burnout. Oh, backing away. Maybe he was anticipating perhaps a super. I can't tell you that, but RD. Mena con el level 3. Get some of this chip damage. Llenando barra, Angry Bird lo abre y se va al level 3. Y esto pondrá ahora a Angry Bird en una posición mucho mejor que Mena. Oh, I bet it did. Mena en exhausto, tira. Listen to the song as it goes off. Es level 3. No es CA. Mala suerte, no fue CA. You good? And the vocals kicking in. ¡Oh! Y consigue el Jimmy. Not Hey, dead. not bad. Oh my God, he caught the jump. He's in burnout. Both are in burnout. The slug out. No, The no había, no tenía recursos para hacer nada. La primera es de Angry Bird. Oh, jump light, almost found its mark. Back Angry throw. Bird consigue el back throw. Off the corner. Buen tech throw de parte de Angry Bird. Entra el puño fuerte. Entra el daño. Oh! Hurry. Entra el back throw de Mena. That gets the position change. Fireball stops the flash knuckle. That fierce flash knuckle at that. Perfect parry punish. Excelente daño ahí de Angry Bird. El Jimmy. Y esto puede ser todo. Level 1. No. But he gets the corner again though. And now you can force the jump possibly. ¿Podrá Mena sacar este combat? No. En el trade, Mena pierde este round. Extra frames to his advantage and taking a turn, but Mena RD forgets that Angry Bird got the reactions as well. Oh, Mena se bombea sin miedo al éxito y consigue. We see you provoke the Raging Bull. En modo exhausto, Beast Mode, level 2. Y ahora no está en exhausto, Ken. Okay, clips him with the fireball out of the air. Aquí con el Uppercut DP. finds his mark. Burnout is there. Met with an uppercut of his own, but it whiffs. The Dragon Lash. Mena en modo exhausto. Burnout no longer a factor for Mena RD. However, this sale Mena del exhausto y entra el Dry Impact. Right then and there, y reacted with a Mena more than enough empata damage. esto 1-1. Back in the zone. All tied up here for at least game number 2 in rounds.
interrupt. Entra Mena. Okay. Perfect charge on the Y flash consigue jumper. daño máximo. Big jump in. Buen tech de parte de Angry Bird. Entra level 1. We've seen how he's been parrying. Perfect parrying. Llena Mena el level 1. Fireballs. Mena a little more reluctant Tratando de to throw entrar him con at la that range Jirai. now. And just backing Angry up Bird. instead. Oh, Excelente bombeo de Angry Bird. Dash rush in. Oh my God. Mena lo abre y termina con el level 1. Level 1. Angry Bird tiene el critical Watch out art. for that critical art though. If Angry Bird can get maybe a sequence and a half, that's Buen one of it. salto. Oh my God, that wasn't a punish El counter. daño That wasn't a puede punish ser counter, Steve. devastador en este momento. That's a CA cash out. Look how he floats up, sit out, and shut up. And he's in the corner on top of that, and Burnout is literally right there. What a conversion! Oh my Buen gosh, combo. Angry Bird. Oh, got the hit. Could have Vente closed para out. de Mena. Barry, he has a level 1. Level He 1. can seal it out. Mena RD, bringing it all the way back. ¡Qué 1-1. Ladies and gentlemen, Se the empata critical- esto. the critical 1-1. We're going right back in it. Back to the theme. Consigue el throw. OD, uppercut, on wake up, back throw, wants the corner. Angry Bird looking for something. Señores, Oh my God. señores, sabemos cómo está todo el mundo. Mena consigue buen daño. Consigue ahora abrirlo. Entra. Uy, el Jimmy. Big parry, counter hit. Gets the trade. Uy, señores, eso va a ser todo en este round. That should be the round. Eso Mena será RD todo en takes este the lead round. in the set. A game apart. Game apart for the round ahead. ¿Alguna vez Mena no intentará matarnos del corazón a todos? Angry Bird charging up the flash knuckle in his face, trying to get a throw bait is the point of that. NRD trying to change up the offensive option. And we've seen that in that bait in a couple of the earlier games between these two. Uy, excelente, DP. Consigue el throw. Has the corner. Gets the wake up jab, goes full target combo, life lead in favor. Buen tech de parte de Mena. Ahora Angry Bird. Uy, Mena lo abre. Y esto puede irse daño máximo. Y ¡sí! Vamos, llena barra. Y vamos a quitarte barra a ti. Back, joining some of Angry Birds. More importantly, this is the distance where Mena gets to control the pace. ¡Venga acá! ¡Jimmy se va! ¡Se va! ¡Se va! Perfect. ¡Se fue! To the heavy. 2-1. We're getting closer and closer. 2-1. Nasser watching as the game, the 2-1. playoffs, the grand finals, SFL championship slips away. Mena RD looking real confident, sitting over there. Angry Bird not out of it yet. Little shimmy of his own. That could have been a throw. That could have been big. We've seen those jump outs be really successful, not so much versus Angry Bird. Bien, entra el Superman Punch. Raw flash knuckle actually finding the mark, surprisingly. Respond. Confirm on the medium kick target. Uy, el Jimmy. To the face. That was a punish counter too. Definitely could have made something big happen right there. Just wasn't prepared for the hit. Mena consigue el back throw. Ahora en la esquina que está es Angry Bird. The throw, corner position, looking so good right now for Mena. Go forward. Consigue el back throw ahora Angry Bird. El antiaéreo de Mena. Mena busca el Jimmy. Consigue. Y con el Beast Mode. Oh, you got it right. Beast Mode, baby. Good dead. No. Still alive. Oh my God. And he's in chip range. Looking for the jump. Nice. Oh my God. This dude, Angry Bird. Oh. You're actually insane. You're Wow. actually insane for that. Tries to go for the throw. That was so good. That Señores, was so todo el mundo smart. dejando el like. Somos 800 personas ahora mismo. Angry Bird awake. Angry Consigue Bird el awake. throw. There's a throw. I am angry now. Look at this. Stoppage, no AFKs here. Oh, consigue el antiaéreo. Llega al level 3. Close to burnout too. You could get a block string sequence to force the Esto burnout. dejará a Mena en una muy mala posición. You back it up for control. ¿Podrá Mena traer? No. That's gonna be a big Dos. rebuttal from Angry Bird. Final. We're going to it. Final game between these two titans. Here we go, Nasser versus Bandits. This is the final one, baby. Jump out of there. Oh, what an interrupt. Wake up, crouch jab from Angry Bird. Lo abre Angry Bird, llevando la mejor parte ahora mismo. Consigue el throw. Oh, tries to get the throw. Not close enough to get the confirm off the counter hit, crouch jab.
Backing up a little bit. MENA en la esquina. Heavy. Oh, you tried to go air to air with it? Oh, the uppercut. Angry Bird DP. not giving MENA RD a single chance to leave this corner. Llevando la mejor parte Angry Bird de esta última mano. Do about it on defense. Buen tech de MENA. Oh my gosh. Termina con el target. Angry Bird sin miedo, pa'lante. No hay miedo. Estamos en burnout, pero no hay miedo. O ven ahora, ven a la esquina para ver si no tiene miedo. Ven a la esquina para ver si no tiene miedo. This is opening, drive rush in. Se le cae. Se le cae. Se le cae. No! No way! Not like this. Burn up! No, it's not gonna work! It's not gonna work! The fireball's too close! We're looking at tournament point! SFL Season 6 could come to a close right now. If Angry Bird can close it out. MENA's got a lot to say about it. Gets a big combo, gets the MENA consigue daño máximo. Waiting. A bar with Angry Bird's name Entra. on it. Oh. Angry Bird getting really aggressive. And it can consigue el throw. He needs to be careful. MENA RD is definitely scouting right now. Step kick, unexpected. Uf, lo abre. Punch, completely expected. You spin it, you better spin it. Level 1. No se mueve y con la pata fuerte se lleva este round. Esto se puso. Esto se fue a las últimas consecuencias. Yo, the patience gets lo abre Angry Bird y esto se va a ir a daño máximo. No. Comes from Angry Bird. No, Angry Bird. Gets the hit, no knockdown. Oh, wait a minute. Level daño 3 máximo. cash out. But look at MENA RD's side. He's got 2 bars. There's no way he's not going to get a level 3 before this game lets out. But the drive, looking real low. He can be burned out. What's going to happen? Crouch jab. We've seen. Oh, wait, wow. The entire crowd in the arena is standing. They're on their feet. Here we go. Here entra en modo exhausto Angry Bird. No. So tough. Both drained of resources. Really low on drive gauge. Oh, try to get the punish. Goes for the throw. MENA RD ready. MENA acercándose para ver. Oh my God. Oh Jesus. Angry Bird with the drive deficit. We'll see. We'll see if it comes down to a whiff punish. A miscalculation at best, but we'll see. MENA consigue el back throw. Lively getting closer and closer to being real. En el trade de nuevo. Life still close. Drive still pretty high on both sides. MENA lo abre. This should be it. MENA RD and the Bandits. SFL Season 6 champions goes down in the books. Not only is he a 2-time Capcom Cup champion, he is now the winner of the very first Street Fighter 6 US Pro SFL season. That's going to be MENA RD. That is going to be the legends that you talk about. Kaba, Xiaohai, Chris T will be going to the big dance to face SFL Japan as well as SFL EU. Man, what a season. What a route for the Bandits and the rest of the team. Wow, dude. Oh, my gosh. All coming together exactly as planned. The MVPs, it's hard to call it because I think every single one of them on the team of Bandits put in the proper work. When we started it off, MENA RD was saying, what are you going to do about me? But at the end of it all, it truly was, what are you going to do about the Bandits? Bandits holding it down. MENA RD el said mejor. at the beginning of the season, like, yo, man, you should have fought todo el mundo ahí, todo el mundo dejando, todo el mundo so I'm gonna take your SFL dejando ahí su comentario. And now, bringing it to fruition, full circle, and you know that's gotta mean a lot to the entire team. Xiaohai, Chris T, Kaba as well, getting the championship with his brother in fighting game arms, MENA RD, as he's been there time and time again to cheer him on from the stands, and now he's a part of that celebration as the Bandits team takes the SFL Season 6 championship. Nothing but embraces down there, man. Nothing but embraces down there. Si puedo conseguir esta gente. Truly something special as Bandits shaking it out with everybody else. The rest of the teams congratulating the first champions of Street Fighter 6 here for Street Fighter League US. You can't ask for anything more than this. It was a question of who would take down the Titans. Nasser coming into this completely undefeated, #1 seed, #1 rank, etc. They had the targets on their back.
MENA RD and the Bandits. Ay, ay. They figured it out. The formula to success, you're looking at it. My man MENA said you had to beat me. What are they going to do to stop me? But let's talk about the rest of the team. The fact that Xiaohai came out and got that much-needed victory. The fact that Chris T came out and got the much-needed victory. This is a team that has been trained this entire season and by MENA RD. They've been raised in the SFL bloodline now. They understand what needs to happen for them to be successful. And you can see the team captain comes in, one of the team handlers, I should say, who has been her season in and season out. Déjame, espérate, señores, un momentito. ¿Cómo hago para agarrar el Discord? Déjeme ver si Discord puede agarrarse. Déjeme entrar a Discord para ver si pueden escuchar este asunto. ¿Dónde está Discord? Ahora me ha perdido todo. Todo se me ha perdido. ¿Dónde está Discord? Dios mío, ¿qué es esto? Me turbo. Porque el nuestro acaba de ganar. Definitivamente somos lo mejor de lo mejor. Momentito. Dios, ¿dónde está Discord? Pues yo eliminé Discord, pues. But now an SFL team champion. Man, I can't say anything else, man, except for congratulations to MENA, to Kaba, to Chris T, to Xiaohai, and the Bandits organization for a very, very amazing season. And just the fact that this is another platinum, another accolade for you to look at of the team and MENA RD as they are champions now. You couldn't ask for anything better. I'm not trying to be cliche. This is truly. Dios mío, qué malo soy, qué malo soy. And I'm glad that each and every one of you took the time week in, week out to be a part of this momentous occasion in the realm of the FGC. Street Fighter 6, again, everybody. Soy muy malo con Discord. Day out, we're seeing some of the top tier talent that we could ever ask for, duking it out. And I tell you this, every single week, grand finals at a major, it could be any one of these cats for very good reason. And the best part is, ¿por qué que soy tan malo en Discord, por el amor de Dios? These cats started the exact same way that we did, that you guys are as well. You guys can absolutely see yourself on this big stage because, again, the FGC, we're including everybody. Soy muy malo en Discord. Big ups to every single organization. Estoy llamando a ver. Sí. A ver, únete, bro. No sé cómo unirme en la llamada grupal, pero déjame ver si te pueden escuchar los muchachos aquí en mi directo. ¿Ustedes están en directo ahora? No estamos en directo. Bien, creo que sí que te escuchan los muchachos. A ver, es que márcale a Rebelinsky también, porque ahí anda, él estaba en el canal de voz de Casteo, por aquí andamos, perrillo. Es verdad, pero es que no sé cómo es que yo no encuentro el canal de voz. Está bajito, o sea, te metes al grupo de Street Fighter donde estuvimos la vez pasada y hay un canal ahí que dice Casteo y ahí está Rebelinsky, que también quiere entrar. Wow, es que no, Dios santo, tú me estás comiendo. Es que yo no veo el canal. Era contigo que yo entraba. Wow, es que yo no uso Discord y me está creo te puedo mandar invitación. Sí, ahí mándame al WhatsApp. Invitación. Sí. A ver, creo que ahí. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, porque estoy seguro que los muchachos los quieren escuchar. Si no vamos en Discord, deja ver. Dios, pero entra a la aplicación. Ah, sí, aquí estoy. Ahí entró, mira. Perfecto. ¿Ya lo escuché? Sí. ¿Aló? No, ¿Cristi? Sí, aquí ando. ¿Rebelinsky? ¿Qué onda, Cari? ¿Cómo estás? ¡Felicidades, carajo! ¡Felicidades! Dale, campeón, dale, campeón. Dale, campeón, dale, campeón. No, merecidísimo, merecidísimo. Lo estábamos viendo ahí, en directo, perrillo. La neta, no, MENA RD es Cusa y Lucus, amigo. Tremendo, Cari, tremendo. No, tremenda final que acabamos de ver. Impresionante, MENA. ¿Cómo gana eso? Parecía todo perdido, pero bueno, era un toma y... No, es que yo no sé si ustedes entienden. MENA quiere ganar todo el asunto, es para que es que a uno le dé un asunto, Él no puede ganar 3-0.
no puede ganar 3-0. Él tiene que ganar de infarto. Sí. No hay forma, se sufre mucho. Oigan bien, se sufre mucho siendo fan de MENA, se sufre bastante. MENA, por el amor de Dios, deja de hacer eso. Muchachos, yo en verdad en muchos momentos pensé, no, Angry Bird se lo va a llevar. Se lo lleva Angry Bird. Parecía, parecía. Angry Bird se lo lleva, pero había muchas cosas que me daban como red flags, que me decían, creo que los Bandits ganan. Y una de las cosas fue, que estoy seguro que ustedes no lo saben, era que Angry Bird y Beat Bird estaban invitados al Blink. ¡Oh, señores! Okay. ¡MENA Party! ¡Oh, la bestia! ¡MENA está aquí! ¡MENA! ¡A la bestia, güey! Gracias por el apoyo, Gary. Me lo tiré aquí, hermano. Hermano, gracias. Muchachones, palabras para el campeón que los está escuchando ahora mismo. No, es un grande, es magnífico, la verdad, tremenda victoria que se acaba de dar. Yo creo que el combate más importante ahorita en la historia de Street Fighter 6 y se lo lleva de forma monumental, o sea, increíble, es un grande. Es buenísimo el buen MENA, ¿eh? ¡Felicidades! Miren. ¡Cosa de locos, MENA! No, impresionante. Esto solamente lo puedes hacer tú, perrillo. Somos, además de que narramos tus peleas, somos fanses tuyos, la verdad. Decimos las cosas como son. Cuando ganas, lo reconocemos. Cuando no ganas, también lo decimos. Pero la verdad, un gustazo que hayas podido ganar esta liga de Street Fighter. Estás al nivel y vas que vuelas para ser de los mejores, perrillo. Así es. Miren, y déjenme decirles, yo tengo 4 años cubriendo el Street Fighter League y esta ha sido la mejor final porque hay cosas que ellos van arreglando y esta final, la final pasada, yo dije, pero ¿cómo a esta gente se le ocurre hacer muerte súbita? O sea, eran Bandits y Nazar, eran un equipo y perdieron del peor equipo, perdieron una mano y para su casa. Bien, dice MENA, gracias a todos, Gary, Tristy y Rebelinsky y los que apoyan. Muy buen contenido. Vamos por la copa. ¡Uy! No, señores, no, pues esto va a terminar. Cuéntenme ustedes, muchachos, ¿qué viene para Solo Mancos antes de ponerme a festejar con la gente aquí? Viene el festejo, viene cobertura con el total. Caribeño, por el favor. Festejo. No, Dale, campeón. Dale, campeón. No, pues viene cobertura total a todo lo que se venga de Street Fighter, más colaboraciones también con el buen Cari aquí con todos ustedes, perrillos, y la verdad, un gustazo estar aquí en tu directo. Te estamos viendo, tenías mucha gente aquí viéndote, transmitiendo en vivo, la verdad te lo mereces, perrillo, y ya sabes, puras buenas vibras para tu canal y tu comunidad. Gracias, muchachos. Señores, Solo Mancos, ellos sí están haciendo un trabajo con objetividad. Ustedes saben, en este canal no somos objetivos. No somos. El que venga a buscar objetividad para este canal no la va a encontrar. Ahí tenemos a los solomancos que apoyan al que gana. Nosotros te apoyamos al que pierde. Ese es el nivel. Muchachos, mil gracias. Sigan así. Son y han sido de mucha inspiración para mí. Gracias, Cari. Qué bueno, nos haces sentir muy bonito, güey. No, también, y también es igual, es recíproco, porque eres un crack, me gusta mucho también tu contenido. Todos sigan también al Cari aquí, si no han seguido el canal de Caribeño Gamer, háganlo ahorita, carajo, todas las personas que están aquí conectadas, por favor, no se pierdan todo esto, hasta están los campeones aquí está MENA, aquí está toda República Dominicana, y pues a darle, a seguirle dando, Cari. Papá, mil gracias, muchachones. Gracias, Cari, y ahí nos vemos. Bien. Señores, los muchachos de Solo Manco, y ahora el festejo. El festejo viene, mire, Elvis Roa $2. Vía Moda Technology,
dio par de asuntos. Pero no nos podemos ir sin el mensaje de MENA hacia Balance Jones. Omar, ay Omar, que tanto me reí, Omar. Cheo, bien Cheo, viene. Mira, Cheo, mira. Este mensaje es para ti. Mi gente, mi más sentido pésame por el team antibandi. Yo sé que ustedes, la vida de ustedes está difícil, ustedes no pegan una, lamentablemente. Lo quiero mucho, espero que se puedan recuperar a tiempo, que dejen de sufrir algún día y ya ustedes saben, con mucho amor, MENA RD, su mayor dolor, lo quiero mucho. Su mayor dolor, lo quiero mucho. Su mayor dolor, su mayor dolor. Dice Moda Technology, wow, MENA, qué juegazo. Saludo. Edifon a Neudi de este lado. Moda Technology, gracias. Muchachos, hoy, ¿cómo vamos a dormir? Hoy, ¿cómo vamos a dormir? ¿Cómo vamos a dormir, señores? Si tenemos, los mejores del mundo. Wow, yo, de verdad. Yo quería, parece que vi el futuro mal. En mi corazón estaba que Cava era que iba a poner el último clavo en el ataúd de los Nazar. Pero victoria es victoria. Pero MENA, por el amor de Dios, MENA, ponte de acuerdo con esa gente. Digan, déjense matar tranquilo. Tengo mucha gente que ya está pasando, está entrando en edad. No podemos estar ganando así. Por el amor de Dios. Yo de verdad que me siento, señores. Llamando, señores. Llamada del presidente del Team Antibandits. Cheo, el público te escucha. Muchas felicidades para el Team Antibandits que se mantuvo firme siempre al pie del cañón. Felicidades a todos los que siguen este evento y sigamos apoyando para ver si encontramos la manera de vencer a los Bandits como siempre lo hemos hecho. Felicidades y dormiremos felices hoy porque hicimos frente gallardamente. No, está bien. Le tiramos lo mejor que teníamos, resistieron, pero no nos sentimos mal porque todos jugaron excelentemente. No, pero es excelente. Qué bueno que tú reconoces la victoria. Lástima que Balanjón ni Omar forman parte de este comunicado tuyo. Miren a Omar Vera ahí. Omar Vera, ese sí un canalla grande, Omar Vera. Y está todavía ahí hablando. Y que pon qué sé yo qué. Espérate, que están llegando más superchat, Cheo. Te dejo, Cheo. Sí. Perdiste como el mejor. A todos. Exacto. Bien, gracias. Señores, gracias a Richard Tato por la donación. ¿Cómo dormirán los antibandits? ¿Cómo van a dormir? Miguel Ventura, a.k.a. Miguel Ken, tira esa donación de 500 pesos. Al igual que Darwin Núñez García con 250 pesos, señores. Y Gregory Agustín Pérez Mitchell con... Cava estaba en la banca, pero no importa, porque todos llevarán anillo. Por el amor de Dios, ahora sí, vamos a hablar del anillo. Es cierto que los anillos tienen que ser grandes, los anillos de campeones, pero por el amor de Dios, ese anillo estaba demasiado grande. El de UAU, el que le dieron a UAU, eso era un anillo, pero eso era demasiado grande. Había anillo de campeón, pero que se ve un anillo de campeón. Los UAU tenían una como así. Miren, miren, como así. Así era que se veía el anillo, así. Así de grande. Demasiado grande. Bájenle un chin. Bájenle un chin a ese anillo. Y felicitar. Yo sé que no me van a escuchar, pero felicitar dame la llave azul a MENA.
¿Qué me la va a hacer con ser moderador aquí? Señores, felicitar a los organizadores del Street Fighter League. Mejorando siempre. O sea, mejoraron la final. Esto es una final de verdad. El año pasado, o sea, de venir del año pasado a para mí, uno de los peores eventos de finales que se pueden hacer, como estaba programado, a venir a este, que es adrenalina pura, lo que hicieron con este nuevo formato, que es hacer de cosas. Trabajaron extremadamente bien, todos lo trabajaron muy bien. Mañana llegar tarde al trabajo. Gregorio Agustín Peremay, ahí. Gaby, explica lo de Cava. ¿Está a nivel o no? Cava, pero claro, señores. Miren. Cava, en los 4 años que tiene en el Street Fighter League, Cava no ha podido brillar. Especialmente porque anteriormente en el Street Fighter League se baneaban caracteres. Y desde el día 1 a Cava siempre le baneaban a Gail. Y sorprendentemente, cuando dejaban a Gail suelto, por una extraña razón, a Cava no le iba tan bien. Así que Cava no ha podido brillar en Street Fighter League. Eso es una verdad. Pero, señores, Cava es uno de los mejores jugadores del mundo. Por darle un ejemplo, en el último evento de Japón, era porque el top 8 estaba cerrado. Había un top 8 cerrado. Pero Cava hizo prácticamente top 8 en Japón. Con todo eso todo ahí. La gente, ay, ¿qué de qué? En Japón, ¿quién era que estaban? Kakeru ni cerca a lo que llegó Cava. Llegó. Cava arrolló en Japón. Le fue genialísimo. En Japón. Cava tiene un bajo a $1 millón. Porque aunque ustedes no lo crean, en los torneos también hay suerte. Si Cava tiene la suerte, que manos como Marisa, que quizás sea muy mala para Gail, no le toquen, eso lo puede ayudar. Ey, MENA tiró $100, señores, tiró 100. Está bien que un micrófono que queremos, pero tiró 100. Son buenos con yuca. Cava es muy duro. Cava es excelente jugador. Todo aquí lo reconocemos. Todo. Bueno, excepto algunos. Gana ese $1 millón. Y aparecen los lambones de una vez. Claro que sí. Final entre dominicanos en la Copa Capcom. Sería un sueño, hermano. Un sueño. Señores, hay que orar y para que a Coco le den esa visa. Queremos que sea Crossover que nos represente. Queremos que sea Crossover que nos represente en esta final. Todo el mundo aquí. Dígame cómo cerrar un directo con 490 gente. Esto tiene que ser. Esto es una locura. Que lea el super chat. Uy, disculpa. Déjame buscarlo, espérate. Que aquí. Disculpa. Me buscaste. A buscar a Willy. ¿Dónde estás, Willy? Yo no puedo creer que tampoco. No, Willy, escríbemelo ahí o mándamelo por WhatsApp. Para yo leerlo. Porque se me fue. ¿Sabes lo que es eso? Son demasiados mensajes. A dormir en directo. Willy, mándamelo por WhatsApp o pónmelo de nuevo. Que no lo encuentro ya. Ya hay tantos mensajes que no llega. Llega hasta un tope. ¿Cuánto es la ganancia de Bandits? De Bandits como tal, Bandits se lo lleva todo.
pero ¿a qué usted refiere? Bandy ganó $60,000. No sé a lo que usted refiere, pero Bandy fue el ganador. Gary, tú no tienes lo del micrófono por los superchats. Oye, sí, sí, lo que pasa es, señores, que tenemos un asunto, esto es una dinámica. El micrófono debe de llegar como un regalo. Mira, Gary, este es un regalo. Porque gracias a Dios, ustedes con lo que han donado hoy, se puede comprar el micrófono. El micrófono lo tiene por WhatsApp, perfecto. Pero el micrófono es que llegue el micrófono. Tienen que saber cómo es que es el asunto. Willy, ¿a quién le escribiste el mensaje, Willy? Willy, ¿y a quién fue que le escribiste el mensaje? No, Willy, pues tú se lo escribiste a otra gente, ¿será? Míralo aquí, ya. El chivo que más mea, el buey que más jala, el oso de la patá pelúa, el gorila de la espalda plateada, MENA RD, a.k.a. The Bull. Está buena esa. El chivo que mamea, el buey que más jala, el oso de la espalda pelúa, el gorila de la espalda plateada, MENA RD, a.k.a. el toro no bulto. Cuando MENA gane la copa, te va a mandar. Ustedes ven, ahí es que me está gustando. ¡Ey! Vamos atrás de ese millón. Queremos a los dominicanos millonarios. Milloneta, los dominicanos, milloneta. Gary, ¿te va a tocar algo? No, pero estaré feliz de que yo sea milloneta. Explícalo del $1,000,000. Fácil y sencillo. Hay $1,000,000 y hay que ganárselo. Eso es así, porque es así. Hay que caerle atrás de ese millón. En la tómbola hay 3 dominicanos. Kakeru no está. Tokido no está. Daigo no está. Pon, por el momento, no está. Y hay que anotarse. Tú tienes que llegar y anotarte. Y no han dejado que se anoten. Viene entrevista con MENA y el micrófono nuevo. Hay que amarrar esa entrevista, señores, antes de la copa. Antes de la copilla, hay que amarrar eso. Sí, señores, todo eso se va a dar. Son la 1. Ven acá, ustedes no trabajan, Ustedes no trabajan, Porque para colmo de males, esta gente han puesto esto. Antes era los jueves. Oyeron, era los jueves. Y ahora han puesto esto los miércoles. ¿Y a quién fue que se le ocurrió allá allá en la oficina de Street Fighter League cambiarlo para los miércoles? Dejen eso los jueves. Porque el jueves yo vengo explotado del trabajo. Ahora que yo vengo explotado, entonces tirar. Sí, pero descanso. Hay llamada a Neudi Santo. Vamos a ver. Gary. Tira, ve. ¿Te están escuchando todo el mundo? Oye, Gary. Vale. Escucha, lo que más me duele a mí del micrófono viejo que hay en el canal es el grito Gary, que nunca se oye. No se escucha. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso que necesitamos un micrófono bueno. Porque cuando yo grito, el micrófono.
El grito Gary, compadre, que se pierde. Mielquina, señores. No, pero los vecinos míos lo escuchan en HD. Escúchame, equipo Bandy que está escuchando la transmisión. Por favor, ese micrófono lo queremos en la entrevista. No hay para nadie. Por el amor de Dios, señores. ¿Sabes lo que es? Vos tenés yo que ver y ver. Cada vez que yo me emociono, yo mismo muteándome. Esto es increíble. No, papá, mil gracias, manito. Gracias por ese mensaje. Está bien. Bien, papá, nítido. Señores, es una gran verdad. Señores, los vecinos míos están, mi esposa. Ay. Mi esposa tiene que venir a tocarme, va a decir que me está pasando algo. Bueno, muchachones, esto no va a ser fácil. Cerrar un directo con 402 personas. Pero alguien tiene que hacerlo y a mí es que me toca. Muchachos, mil gracias. Recuerden que los hombres no se mimen. Vámonos. Los hombres no dicen me voy a mimir. Los hombres se mimen y punto. Mil gracias, muchachos. Bendiciones para todos. Y chao. Suscríbete, 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 suscríbete.